Bé, bon dia, benvinguts, bienvenidos al 20 Congreso Internet, Derecho y Política de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. El tema de este año, con el título Neurotecnologías, Inteligencia Artificial, Fronteras Legales y de Gobernanza, bueno, pues aborda dos temas de enorme interés y muchísima actualidad. Por un lado, ¿no?, hay como dos grandes protagonistas, ¿no?, de este congreso. En primer lugar, tenemos a la inteligencia artificial, y yo digo mal llamada inteligencia porque realmente estamos hablando de ahora mismo, y entre comillas, mera estadística computacional, es decir, no inteligencia en el sentido humano del término, ¿no? Es verdad que se trata de una computación estadística de un potencial enorme y una capacidad brutal para detectar patrones sobre el comportamiento humano y de muchas otras cosas, y esto pues nos está permitiendo, ¿no?, una cosa maravillosa que es una especie de oráculo, permite hacer anticipación y predicción de muchas cosas que podrían pasar, ¿no? Pero obviamente pues siempre hay un posible margen de error, ¿no? No obstante, también estamos en el año casi cero, ¿no?, de esta nueva era, y por consiguiente habría que ver dentro de 20 o 30 años en qué situación se encuentra todo esto, ¿no? De hecho, estamos en un momento muy interesante porque estamos en un contexto en el que Floridi, ¿no?, el filósofo, plantea de estamos procediendo a un encapsulamiento de la realidad. Es decir, estamos creando un espacio para que la inteligencia artificial pueda penetrar. Es decir, estamos creando un hábitat para que las máquinas penetren y puedan analizar muchas de las cosas de nuestra vida, ¿no? Sin este encapsulamiento de la realidad, la inteligencia artificial no tendría una ecología para sobrevivir, ¿vale? Como estamos introduciendo sensores cada vez más en más espacios de nuestra vida, pues estamos creando las condiciones óptimas para que las máquinas puedan empezar a husmear sobre todas ellas, y por consiguiente, pues todo esto está en expansión, ¿no? De hecho, también Richard Feynman, ¿no?, en su libro El físico, ¿no?, en El placer de descubrir, tiene una frase muy interesante. Dice: no es necesario imitar el detalle del comportamiento de la naturaleza para diseñar un dispositivo que pueda superar en muchos aspectos las capacidades de la naturaleza, ¿vale? Por ejemplo, un avión. No es necesario hacer aparatos en forma de pájaro o como un pájaro para que podamos volar, ¿no? De hecho, los aviones son mucho más grandes que los pájaros, ¿no? La pregunta es, ¿podríamos hacer lo mismo con la inteligencia humana? Es decir, ¿podremos crear máquinas que sin necesidad de tener los elementos del cerebro humano puedan superar las capacidades humanas? Bueno, aquí ya tenemos Harari, sabéis que es muy provocador, ¿no? Y él dice, bueno, la inteligencia se está desconectando de la conciencia. Ya no es necesario ser consciente para poder ser inteligente. Tenemos máquinas que no son conscientes y que hacen cosas como si fueran inteligentes, ¿no? Y en ese contexto, pues los humanos parece como que estamos retrocediendo nuestro valor, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí hay un desafío enorme, ¿no? De hecho, no obstante, para la tranquilidad de todos, pues tenemos un componente que de momento no tienen las máquinas, que son las emociones. De hecho, hay muchos estudios que sugieren que gracias a las emociones los seres humanos somos inteligentes. Por consiguiente, hasta que los robots no tengan esas emociones, pues difícilmente tendrán algo parecido a lo que es la inteligencia humana, ¿no? Y el famoso caso de Phineas Cage, no sé si lo conocéis, aquel trabajador del ferrocarril que trabajando se le clavó una barra de hierro en el lóbulo frontal y le cruzó la cara y seguía estando consciente y seguía hablando y la vida era totalmente normal. Lo que pasa es que la barra le seccionó el lóbulo frontal y se quedó sin uno de los mecanismos básicos para poder tener emociones. Y la vida de Phineas, seguramente el cerebro humano más analizado y citado en el mundo, pues se ve que fue decayendo, ¿no? Por consiguiente, sin emociones seguramente no tendríamos inteligencia, ¿no? De hecho, el cerebro, ¿no?, es el segundo gran protagonista de este congreso, ¿no?, junto con la inteligencia artificial, ¿no? Y el cerebro es un órgano muy misterioso. A diferencia del corazón, ¿no?, que tiene sus latidos y el estómago con sus gruñidos, el cerebro no emite ninguna señal de su existencia. No emite ninguna. De hecho, yo a veces dudo de si tengo cerebro.
Porque no salvo... Entonces, seguramente igual no lo tengo, ¿no? Habría que abrirme el cráneo para saber si lo tenemos, ¿no? No emite ninguna señal, de hecho es una máquina de procesamiento de información descomunal porque hace que las cosas pasen de una manera fluida. De hecho, me podéis ver, me podéis escuchar sin ningún tipo de dificultad. Y ahí el cerebro está a tope, ¿no? ¡Wow! Procesando ingentes cantidades de bytes, si lo podemos decir así, para que podáis escucharme, oírme y todo, ¿no? Y de hecho lo hace de una manera impresionante, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Es que el cráneo ha estado protegiendo al cerebro de intromisiones durante milenios. Era un protector óseo fantástico. Pero ese escudo se está resquebrajando, ¿no? Gracias a las denominadas neurotecnologías estamos empezando a poder desencriptar muchos de los aspectos del funcionamiento del cerebro. Muchísimos, muchísimos, como nunca antes. Y esto desvela un desafío impresionante, porque ya el cráneo ya no nos protege. Es verdad que las neurotecnologías pueden dar acceso a terapias maravillosas que pueden hacer que personas con problemas severos pues puedan volver a hablar, puedan volver a escuchar, muchísimas cosas maravillosas. Pero también desvelan, ¿no?, una puerta a lo que yo denomino la intromisión o la invasividad definitiva. Ya no hay más recovecos humanos. O sea, si alguien puede acceder a esa dimensión del ser humano, ya no tenemos, o sea, ya es la desprotección total, ¿no? De hecho, también lo que está pasando es que gracias a esta parametrización y esta psicometría humana extensa a la que estamos expuestos, ya podemos empezar a hacer correlaciones fuertes sobre el funcionamiento de muchas cosas de nuestra vida y aspectos neuronales de nuestro funcionamiento cerebral, ¿vale? Es decir, ya no es necesario solo saber, ¿no?, tener un gadget en la cabeza para saber cómo funciona el cerebro, para poder determinar cosas sobre el comportamiento de las personas, por qué se enamoran, por qué les gustan las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, fijaros que los retos filosóficos, jurídicos, políticos y económicos que todos estos dos protagonistas combinados plantean, pues nos sitúan en una situación apasionante desde el punto de vista analítico, pero también un reto enorme desde el punto de vista, ¿no?, de la investigación y también de los poderes públicos y de la gobernanza, ¿no? En definitiva, bueno, yo quiero agradecer y felicitar a los organizadores de este congreso por el acierto en la selección del tema y también, ¿por qué no?, la valentía al plantearlo, ¿no? Porque, ¿no?, y antes lo hablábamos, pues somos como los que nos estamos dedicando a esto, pues unos loquitos, ¿no?, que estamos ahí pues un poco avanzados y no sabemos muy bien, tanteando la oscuridad, esto cómo va a poder ir avanzando, ¿no? En definitiva, ya me voy a callar, hoy es un día enorme, ¿no? Estamos celebrando la 20ª edición del Congreso IDP, 20 años, y lo que es más increíble es que han sido 20 años, digamos, de investigación a la vanguardia y también con un componente internacional y esto es maravilloso, ¿no? Obviamente tenemos que estar muy contentos y es obvio que esto no se hace solo, ¿vale? Es decir, aquí hay muchísimo trabajo y creo que es el momento, pues, de agradecer a los organizadores, en primer lugar Miquel Paguera, que ahora no sé si está por aquí, pero también a Miguel Ángel como director de las jornadas y a todo el equipo que lo ha hecho posible, Mariona, Betina y espero, no sé si me estoy dejando a alguien. Maxi, es verdad, y Max, ¿no?, como equipo académico y obviamente todas las personas de gestión que han hecho que, ¿no?, todo esto sea posible. Así que muchísimas gracias. Espero que sea una jornada interesante y productiva. Yo he venido aquí a aprender a tope, así que nada, doy por inaugurado el congreso y ahora le cedo la palabra al director del mismo. Muchas gracias, Nacho, por esta introducción y la bienvenida a todas las personas que estáis aquí. Me sumo al agradecimiento de vuestro apoyo, de vuestra presencia, a los que venís de lejos, a los que sois de aquí, a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Este evento lo hemos pensado precisamente para todos vosotros y vosotras. Poco que añadir más a la introducción así completa que ha hecho nuestro director de los estudios, a quien le agradezco la confianza para participar en la organización de este congreso. Yo simplemente voy a añadir un comentario breve para ya dar paso a nuestros ponentes, y es que el tema es neurotecnología e inteligencia artificial.
¿Y qué relevancia tiene esto para el derecho? ¿Qué relevancia tiene esto para las ciencias políticas y la criminología? Pienso que mucha. Aunque muchas de estas tecnologías están en una fase muy inicial y no todos estamos familiarizados con ellas, se vienen cambios significativos y profundos en la sociedad. Simplemente un dato. Desde 2013, tanto Estados Unidos, la Unión Europea han lanzado proyectos de investigación del cerebro fuertemente financiados. En algún momento, Barack Obama, cuando explicaba el lanzamiento de estos proyectos, dijo, vamos a poner tanto dinero como el que pusimos cuando intentamos llevar las personas a la luna. O sea, es realmente un sector en el que se está apostando muy fuerte por todas las implicaciones que tiene. Es un ámbito estratégico de geopolítica. Y esto no ha pasado desapercibido para el sector privado, que ha superado la inversión de los estados. Por lo tanto, podemos esperar que en los años que vienen cada vez se introduzcan más productos con una base biotecnológica. ¿Y qué cambios va a tener esto para la sociedad? Cosas que hasta hace poco parecían de ciencia ficción. Los humanos aumentados. Ya no vamos a necesitar el ratón ni el teclado para controlar el ordenador. Las guerras se van a librar con un chip plantado en la cabeza, se van a controlar los instrumentos de guerra de esta manera. Entonces esto plantea cuestiones éticas y legales de muy hondo calado, y tenemos el honor hoy de tener un panel y unos presentadores realmente de primer nivel. Como dicen en inglés, it doesn't get better than this. O sea, tenemos realmente personas con la mayor legitimidad para hablar de temas que son realmente novedosos y de cuestiones complejas. Yo no voy a quitar más tiempo a los panelistas, simplemente haré un comentario. Vamos a combinar, la primera mesa será en inglés, las siguientes mesas serán en castellano, habrá una round table también en inglés y alguna intervención más, pero agradecemos su comprensión y su flexibilidad con esto, pero es un congreso internacional y queríamos que la primera mesa tuviera facilitar el debate y por eso lo decidimos hacer en inglés. Nuestro primer ponente, Javier, por favor. Él es director de investigación del Instituto Guttmann, tiene un grado en ingeniería telemática y ingeniería de las telecomunicaciones, un máster en telemedicina y bioingeniería, tiene un doctorado en ingeniería biomédica. Su ámbito de especialización es la investigación y la innovación en el ámbito de la neurociencia, con un interés particular en la tecnología y cómo puede mejorar los servicios de salud. Tiene un fuerte formación en telecomunicaciones e ingeniería biomédica y ha participado en más de 18 proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos. No le voy a quitar más tiempo, es realmente toda una autoridad en este ámbito. Y uno de los grandes temas que generan inquietudes: ¿puede la neurotecnología inferir lo que una persona está pensando o controlar el comportamiento de una persona? Muchos de los debates éticos y legales giran en torno a estas dos cuestiones y le cedo la palabra al doctor Solana, a quien agradecemos de manera muy sentida su presencia aquí hoy. Javier, adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. English now? Yeah. Yeah. Thanks to everyone. Thanks for inviting me to this conference, and thanks for the kind presentation. I don't see myself as good as you presented me, honestly. But it is true that in my career, I've been working quite a lot, trying to apply technologies to rehabilitation. My name is Javier Solana. I'm the Director of Research of the Institute Guttmann. The Institute Guttmann is a neurorehabilitation hospital and brain health institute located here in Barcelona. We have two facilities, one in Badalona, which is the main hospital, and another private center here in downtown Barcelona. And we are mainly dedicated to the comprehensive, intensive rehabilitation of people that suffer a disability from a neurological origin, mainly spinal cord injury, but also acquired brain injury, patients that suffer stroke or traumatic brain injury, that you can imagine that they have very severe patients with
a lot of cognition and functions affected by these kind of accidents, insults, or diseases. And I have prepared a presentation giving you an overview, a summary of the technologies that we are applying right now in neurorehabilitation. Also, the trends and future aspects that we are not yet implemented in clinics, in the clinical assistance, but that are offer a lot of or promising already results that will offer new innovative solutions to our patients. And then I will finish with a couple of ethical questions. I've prepared a kind of tricky game to introduce the other talks of the day. Here, right? Okay. So imagine this person. We can call him Miguel Angel, for example. He suffers what many people suffer in this world, a traffic accident. And due to this accident, he has a severe injury in the spinal cord and suffers from tetraplegia that affects the sensitivity and mobility of arms and legs. This disconnection of the central nervous system affects a lot in terms of autonomy, mobility, independence of the people. Unfortunately, we don't have a treatment to recover, actually, right now, to reconnect this disconnection of the fibers of the spinal cord. But thanks to advances in medicine and in technology, we have ways to compensate and to try to readapt to the new situation and learn the human, the system, to do things in another different way, okay? But we have been evolving a lot in terms of technology, and you have heard about it for sure, that we can implant electrodes in the brain to bypass this disconnection of the central nervous system and connect to, for example, robotic orthesis that can control the movement of the arms and the legs, and also interact with computers that open a lot of feasible things for these people to communicate, to interact with other people, okay? I will start also contradicting the introduction, because although we don't feel our brain then ourselves, it produces signals and we can measure them. These signals are not that obvious like the heartbeat or another things, but in the end, the brain, the neurons of the brain are an electrical system that can be measured. And we can do it with implantable electrodes, but also on obtrusive manners, okay? For sure that you have heard in the media, in the news, the Neuralink project, the company from, I would say person, but I'm not sure if it's a person, the Elon Musk, that are, like Miguel Angel introduced, are putting a lot of money because they see an opportunity of business in this regard. The chip that Neuralink has developed, they place it in the motor cortex, which is very summarized, in charge of translating thoughts into actions. Okay, so they have focus in this area, since it is the best way to locate electrodes to control things and to translate the thoughts of the brain into actions. And they are connecting the electrodes that they are placing in the motor cortex to control computers or any other devices. So, for example, we could create this BCI, these brain-computer interface systems that bypass the lost connections or the lost functions due to a severe injury, and connect the brain, detect the signals of the brain, detect the thoughts through the electrical signals that we can detect, and interconnect with robotics, orthesis, or any other computer. For example, to speak, communicate with others, or control a house, thanks to the domotic systems that now everything is connected with this, was called a few years ago the Internet of Things, but that
makes no sense anymore because everything is connected to internet, so it's just internet. I have now a video to show you how impressive these technologies are advancing. This is the DARPA funded project. This is I don't know the acronym, but it's defense of the United States that put also a lot of money in these technologies. Let's see if it sounds. I'm Justin Sanchez, Director of DARPA's Biological Technologies Office. Today, I'm really excited to share with you new results on how we are working to directly interface machines with the human brain. A DARPA-funded research team led by the University of Pittsburgh has demonstrated for the first time ever in humans the experience of the sensation of touch through a robotic prosthetic arm connected directly to the brain. The volunteer, whose name is Nathan, underwent a surgery to have 2 microelectrode arrays placed in his sensory cortex. This is the region of the brain responsible for identifying tactile sensations such as pressure. Those electrodes were then connected by wires to a robotic hand and arm fitted with tactile sensors in its fingers. Index, ring. What you're seeing as the trials take place is that as the researcher applies light pressure to the robotic fingers, those physical sensations are converted into electrical signals that are fed directly back into Nathan's brain. Through this brain-machine interface, electrical signals are delivered as precise stimulation that his brain interprets as though his own fingers are being touched. Index, ring. Despite being blindfolded, Nathan can identify with nearly 100% accuracy Pinky, which fingers on the robotic hand are being touched. 20 out of 20. What does this mean for the future of neurotechnology? DARPA has previously shown that a brain interface can be used to direct the movements of a robotic arm. Now, with this new development of adding sensation by directly sending signals from the robotic hand back into the brain, we have closed the loop between human and machine. At DARPA, we are always pushing the boundaries on what is possible. We view neurotechnology as one of the next great frontiers, enabling new ways for humans to interact with each other and with the world. Okay, so if you could follow the video, the amazing thing that was presented a year ago, something like that, is that they have closed the loop. So in the beginning, the BCIs detected the intention and the thoughts of the brain to command orthesis and robotics. The girl that was eating chocolate, it was from the previous project. So they can actually control a robotic to move according to the signal detected on the brain. But in this video, what they show is that they can close the loop and send back signals to the brain. That this open a new impressive kind of devices that can be built. I don't know if you are very apprehensive and you can see the surgery to place the electrodes into the brain. But the next video is from another company called Synchron that have evolved a lot the way that you can place electrodes into the brain. So there is no, they don't need to open the scalp and place the electrodes anymore, and they can place the electrode through the jugular vein, and they can place the electrode on a much more uninvasive manner, and it's safer and with less complications. And I will pass faster the next video here, because this volunteer that is shown in this video has this more unobtrusive electrode implanted in the brain, and combined with virtual reality and some glasses developed by Apple, he can think on the actions and control all the domotic devices and services that he has at home. This is the illustration. Is inserted by the jugular vein, as I said, and they have a receiver implanted inside the skin that connects wireless to any other computer. As you can see here, is behind private
companies like Nvidia or Apple. So you can imagine the amount of money that these companies are investing in these kind of technologies. But with this combination of virtual reality, in fact, it's augmented reality, because you can see that he can still see his house, his environment, and has some reality augmented through the eyes. But he can see, interact, combine also with eye tracking technologies that are simple. He can connect the speakers, put music, switch on lights, communicate with others, and so on. This is another level project that we are conducting in the Institute Goodman. Right now we are finishing thanks to a funded project by the Ministry of Science and Innovation, together with University of Miguel Hernández of Elche in Spain, and also in collaboration with the other reference hospital of spinal cord injury in Spain, which is the Hospital Nacional de Parapléjicos of Toledo. In this project, we are implementing a BCI, a brain-computer interface, to detect signals from the brain of patients that have suffered partial spinal cord injury, to control the orthesis. This kind of robotics, I don't know, it doesn't see very well, but this person has a orthesis to help him, that assist him for gait rehabilitation. And I don't know if you notice a difference between the BCI system that we are testing here and the previous one, but it's EEG system for detecting signals. So thanks to the advances of EEG, of electroencephalography, we can detect electrical signals from the brain without the need of performing a surgery, implanting the electrode into the brain. Still, there are a lot of improvements needed in this technology, because it's, of course, less precise, as you can imagine, but also very sensitive to noise, to any electromagnetic interference that is in the room. So there is still a lot of margin of improvement to have this technology compared to what we can detect with an implantable electrode, but a lot of progress has been done during the last year, for example, in terms of technology used for the electrodes. Now they are dry. You don't need to for example, put gel or any additives to improve the conductance of the skin. So in this regard, we are moving forward a non-invasive manner of detecting brain signals of the brain. Together with the EEG, there is another group of technologies called neuromodulation, because we just don't have the capacity of reading the brain, but also to modulate the brain, to interfere in the brain activity. And thanks mainly to two kinds of technology, although there are many others, like deep brain stimulation or ultrasounds lately, TMS and TDCS. TMS is transmagnetic cranial stimulation, so it's also a non-invasive manner of inducing electricity in the neurons of the brain through a coil, that when you pass electricity through the coil, you induce electromagnetic field in the brain, and you can excitate or inhibit, depending on the frequency of the pulses that you apply. You can excitate neurons or inhibit them. And also with the TDCS. The TDCS is direct electrical current stimulation that can use to also induce plasticity and induce excitability or inhibition of the electrical activity of the brain. How we apply this to clinical practice already? These are technologies that we are applying, for example, in the Institute Goodman, for motor recovery after a stroke, also for improved gait and balance of spinal cord injury patients after or before the physical rehabilitation that we do at the hospital. We apply this kind of techniques to somehow prepare the nervous system to be more ready, more in a better disposition to reconnect the disconnected ways loses by an injury.
Also for cognitive rehabilitation, using, for example, TDCS, we can enhance attention or memory, higher cognitive functions. Also, we applied very often to mood disorder and mental health disorder. For example, for chronic depression, TMS is used, and there is evidence that they can improve even for very chronic depressions that doesn't respond to any pharmacological treatment. With the TMS and TDCS, they perform better. Also for chronic pain, or neuropathic pain, this pain that is from the nervous system that is very annoying. Imagine, for example, a person suffering a spinal cord injury that doesn't feel and move the legs, but he or she feels pain in the legs. And this affects approximately to 50% of people with a spinal cord injury. And thanks to TDCS, the direct current stimulation protocols, we can compensate the disequilibrium of the brain networks and improve the feeling of the pain. And also, for example, another cognitive function that can be improved is aphasia, or language recovery after a stroke, that we use repetitive TMS protocols to recover these lost functions. For example, this is an example of a project that we are applying TDCS at home. So the technologies have improved a lot. They are very easy to wear, to place. As you can see here, it's just this helmet with this small device. This is a 9-volt device that you can place and stay at home, apply a daily session, half an hour each day for 40 sessions, something like that, at home. Very easy to supervise, very easy to do while you are cooking, reading, watching television. And these techniques, amazingly, improves the depression symptoms of people with chronic depression. Or for example, this another combination of technologies. Here you can see, like for the gait rehabilitation, we use also orthesis robotics for arm rehabilitation, and combined with transcutaneal spinal cord stimulation. So we stimulate the spinal cord and also in an obtrusive manner. We can prepare the nervous system to be more ready for recovering. And in combination with the intensive arm rehabilitation, this very innovative technique is showing a lot of improvements in the rehabilitation of movement. Or for example, this is another project that is the proof that plasticity actually works. This is a project called Privacidad, funded by a private foundation, Fundación Joan Rivas Araquistain, that aims to reduce the symptoms after brain tumor surgery of patients. Because one of the main projects of brain tumors is that when you, the neurosurgeons, remove the tumor, also often remove functions from the brain. So the purpose of this project is to apply TMS, neuromodulation techniques, or TDCS, to inhibit the area surrounding the tumor, followed by intensive training. The brain, thanks to plasticity mechanism, looks for new areas to perform this task. So you sleep the brain surrounding the tumor, force the person to do a task, so the brain search for another place to perform the task. And this is just one case. We have done 30 patients. The objective was to measure feasibility and safety and preliminary efficacy, and it's going pretty well. Here you can see the tumor here, and you can see here, thanks to fMRI, that there was a function exactly in the point where the neurosurgery needed to access the tumor. So thanks to the Privacidad project, we can move the function to another region of the brain. This region has no more function anymore, so they can extract the tumor, and after a follow-up, the brain turns to the original position, the function, and you can extract, yeah, I'm finishing. They can extract with more safety the tumor and avoid problems, very severe consequences that can cause to the patient. In this case, the language function of the brain. So
to start concluding, let me come back to Miguel Angel. So I will play you a little game. So please raise your hands, those who believe that the use of this technology is ethical, in the sense that Miguel Angel lost a function to move the arm. So thanks to BCI, combined with robotics and orthesis, to, for example, drink a glass of water. Who of you believe this is a good technology? Okay. So I'm happy that I work in the Institute Goodman, but it's ethically, I don't have any ethical conflict, because what we are doing is to recover functions that the people lost, and that's ethically correct. But imagine that with the same technology, we detect that Miguel Angel wants to kill his wife. And we can detect that Miguel Angel wants to wrap a gun and kill his wife. Please raise your hands, those of you that believe that this use of technology is proper and convenient. I will go through this question, this answer after. So to conclude, take-home messages. Neurotechnology is already revolutioning neurorehabilitation, offering new ways to recover lost function, not only in motor, but also in terms of cognition. As I said, we are not just capable of reading the brain, but also modulate the brain and change how the brain is working. Thanks to technology advances, we don't need anymore to do surgery or to implant electrodes, so we can read and modulate the brain signals on a non-invasive manner. But the combination of AI and VCIs requires for explainable solutions that can be interpreted by the people, reliable solution, and with this ethical oversight, because in the field of neuro rights, this is essential to protect mental privacy, autonomy, and identity. And this is what you didn't respect when you said that Miguel Angel couldn't grab the gun and kill his wife, because you were deciding that Miguel Angel was not autonomous to take decisions. This is a tricky question, of course, but who is going to decide what actions can be performed by a person? My answer is just the person, because it is very difficult to justify what actions or not are you letting the people to take without affecting privacy, autonomous and identity. But this is not my field of expertise, so I will let for the next panelists and a speaker for sure that they are going to discuss this ethical problem. As I said, in the Institute Goodman, we don't have any ethical concern, because we are really happy to help people to recover lost function. So thank you very much. That was my talk. Thank you very much. Dr. Solana, as anticipated, you can see that he's really an expert on the field, and it's just a great way to start this Congress. And they say, take the good and leave what you don't like outside. So I just like of the example that I saw myself with some hair, so it was good. The rest I'm not gonna consider it. Thank you very much. We will have the opportunity to make some questions in the end. We will group them together. Now, with the questions that Dr. Solana raised, as you'll see, of course, the capacity of neurotechnology, reading and writing the mind, raises important fundamental rights questions. And we have Dr. Jan Christoph Bublitz from the University of Hamburg. His research interests are on criminal and human rights law, legal theory, and issues at the intersection of law, philosophy, and cognitive science. He, at the present time, runs two interdisciplinary research collaborations. And I'm just going to say this. When we are starting to study all these, the legal aspects of neurotechnology,
Dr. Bublitz 15 years ago was already working on these fields. He is without a doubt, one of the main experts in the field. So we're extremely happy and honored to having him as a speaker today. Dr. Bublitz. Let me, okay, can you already hear me? Thank you. Yeah. Thanks for the nice words. No, it's not working. Yeah. Okay, and do you have something to click the presentation? Yeah. Oh, yeah, okay. So thank you again for the nice introduction and of course for the invitation. So, okay, now I think we got settled. Okay, so thank you very much. I'm happy to be here, happy to be in Spain, not only because I like Barcelona, but also because Spain is very active in this field. So politically, Spain has made a lot of policy proposals and will probably continue to do so. So I'm very happy to get in a dialogue with people in Spain, actually. You are in Europe, at least, one of the countries that's really pushing these debates. Okay, so I want to talk about international human rights, okay, and neurotechnology. And if you have not lived under a stone for the last years, and if you are into human rights and technologies, you may have come across many calls, worldwide calls, that we may need new human rights, so-called novel neuro rights. That is a very famous claim. It's in the world media. It has all policy institutions, Council of Europe, United Nations, everybody has been struggling with this question. And I do not want to talk so much about these proposals about new rights. I want to talk about existing rights, but this is, of course, the background, so to speak, of my talk. So my talk is set against the background of these proposals. Now let me see. Okay, and so what I want to do instead with you is, I would like to take you to the scholarly debate. So the debate in legal scholarship, it's a little bit different than the debate in the media and in the Policy Institute, and I want to take you to the cutting edge of this legal debate, because I assume most of you have a legal background here. May I perhaps ask, in order to know the audience a little bit, who of you has a legal background? Okay, that is quite a lot. That's very good. So I hope to be understandable to the others as well, but at least it's good to know who I'm talking to. Okay, so Miguel, I did bargain with Milena for 5 more minutes. So this will be my itinerary, and I will try to present you a little bit the debate and also try out some new arguments that I'm currently working on in the end. And so I hope this will be, I will manage to do this. Okay, and just to be clear, so my position in this debate, because it's often a little bit unclear, my position, to make it very clear, is the law as it stands at this moment is, of course, underdeveloped to address many of these neurotechnological challenges. And that is not only true for human rights law, that's also true for ordinary domestic law, like tort law, criminal law, employment law, and so on. But especially in the field of human rights law, I think, contrary to what you may read in the media very often, I don't think it's such a big problem, because human rights or constitutional rights, fundamental rights, they are formulated very broadly and abstractly in general, and it's not that hard to apply them to these new challenges. So therefore, my second point, if interpreted properly, I think that the established human rights provide a very comprehensive, multi-layered protection of the person against all those challenges. And third point, additionally, we have a special right, the right to freedom of thought, which gives a little bit additional protection to especially important parts of the human mind. I will come to this. So therefore, the established human rights, I think, are comprehensive and provide a better protection than all of these proposed new rights ever could, apart from the fact that they will never be realized for geopolitical reasons. But that aside, I'm only talking about legal scholarship today. Okay, therefore, one could even go further. Arguing for these kind of novel rights may even be dangerous, because it will, in the end, lower the standard of protection. That's a bit of provocative claim. I might not argue for this, but just that you get the picture. Okay, so we heard already what neurotechnologies are a little bit, but just to make it understandable for what my purposes, what you would need is, basically they have 2 modes of operation.
They either read out physiologically activity of the nervous system, especially the brain. We call this reading out, even though it's not reading. The metaphor is a little bit misleading, but this is how it's described often. So it either reads out or it interferes. It somehow stimulates, changes brain activity, electric stimulation, magnetic stimulation, and perhaps soon optogenetic light stimulation. We don't know. So it's either measuring or affecting. And then, of course, you have many devices that we've seen in the previous talk that can do both. But that's all you need to know for my talk about neuroscience. And then, because we are in Spain, I thought I should at least mention this. Who of you is familiar with José Delgado and his bull experiment? So this is Spanish history and neuroethics. This is actually one of the first experiments in the early 60s that caused worldwide attention to this field. And that actually is one of the backgrounds for the whole field of neuroethics to emerge. So I will play this very short video clip. Oh, it should be. Electronic mind control research is not new. So don't worry about this. This is now the milestone in bull. this area came in the 1960s, And this is, the when bull Dr. is in Jose Cordoba, Delgado and the demonstrated bull is remote control charging. over a And now charging comes bull. Delgado, the neuroscientist, By with a connecting remote a radio control. antenna to electrodes has inserted into the bull's implanted brain, Delgado electrodes proved that the before, animal's aggressive and now he impulses stops could be it by thwarted pressing by a button, electronically and now he manipulating the bull's turns muscle away. reflexes. Do you So this is realize 1960s. the Did you see this? So he if from the outside remotely we controls the could behavior modify of the bull. the inside? And yeah, Could we give- so this is 1963 Cordoba, and this has gotten worldwide attention. New York Times, what will be possible if we can interfere into the minds of the people? Delgado himself, he was then a professor in Yale. He wrote a big book. We can finally overcome all the problems of humanity towards a psycho-civilized society. That was the title of his book. Okay, so much power over brains already 60 years ago. And of course, these powers can be misused. And this is where human rights law perhaps comes in. Okay, so from the neurotech to the legal side. Now, let us wonder, how does human rights law protect against those kinds of neurotechnological interventions? Let us always have in mind some case where we have a human rights situation. So let's say some law enforcement agency uses reading out neurotech for a witness or a suspect, something like this. Or some other state authority uses these technologies to intervene into the mind. So just have these kind of cases in the back of your mind so that we have a human rights case. Now let us ask very naively, if some state authority comes along and measures physiological activity of a person, and then perhaps even draws inferences about, let's say, the mental capacities or so of the person, does the law has anything to say about this? Human rights law, and I think it's very clear, of course, that is a classic case of the right to privacy. So those situations are basically covered. So these are the reading out situations. Now let's ask about these intervention situations. Suppose some government agent comes along and has some electric device and puts some electricity in somebody's body or the brain without that person wanting this. Does the law have anything to say about this? I would say yes, clearly. That is somehow in violation of or interference with bodily integrity, physical integrity, bodily autonomy, or so ever. So we basically already have very old classic first generation rights that basically cover these two kind of interferences. So the law at least is not completely silent about this. Actually, it's quite classic cases. So we have these two rights. Okay, but then one can say, yeah, but perhaps we don't really capture the full, we cannot account for the full effect of the intervention if we only look at the bodily level. Look, neurotechnology may only change a little bit firing rates in the brain, a little bit of electricity. That as such is harmless. That is not the point. What we are concerned about are the mental effects, like the effects to emotionality or what they are thinking and so on. Therefore, one could argue, these bodily rights might not be enough. We may also need rights for the mind. And I think one can make this argument. I also believe that's probably true, but it's not necessarily compulsive, and so we don't have to follow this line of argument. But let us follow this line of argument.
Also for the neuroscientists in the room, if you think of brain, mind, this kind of distinction, that smacks a lot of the Cartesian dualism. It does, but it doesn't matter, because the law doesn't make any commitments about these ultimate ontological or metaphysical matters. The law can very pragmatically say, look, we're looking at the body, do we find any harm there, yes or no? And then we can say, if we don't find harm there, we look into the mind, and then we mean like mental disorders, emotionality, and things that are described at the mental level, and do we find any suspicious phenomena there? If yes, we can just say this is a mental integrity interference, for instance, without therefore saying anything about how the world ultimately is. Okay, this just as a remark. So perhaps we need rights to the mind. I'm fine with this. And does the law have any rights to the mind? Well, generally, the observation is that we have a lot of norms that are related to bodies. So what we do with other bodies is very regulated. How we may touch another body with an object. What if I have a sexual intention? Which parts? Can I cut the hair? All these kind of things. Very tight regulation. Is it a criminal offense, abortion, and so on. For the mind, we usually do not have these kind of rules. So whereas the body is highly regulated, the mind is not. But this does not mean that we have no rules for the mind. So there is one right, which was an innovation in the 1960s, and it's called the right to mental integrity. And it first came up in the American Convention on Human Rights, 1969. And the idea behind it was that the Latin American states thought we should not have this overly focus on the body. We should protect the human person in the dualism of the human personality, its psychic and physical aspect. So already there, over 60 years ago, this idea that we may need new rights for the mind was already recognized, and it found its way into the American Convention. And then in 2000, the European Charter of Fundamental Rights was adopted, and so that is the EU Constitution. And we even have an explicit right to mental integrity in that EU Constitution as well, in Article 3.1, and adopted also for the reasons back then that they thought, okay, all these biotechnologies may somehow interfere with the person, and we may not fully capture this with bodily integrity. So the same right was already developed in Article 8 by the European Court of Human Rights. So what I'm trying to say is we have rights to the mind at this human rights, fundamental rights level already since the 60s, and in the EU at least since 2007, when the Treaty of Lisbon came into effect. So we have these rights, but what we must say, though, what they really mean, their scope is not fully settled. There's hardly any case law of this, but we have these rights. Okay, so after all of this, we have already 3 rights. We have privacy that also protects the mind. We have bodily integrity, and we have the special right to mental integrity. That's already established law that we have. 3 rights are already there. And then comes the bonus right, so to speak. That is the right to freedom of thought. That's the right that I spent the last, over 10 years trying to make sense of. And that is also a human right in all the big international conventions that first appeared in Article 18 of the Universal Declaration. And what does it mean? It's not really clear. What you find in the scholarship, it protects the forum internum. That is an old metaphor that comes back to the religious and freedom of religion and freedom of conscience. So that's the religious space where your religious beliefs are formed and revised. So that has that goes back to canon law in the medieval ages. So, but the idea already there is that when it comes to forming one's religious opinion, this is something the state should never interfere with. This is freedom of religion already in the 19th century. Now, what we know about freedom of thought is very interesting, that it is an absolute right. So this means for the non-lawyers, we only have very few absolute rights. Human rights can usually be balanced against other interests. So your right to privacy can be balanced, against a public interest in security, and this is why the police can search your house, for instance. So it's always a balancing of interest. Only some rights cannot be balanced. The right against torture would be an example. The right to dignity is one in some jurisdictions. So there are some.
but few. And so this is the highest level of protection that human rights law can give you. So this is interesting that we know this about the right, but we don't really know what it means. But this is very clear that it's absolute. So therefore, we need to interpret this right. And how can we interpret it? Well, what legal scholars do is then, okay, how did we get to have this right? And this right basically goes back to two persons, two important figures in the drafting of the Universal Declaration, and that is René Cassin from France. He later was awarded the Nobel Peace Prize for his work on the Universal Declaration, was the first president of the European Court of Human Rights. And then we have Charles Malik, who is much less known, a little bit a forgotten figure. He was a Lebanese professor of philosophy who more or less happened to become the delegate to the Commission of Human Rights because of historical turmoil in Lebanon, independence, and so on. So, and these are the two people that basically fought for the right to freedom of thought. And so to give it an idea of what were Malik's considerations, we don't find much about this in the preparatory works, but there are some remarks by him. And so one of the sayings that he was doing is something like, he was coming from a philosopher from a very abstract perspective, asking, if we have this Universal Declaration of Human Rights, what are the essentials that really must go in there? And then, of course, we need food and shelter and housing. This is okay, but he also said we should not forget that we need one thing in particular, and that is protecting the human mind. Because the mind and conscience, that's a saying, these are the person's most sacred possessions. That's what he was saying. He had a Christian background. So the idea is, that is what we shall not be forgetting about all the materialism, right to work and so on. Essentially, this is what we must protect. Okay, and so, of course, this was after the Second World War, but he was also looking into the future, and there's one quote from the records where I think that makes this reasoning clear. He says, so the state is becoming increasingly determinant of the very being of the person. Laws, psychological pressure, economical pressure, every possible means of propaganda, social pressure, and so on. So in his idea is always, there's the individual, or he was the one that said, let's not talk about individuals, but about persons. So there's the person, and the person is exposed to all these overwhelming influences, and this is something that we must stop at least to some degree. So this is 1948, this is his reasoning, and I think we can very easily expand this to neurotechnology. Now this is not psychological pressure, but this is really neurobiological interventions, but the reasoning is, I guess, applicable. Okay, I will skip over Cassin. Cassin had a French background, French Enlightenment. That's, of course, why he liked freedom of thought. And he was the one that actually then, Cassin was tasked to make the first draft of the Universal Declaration, and he took this idea from Malik and he put it in his draft. I found this in the Library of Congress. It's his original draft. This is the first time freedom of thought was written down in these kind of drafts. And I should say, though, perhaps because I think it's important, anecdote, Cassin and Malik, this was 1948, were the ones who were pushing this through. But Cassin was a Jew. He lost most of his family in the Holocaust. He was in the resistance. And Malik was a Lebanese diplomat, and he was the spokesperson, one of the spokespersons for the Arab League. And it was 1948, so we had the first war between Israel and, all the situations. And so they were on opposing sides, and they were giving speeches in the General Assembly, very sharp speeches against the position of the other. But nonetheless, they got themselves together, and they were pushing this through. So this is also the legacy of an Arab-Jewish collaboration. So I think that's at least an interesting historical anecdote. Okay, but next, coming now to the legal side. I think what we can draw from this, and this is now my interpretation, freedom of thought basically encapsulates the idea that central parts of the mind should be, in principle, outside of the reach of others. That's the main idea. And more concretely, I think the right protects thoughts, that means unexpressed mental states of a particular kind, needs to be defined. And thinking as a mental capacity, of course, also we need to argue what this means more precisely, but just as an idea,
This is protected against being revealed or substantially altered without consent. I think this is the main line, how we should interpret this right. And then, of course, we have a lot of gray areas. So this very rough idea, I think, now gets more traction and more support. Very important paper or report was in 2021 by the then Special Rapporteur on Religion and Belief, Ahmed Shaid. He was writing the first report on freedom of thought at the UN level, and he was also kind of like following this kind of line and saying this should apply to neurotechnologies. And since then, I think we have seen several documents by several actors, among them Milena, who will speak after me. So we have different reports that I think support this idea, at least roughly. Okay, so we have a growing idea that this is how one should understand freedom of thought. Scholarship also, I think, largely concurs. Okay, but now we have many details which are unresolved. I'm just mentioning them. So we still have to ask, what is thought? Some say very narrowly, only very important beliefs. That's George Leithart, a colleague of mine. So then we would only protect very important beliefs like your personal convictions or your decision to marry someone, or those kind of important things. This is very narrow. Then we have very broad ideas. So for instance, they say freedom of thought even includes freedom of emotionality. That would be the Committee on the Right of the Child. So this is very broad. Then basically freedom of thought is freedom of mind. I have a medium position. I call it a robust scope. It protects thought and thinking, but not affective and emotional state. But this is all open debates. The same is true for wondering what is an interference. I mean, we're changing thoughts all the time through talking to you. Which means are the ones that are really problematic. So these are things we need to debate. But I think the main problem, and this is what I this is the last section I want to address. The main problem is if we have a right that has an absolute nature, that is, it cannot be interferences cannot be justified, then we cannot have a broad scope, perhaps, because traditionally absolute rights are very narrow rights. Why? Because we often have reasons to do something, and if we would have a very broad prohibition, that might be curtailing freedoms of different kinds to a very strong degree. So this is what one can say the tragedy of absolute rights. They are supposed to be very important, but therefore they will only be practically, their significance is often very limited. So, and here, in this case, we have very good cases where we definitely change the thinking of others coercively with force through means which are definitely qualified as an interference. And the main example would be coercive treatment in psychiatry. Take the example of someone with delusional thought. It's the clear idea to change, then if we give them antipsychotics, it's the clear idea to change how these people think. I think there's no legalese coming around accepting that this might be an instance where we do this. Also, of course, in the literature, obviously, debate, what about self-defense? The violent attacker comes, and all you have is this injection of a sedative that will make them fall asleep or whatever. That's clearly changing how they can be thinking. Should this really not be allowed? And we can even make it more polemically. Should we be allowed to shoot that person and kill them? Because the right to life is not absolute, but not allowed to give them a sedative. That would be an absurd kind of example. So these kind of examples you find in the literature about this right. And so the idea is that some are now saying we should take freedom of thought as a qualified right. We should give up that absolute status. That would be the Leithart 2025 argument. Okay, so and now in my final point, I want to argue against this and I want to tell you why I don't think this is a good solution. So I think there is a very clear intent of the drafters and of the contracting parties in the Universal Declaration, but also in the ICCPR, that this is an absolute right. And that has some weight that if in interpretation. Also, if we would relegate freedom of thought to a qualified right, then it loses its distinctiveness, because then the rights to mental integrity and privacy would basically cover the scope of the right. And there is a rule of interpretation that basically says you must interpret concepts in a way
that each right has a distinct scope of application. So these are two more formal legal arguments. But now there's a more substantive argument, and that is that I think the mind is indeed special and deserves this strong protection. And to show this, I would just point to legal history. The idea that the powers of the state are limited and that the powers of the state concern the body and behavior, but not the internal side, is very old. You already find this in Roman law, and you find this throughout the ages. So the old no punishment for mere thought is one instance of this. And this often had to do with jurisdictional distinctions between the church and the worldly government. So the church was responsible for the inner side, so to speak. But you find this distinction in different variations throughout the ages. And this, at least, is a good reason to think why there might be some wisdom if this has been the idea for several hundred years. And so, of course, philosophically, you can say, at the core, what it means to be a person is to be a thinking being. You can refer to Descartes, you don't have to. And if the point of human rights law is to protect at least the core elements of the person, then that could be, as Malik actually was saying, this could be perhaps the main point you want to protect. And moreover, I think that liberal legal systems, they work with the idea of the autonomous, rational, free thinking and free deciding person. That is the setup of the law, and I think that is justifiable. But if this is a setup of the law, then this, I think, has preconditions. And the precondition is, then, if the law treats me as an autonomous being, I must have the legal right to keep others from these kind of interferences. I think it would be inconsistent to not give me this protection and nonetheless treat me as this free thinking and freely deciding being. So I think it's a presupposition of liberal legal orders. We don't need to have liberal legal orders, but if we want liberal legal orders, I think this is something that is a precondition. And then often the point between democracy and free thinking is made, and I think this is also true, at least when it comes to political opinion. The idea of democracy somehow requires that the populace, the citizens, make up their mind freely. It would not go together if you would have a government that changes at least political opinions and then gets elected by the opinions they have manipulated before. Then you would have a circle that the legitimacy would fall away. Yeah. Okay, so these are, I think, 6 arguments that would need to be spelled out more fully, and then I think we have a strong case why we wanted to have an absolute right of freedom of thought. But of course you can say, but hey, what about the problems? What about coercive psychiatry? And now you can either bite the bullet, as the philosophers say, and you can say, yeah, therefore we must stop this practice. That was one way out, but I would not go this way. And I would like to make another argument, and this is the new part, why I think we can nonetheless argue for limits to freedom of thought, which do not make freedom of thought a qualified right. And the point is to say that freedom of thought is a very broad and multifaceted concept. So actually, there are several different meanings of freedom of thought, often under the umbrella term. And these different concepts or conceptions can come in conflict. And if we have an inner conflict, an inner tension, a conflict within the same rights, then I think if the state targets one of these aspects to the expense of the other, we may not want to say that this is a violation of this concept at all. But it is rather, let's say, an emphasizing different dimensions. And so the example here is, traditionally in the history of ideas, freedom of thought is also often freedom of reason. This is the key idea of the Enlightenment, free reason against authority of the church and all this kind of thinking. So if we have freedom of reason as at least a core element of freedom of thought, and we have being delusional and wanting to be delusional as another element of freedom of thought, then I think if the state emphasizes the reason capacity to the detriment of the others, then at least it's not a violation of freedom of thought. I would think you can make an argument like this. And the second part is that obviously when they negotiated over freedom of thought, they did not spend much time on this, neither in the Universal Declaration nor the ICCPR. They basically said, okay, the mind must be protected absolutely, and the rest will be worked out later, and the rest was never worked out later.
And there's I think, a descriptively helpful idea that this is an incompletely theorized agreement. That is a word by Cass Sunstein. So the idea is we had partial consent over certain aspects, not the full way. And this gives us some leeway in interpretation. So I think at those points where it's clear that they wanted to have this as an absolute right, we can establish this, but we have some leeway in the others. And we must say that something like psychiatry or self-defense cases, these were simply not things that were discussed in the international negotiations over these covenants. And my argument would be these are background considerations. These are general legal principles that they, of course, often thought, I will finish right now, that, of course, these general legal principles always apply as a background assumption. And among those general legal principles is the idea that you treat people without full capacity, like minors, children, and perhaps people in a psychosis, you do not treat them in the same way as the ideal adult. So there will be a guardian or somebody else in place, and this might also include coercive measures. I think that is something you can argue for as a general legal principle. And therefore, I would think this is just a background assumption that we can assume these people did not want to override when they introduced the right to freedom of thought. And the same goes for self-defense cases. I mean, self-defense is traditionally, that's the first and to some the only human right. Of course, we can say they did not want to curtail self-defense. This is not what they wanted. So therefore, I would think, my claim would be, and I'm happy to hear your criticism about it, I would think that we can draw limits to freedom of thought based on the idea of freedom of thought itself. So we have freedom of thought versus freedom of thought. And we can perhaps draw limits if it's an incompletely theorized agreement based on general legal principles. But this does not make it a qualified right that can be balanced against all kinds of other interests. And therefore, my hope would be to preserve the absolute protection of freedom of thought while acknowledging that we have these exceptions. And then coming back to neurotech, why I'm telling you all of this, I think then we have some red lines. So if neurotech will at some point allow to read out thoughts, at least content of thoughts, and then we can argue what this really means. But this is where we are getting close to. We're not there yet fully, but we're getting close to this. If this will be possible, this should be impermissible without consent in principle. And the same is for substantive alterations of thought when persons do not want this. And I think these are red lines that we can deduce from existing human rights law. And the challenge is now and then we have a very, very multi-layered protection of the person. And the challenge is now to explicate these kind of questions, what is thought, what are interferences, to defend the absolute nature. And then everything here is theory. We need to get this recognized, of course, by treaty bodies or states or courts. And what might be helpful, there are international documents to bring the discussion to our next speaker, perhaps, that can shape these kind of interpretations. And if we do so, I think, so this is my conclusion, I think established rights do provide quite an attractive solution to this new technology, even though nobody has foreseen it, by these abstract considerations that they had already in the 1940s. I think we can solve this, and the established rights provide a layered, nuanced, and comprehensive protection of the mind with an absolutely protected core, and I think that is the best we could want. Thank you very much. Thank you very much, Professor Bublitz. It was a great contribution. We will follow with the next speaker. Meanwhile, I will say just that this legal debate is really important, in particular because in the academic field and a lot in the media, you can find proposals of the need to create new rights for the protection of the mind, and this is one of thinking about the freedom of thought. This is one right that has never been applied, and is one of the least studied rights that we have. But as Professor Bublitz says, maybe it's the time now. The time has come to start applying this right. Now we continue with
great speakers. We are truly honored to have again Milena Costas tras Casas. And Milena holds a PhD in law in the Complutense de Madrid, and she is a member of the Advisory Committee of the Human Rights Council. She served as the author of the report of the on the impacts of on neurotechnologies and human rights, which was presented in the Council in September 2024. I have to say, because I know this firsthand, that she was the one that brought this issue to the Human Rights Council. So in the end, they started studying this topic at the UN, the main body, thanks to the work of Milena. And Milena, and this is just something to congratulate us, everyone, just to celebrate with a borrow hat, as they say in Spanish. Milena has worked in lots of many universities in research in Spain, Italy, and Switzerland. She's a current human rights consultant for several international and non-international organizations, but she also teaches in the human rights master of this house. So she is a professor at work. So we're extremely happy to have Milena here. This is her house, your house, and just I'll leave the floor to you. Thank you again for being with us. It's a great honor, and I'm very happy to come back home. And I'm not so happy in speaking in English. To be truth, I always avoid and defend, Spanish before the UN. But okay, I did an exception thanks to Christoph and the others for make me understandable for those in the international level. So thank you very much for organizing this. Thank you, Miguel Angel, Ignasi, all the team. I'm really proud to be here and honored. And yes, I mean, you gave me a kind of not easy task. I think it's very complementary to what we were seeing this morning. So I see the progression in the program, and I think it's very pertinent that we now deal with this more policy and international relations approach to the topic, and how this topic came to these organizations, and why I had this idea of proposing this topic to the Human Rights Council from the Advisory Committee. And of course, I think the first challenge for me would be, what is global governance? So is that already established and well-defined concept or not? So I think this would be for the students' first questions. I will approach this like providing some very general overview of what's going on at the national and international level. What I understand is that we are in the process of building a framework, a global framework or international framework, which includes obviously international rules, but also institutions, norms, and processes that tend or aim to steer the development and deployment of neurotechnology. And of course, this is like in order to make certain that these technologies will be deployed for the better. So the main issues that we were looking at in the first presentation. So how we ensure in this context, so we are putting into this consideration also these international relations and political context and economical context we are living today. So is this possible? Is this possible that we canalize the development and deployment of this technology for the good? So I think this is the great question we have, and how. So I think for the next generations and our students, we should be thinking on what kind of framework we need today in order to make sure that this will be in that way. So I think the legal aspect is very important, but we have a very important gap, which is the implementation gap today. We can see in what's going on in these days that we don't have the means to implement, to enforce international law, international rules, international legality. So we have also to add these components to our reflection today. So it's necessary a very speedy and rapid deployment
or how can we develop the tools to control the deployment of this? Can we do that? So these are the questions that I would like to address with you today. Nora? I think you have to point in that direction. I'm very good with technology. Perdona, dímelo aquí. Okay. Okay. So I think one of the main issues when we are speaking about this global governance is the irruption of private actors in international law. So I think this is one of the main issues that Miguel Angel deals with in his research. And so I think this is one of the also issues that are linked to neurotechnologies. In the report we produced for the advisory committee, we highlight this fact that, as it was mentioned before, it was with these brain initiatives that neurotechnology started. So it was like basically a public funding. But nowadays we are in a scenario where these technologies are boosted through private finance or investments as well. And so we have to look at this picture of these big tech companies who are controlling the market, the production, the deployment of these technologies all across the world. So what implications do these have in also legal terms? And we see also the difficulties for implementing this corporate responsibility. And we have new regulation at the EU level, but we have a lot of doubts also on how this will be implemented in the future. And we have also, for example, at the level of the UN, many difficulties to make this treaty on binding multinationals responsibility, making binding this business and human rights treaty. So establishing binding rules for states vis-a-vis the responsibility of companies. So that is a key aspect, I think, of this construction of the global governance, how we will enforce the rules, the laws we have and the norms, both national and international level, vis-a-vis the companies who are developing this. And this is also one of the reasons why in these new frameworks for negotiating these rules, private actors and companies are being included in the international level. So we have, for example, the Digital Compact at the UN that is being proposed, and where it includes also in all these frameworks and negotiations the private actors, but this opens also and puts to a certain extent private actors at the same level as states. So to what extent also these frameworks that are emerging from them also is taking some kind of democratic thinking and reflection from the outcoming framework. So another question, I think the first speaker also slightly mentioned, it was these blurred boundaries in between what is clinical, non-clinical, between medical and consumer. So before it was very clear, most of this technology was used for medical purposes. So there are clear ethical committees, ethical and medical frameworks and authorities that authorized and see the requirements and procedures to certify these technologies at the national level. But the problem is that now we are jumping into the commercialization of these technologies. So what implications arise with these double uses of these technologies? Also the capacity, for example, of companies under the current most schemes established in the US or Europe of defining themselves whether the device is for medical or non-medical purposes. So the fact that the company can define this also means that the requirements for authorization will be different, but also depending on this
purpose that is set by the company, so you can also elude the application of more stringent requirements. Also, what are the impact and risks? I think from the human rights perspective, they are not clear at all today, even if we think that we have this framework, but we are dealing with such a complex and challenging technologies, touching something that we really don't understand, that we don't know what kind of violations, how these violations will manifest. So how with Christoph, we are like speaking, and what would be a violations of freedom of thought, how this would materialize, through what means. We will be able to be aware that we are object of a violation of human rights violations. What kind of abuses can be committed by the companies? I mean, these companies provide services to states. So even if the companies cannot by themselves commit violations in theory, or formally speaking, okay, they will be providing these services. So do they have also an obligation to think in the bigger picture on how this technology will impact in democracy terms, in other rights terms? Are these impact assessment as of today, do they have? These procedures are clear? Do they comply the purpose of really thinking, reflecting on the impacts of these technologies? I think we have a lot to think on this aspect today. So what is the paper or the role of human rights protection in this context? I think it's fundamental. I mean, I think it should be the cornerstone or the starting point also for the building of this edificio, oh my God, of this building, building this building, because I mean, I think we together with the ethical approach, which are really mixed, I think provides a framework that we already have. So it's what Christoph was saying. I mean, we know we have a problem to implement the framework, but at least we have the framework. So we should be working on how to make this framework more concrete and adequate to face the challenges that are arising, not only with neurotechnologies. Neurotechnologies for me is like the ending of all these processes of converging technologies and emerging technologies, which pose a lot of challenges from the human rights perspective. So what means we have to develop to create a framework where we can introduce these technologies. So that would be, for me, like the basics is the human rights protection, and the basics is because we need to put the human in the center. So we don't have to forget that we are not objects, that we are the purpose also. So humanity, all this kind of very abstract ideas, dignity, freedom of thought, I think they are the main purpose of the human rights approach. So in this report that I will mention after, we highlight why we thought that from the human rights perspective, these technologies had or posed unique challenges, and because we think that they have some kind of unique features. So, of course, as it was mentioned before, they allow the exposition of cognitive processes. They may allow direct alteration of mental processes. Also, sometimes, or it may be possible that the conscious control or awareness might be bypassed by these technologies. And also, it allows unconsented external access to thoughts, emotions, and mental states. There, okay, Christoph will challenge this, but maybe, yes, that would be the inferences that these technologies allow to understand what are our thoughts, emotions, and also our states. And the big question or the big issue today is the data collection and process of all the data, all the information that these technologies are today already collecting. Oh, 5 minutes, really? Okay, so I will go. Sorry.
Okay, so let's go directly. So we had some national initiatives. Okay, so the question of the protection of data is fundamental. So there are frameworks at the national level, we know. So also the specificity of this information, the doctrine scholars are debating on whether it is needed or not to create specific frameworks for data coming from neuro devices. We had already some national practice, which is fragmented. And obviously what we need from the international field is like to create a kind of harmonization or coordination, because the challenge we have today with globalization and the possibility of these companies to sell their devices everywhere in the world, we need a kind of harmonization of these legislations. Today we have like piecemeal in different legislations. So the most well known, even if it's a very minor amendment in the Chilean constitution, was the introduction of the mental integrity as a protection, specifically by the constitution. And of course, we have the digital rights charter, where the spirit is the neuro rights idea and proposal, but it is important to highlight that this is a soft law document. So still, there are some universities. I think the Carlos III is thinking how to develop this or interpret this charter, but still to develop. But I mean, it introduced or provides guidelines to the legislator on these aspects. So, from our perspective, we had this mandate to draft a study. And if you want to read it, I don't have time to go into the details, but obviously it was very important that it was adopted by consensus. So it means that no state from the council blocked the negotiating and blocked the adoption of this mandate to the Human Rights Council. We had very different countries supporting, but mainly it was from the work, from the Occidental Western states and also Latin American states at this stage. And we have 4 states who were leading the negotiating in the Human Rights Council. So after this resolution, we get in 2025, sorry, it's wrong, so in April, a new mandate to draft a set of recommended guidelines. And here they speak about the whole life cycle of these technologies. So we have to speak about the conception, design, development, testing, use, and deployment of the neurotechnologies. So we, since the Council welcome, which is in UN language, a very good news, the report that we produce, that means that we have some kind of legitimacy to follow up from the main findings of our previous report. So we will have to produce this set of guidelines in 2 years' time. So I think there will be a kind of open for inputs or call for inputs from different stakeholders, including states. So I really would like that people and groups, research groups working in this field follow this process and also send all the information they can or inputs for this possibility. I would need to mention also that the Council asked us also to follow and to include the work that has been done by the UNESCO. As you know, they have been in May doing this intergovernmental expert meeting with legal and scientific, I think, advisors or policy advisors, and they adopted informally the recommendation on ethics and of the neurotechnology, and so this would be also a basic document that we should be following.
I won't deal with that, but obviously what I would like to finish by saying that there are many challenges also at the global level. One is also this, apart from the normative fragmentation, this possibility of or need of a coordination between the different bodies dealing with this topic. And to a certain extent, at the very beginning, also with the UNESCO, there was a kind of competition in between organizations. And in fact, when I started to study this topic, I realized already there was a lot been made in the UNESCO, all the ethical approach, but also included a perspective of human rights. So my main aim when I proposed this to the Council was also to claim a bit the competency and the specificity of the Human Rights Council and all the human rights system developed in the human rights system in the universal system to work on this topic as well as specialized in human rights. So I think there is an added value on this coordination in between the different agencies, and hopefully in the coming years we will see much more. Obviously, in the international level, there's a big problem of financing and funding. For example, our committee won't meet in August because there is no liquidity. I think it's a very diplomatic way of saying that states are not paying these institutions and bodies, so we are not functioning currently. So I think public opinion needs to know also that. But nevertheless, we will continue working from our side. And I hope that more or less this was clear. There are many other things to speak about, but I don't know whether there is enough time. Maybe we can leave it for the discussion, Okay. or the coffee break. Thank you very much, Milena, for as you can see, all these issues on neurotechnology and how they are impacting or are potentially have the potential to impact human rights are on the table of the main international bodies, and without a doubt, these issues have to be led by the Human Rights Council. So thank you for the work, and we will follow it closely. So I think we have a few minutes for questions from the audience. I don't know if someone has a question. Please, Dr. Freeman. Thank you very much for all the speakers. I've got a practical question and a philosophical question. The practical question for Javier Solana. Do you see already a kind of improvement in the resolution of basically the writing of the brain, so that you can actually interfere with the thought processes? So that's the first question. Okay. And then the philosophical question is for Christoph Bublitz, Professor Bublitz. So it seems that we are talking about freedom of thought. But is there actually a freedom of thought if we think about free will, right? And it seems there are already brain processes going on before you are aware of it. So I would love to hear what you think about it. These are my questions. Thank you. Okay. Thank you very much. Thanks. Yeah, thanks for the question. If I understood you properly, you are in the direction of knowing if to what extent we are able to write in things in the memory, for example, of a brain, or to create a thought or something from outside within the brain. As far as I know, we are far from that already. For example, in terms of memory, we don't know that well how memory is actually coded in the brain. Actually, there are recent studies that has discovered that even neurons outside of the brain are involved in the memory processes. But what I'm sure that is that we will be able to do it, not soon, but for sure in the coming years. But because in the end, I believe, and
This is a belief that I have, that all that we are as human beings can be modeled through trying to decode or code electricity impulses that we have in the brain. But we will be able to do it soon, for sure. But until now, we are not in that way. What I have presented that we use right now in terms of neuromodulation is that we can modulate the brain activity, but more in general ways, to excitate regions or inhibit regions that then, followed by intensive training or followed by a specific task, you can put the brain in a very predisposition to acquire some action, or to perform some action, or to improve some action, but not yet we are able to write a specific something in the brain. Yep. Thank you for the very good and interesting question. So can we, or does it make sense to speak about freedom of thought if we do not have freedom of thought in the same way as we may not have freedom of will? And I think that's a good question. So first of all, I also would not believe that we have freedom of will in a very strong sense. So I would share the skepticism. But the point here is to differentiate different understandings of freedom. So in the free will debate, it is about some spontaneity, freedom to have acted otherwise, even though the universe would be exactly the same until the very precise moment that you pull the trigger. So this is this contrafactual possibility to act otherwise. Now, if we transfer this idea of freedom to freedom of thought, it would mean free thinking is to think a certain thought, but also think a different thought if all the conditions of the universe would be the same. That might be possible, but it might also not be possible. And my claim would be it doesn't matter for the law, because the freedom we are interested in is the freedom from. So shielding us from interferences, not freedom to act differently under the same circumstances, not thinking differently, but freeing us from, shielding us from interferences. And that sense of freedom makes sense even if we do not have the full metaphysical strong freedom of thought. Now, historically, free thinking had a different meaning a little bit. The free thinkers' big movement, that was basically a movement of rationality and reason, and against believing what authorities tell us. So a little bit the academic way of thinking, freedom of science. So this is traditionally the way of free thinking, being allowed to think things without being sanctioned for them. So this is still another sense of freedom of thought, in a sense that also makes sense to have, and that is partly, I think, motivating the legal right. So we have different understandings, so different conceptions of freedom of thought, and you're right, some may not make sense, but the ones relevant here do. Thank you. Thank you very much for the answers. More questions? Paolo, and then Anna. Thank you very much for these three very interesting, very thought-provoking presentation. I wanted to ask a question to Jan Christoph, because it was coming from his presentation, but I think that also the other two speakers have touched very much, particularly also Milena, I believe, but also Javier, I would like to his opinion. You were referring in your presentation, Jan Christoph, and you say, I would like to prefer to focus on the law, not on the politics or policy, maybe more politics. You say that but correct me if I'm wrong, that you don't think that we will have neuro rights, or that how we will have them. So I would like to ask you why you think so, and I motivate my question because there were other areas of the law where we were not expecting to have developments globally or internationally. I think about, for example, the rights of the nature, or another area more specific, animal law, or are other places where the legal personhood have been questioned, and now we are rethinking, we are moving forward in a direction that it seems that it goes in
in that direction. Another example, indigenous rights, indigenous population, and the WIPO Treaty has been adopted in May 2024. It goes in this direction that try to protect further misappropriation of biodiversity or by piracy. And even there was all the conversation about nullification of indigenous rights or communal copyrights. I'm making just this example to say area where there were an idea of complexity that you wouldn't arrive to regulate has happened first in certain countries domestically, and looking from a comparative law perspective helps. And then at a certain point, it starts to move up with substantial elements that brings to international treaty, international law, even though maybe not the entire globe, a very substantial number of countries involved. So I would like to hear from you what you think about that. Thank you so much. And all of you as well. Thank you. Thank you. I can very perhaps be briefly because I think the others also have interesting things to say. So my claim is the law will develop and must evolve. That is, I think, clear. And so I'm not saying it will remain static. The question is, will we have novel human rights roughly along those that are proposed as neuro rights? That is what I think we will not have. First of all, there is no need for them. We don't have the gap, which is different to, let's say, when you say biomedicine, genetic rights. Genes were a little bit different. This was a little bit surprising. We couldn't deal with them, so we had these international instruments on genes. All these other examples, rights of nature and so, I would still think are in the making. So I think this is often not settled yet, but I do think I think there is a strong case to be made that something is wrong with the way we deal with nature, and rights to nature might be an instrument to address this. So there's a clear need, actually a very unmet need, which we all know. And of course, the legal system may hopefully develop in ways to fill those gaps and needs. I just don't see that we have them in the neuro rights thing, because this is for me classic first generation rights protecting the person. Second, what is the status of these new rights? So in general, we cannot say that we are living in an age where human rights are expanding and so on. We have many soft law documents, but hard law, human rights in the core treaties, I would think CRPD was probably the last one, which is perhaps 20 years ago. We see how the business and human rights things fail. I am not very optimistic in the current geopolitical climate that we really get something like a convention or something hard law. We do get more soft law instruments, and Milena can say more to this, and I'm of course very open to having them and to reaffirming and to making more specific and concrete the kind of rights that we have. So I'm not against this, I'm actually in favor. So Milena, perhaps this is directly to you. Yes, thank you. I agree. It was more the procedure of presenting the neuro rights as a package that should be bought. I think the sense of we need to think, to figure, to shape the rights with the new challenge being posed by neurotechnologies. And I agree that the soft law approach, those working in international law understand the complexity of this political ambience and context for producing new instruments, and also for sheltering what we have, and also to put the look into the implementation sphere, the institutional building for implement what we have at both international and national level. And I think that these recommendations and guidelines may be the first step for that. And why not? I mean, we can also think and dream a bit at the UN level, for example. We have other declarations or a set of principles that in the future may become or in the past have become or endorsed by the Human Rights Council and then by the General Assembly, and then open on this basis intergovernmental process towards a negotiation of a treaty. So I think we are putting the seeds of something, but we cannot define today, very clearly where we are going. But we are in the process.
much, Dr. Bublitz and Milena, for the answers. One last and very short question, and before we can go to the break, and maybe we can continue discussing there. Anna? Thank you. Thank you all for the excellent presentations. I have a question for Milena, and I would like to know a little bit more about commercial applications and maybe the implications and how close are we to seeing them mainstream into society. Thank you. Okay, yes, that was some of the slides I have. I think there are some bodies that we have to refer for the scientific development. I think maybe you are more, legitimate to speak about that. I think the main question today is that, that there is a possibility that they will be widespread without proper national regulations or, overpass the security and sanitary regulations in some parts of the world as well. So I think what we brought to the Council was also the attention to certain countries that think that this is science fiction, that these technologies are arriving today, and also what are the implications. And the first implication is privacy and data protection. So since these technologies still, the regulations still are not very shaped to protect certain rights, maybe there might be abuses already in this moment where companies can just collect and process the data and analyze without any kind of stringent control or oversight. So also from the human rights perspective, I think what we should be proposing for the future would be kind of observatories. And we have, for example, the National Center in Spain, and also in Switzerland, there are other bodies. So thinking about how can we monitor the development of this technology, and also this idea of converging, not only of technology, but also of the risks on the different technologies that we cannot control or understand properly. And also the idea of this rapid development. Are we capable as society to digest this? And as regulators and our legal framework is capable of anticipating, of preventing, or we are just waiting for, that things will happen and then we will have to correct. So I think this is the kind of reflection we should be doing today. Thank Milena and all the panelists. It was a great way to start this Congress, and thank everyone for the questions. Maybe we can take a 20-minute break and then we can resume with the panels. Thank you. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con el segundo panel sobre neurotecnologías e IA invasivas, aspectos legales y éticos. Empezaremos con la ponencia de Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, que la mayoría ya conocéis muy bien, pues es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social aquí en esta casa, en la Universidad Oberta de Cataluña, y también es director de los estudios de Derecho y Ciencia Política. Como hemos empezado un poco tarde, pediré a todos los miembros de este panel respetar los 15 minutos asignados, y de este modo tendremos tiempo también para el debate. Y bueno, cuando quieras. Vale, pues. Muchas gracias. Yo inicialmente no estaba previsto que interviniera, pero bueno, lo hago con muchísimo gusto y me encanta pues, poder aportar mi pequeño granito de arena. Yo os vengo a hablar de una cosa muy especial, que es el yo inconsciente, ¿de acuerdo? Es un concepto un poco esotérico. Entonces había hecho una presentación, pero creo que para ajustarme al tiempo voy a improvisar un poco a partir de las slides que he preparado, ¿no? Y también os voy a explicar qué hace una persona que se dedica al derecho del trabajo a hablar de estas cosas, ¿vale? Porque podría ser un poco raro, ¿no? El punto de partida de mi exposición es esta, ¿no? El cerebro, ya como os he expuesto al inicio de mi presentación, pues es
un relojero silencioso, ¿no? Que permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Y de hecho lo hace de una manera automática y somos capaces de procesar información y prácticamente, pues, aunque sí que hayan impulsos eléctricos, ¿no? que todo el rato funcionan, pues no somos conscientes de esa electricidad, ¿no? que tenemos debajo del cráneo, ¿no? No obstante, un dato importante que creo que es interesante es que el 95% de la actividad cerebral está por debajo del nivel consciente. ¿Vale? Lo repito, el 95% de la actividad cerebral no es consciente. Solo un 5% y algunos neurólogos, al menos la literatura a la que yo he trabajado, pues hasta lo sitúan en el 99%. Esto, si esto fuera así, si aparentemente parece que la ciencia apoya este planteamiento, los retos filosóficos que esto plantea sobre la existencia del libre albedrío, etcétera, pues incluso a nivel legal, ¿no? Hasta qué punto yo puedo ser responsable si cometo un delito respecto a si en el fondo el 99% de mi actividad era inconsciente, ¿no? De hecho, solo un recordatorio, hace unos cuantos siglos a las personas que tenían ataques de epilepsia los quemaban, ¿sí? En los años 50 y 60 a las mujeres, a los niños que tenían esquizofrenia se culpabilizaba a sus madres porque se entendía que no les habían querido suficiente. Ahora todas estas conductas nos parecen una absoluta barbaridad. Dentro de 50 años nos van a evaluar también igual de bárbaros. Van a pensar que cómo nos atrevíamos a condenar determinadas cosas porque hemos descubierto que una proteína es la culpable de no sé qué cosa, ¿no? Entonces la historia no nos va a tratar bien. No nos va a tratar bien. Entonces la cuestión es que el 95% de la actividad es inconsciente. ¿Y por qué? Bueno, porque el inconsciente vino primero. Estos son nuestros dos antecedentes mamíferos más remotos conocidos. El Protangulatum donae, que es una especie de rata con una cola enorme, y el Gorgonopsio, que es una especie de perro sin orejas. Estos son los últimos o los primeros mamíferos que conocemos. Y eran mamíferos que funcionaban con la inconsciencia. Luego la conciencia vino más tarde. Y vino más tarde porque debió aportar una determinada ventaja evolutiva, pero solo un poco. Demasiada conciencia seguramente hacía que te morías antes porque estabas analizando si eso se movía, era una serpiente, y ¡pum!, te mataba, luego muerto. Has perdido la carrera evolutiva. Luego la conciencia apareció en un momento determinado de la historia, pero solo en sus pequeñas dosis. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque eso no nos convierte en autómatas descerebrados, no, pero sí que es verdad que hay una serie de procesos internos de nuestro cerebro que no conocemos, ¿vale? Y de hecho no tenemos acceso a ellos. No sabemos cómo recordamos, no sabéis cómo os enamoráis, no sabéis por qué odiáis, no sabéis por qué podéis ver, no sabéis millones de cosas. Pasan, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es interesante? Bueno, porque estamos en un contexto en el que tenemos montones de dispositivos que lo que hacen es encapsular la realidad, ¿de acuerdo? Estamos en interacción con montones de cosas que lo que hacen es encapsular la realidad para que la inteligencia artificial pueda tener un hábitat y pueda vivir y desarrollarse. Tenemos lavadoras, rumbas, camisetas, calcetines, coches, teléfonos, papeleras. E incluso con esos datos nos atrevemos a predecir el comportamiento de los presos, por ejemplo. Y otras muchas cosas. Tenemos aplicaciones que nos dicen qué es lo que queremos leer, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos escuchar. Tenemos aplicaciones que ya nos dicen, casi han encontrado la fórmula del amor y te dice con quién te tienes que acostar. Tenemos aplicaciones que te hacen una escritura predictiva, te dice qué es lo que vas a escribir a continuación. Tienen tantos correos electrónicos sobre nuestra vida que ya la máquina sabe que después de hola va, ¿qué tal estás? ¿Vale? Y parece como que tienes un instrumento que te está leyendo la mente y eso lo pones en el Google y funciona. Y otros muchos. Tenemos incluso micrófonos en casa que están grabando constantemente lo que estamos diciendo. Luego puedo hacer un perfil de tu entonación, de tu dialecto, de muchísimas cosas de tu personalidad. Y con toda esa información, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que empecemos ya a decodificar esa parte del yo inconsciente que ni yo soy capaz de acceder a través de la introspección. No es necesario tener un gadget aquí conectado a la cabeza, un BCI. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya puedo empezar a hacer correlaciones fuertes sobre cosas tuyas. ¿Qué piensas? ¿A quién amas? ¿A quién odias? Etcétera, 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 etcétera. Porque vivimos una especie de psicometría profunda, ¿no? Y ya me voy avanzando.
En el ámbito laboral aún es más peligroso. ¿Por qué? Porque hay montones de dispositivos que ayudan a hacer una prevención de riesgos laborales. Luego, los jugadores de fútbol llevan unas camisetas que les dicen cuántos minutos pueden jugar ese partido. Porque llega un momento que la máquina dice, no, estás para jugar 30 minutos. Y ese jugador no juega. Ayer leía que Ansu Fati solo puede jugar 30 minutos, porque solo puede hacer 15 sprints. Porque eso es lo que dice la máquina. ¿Vale? Ahora imaginaros todo esto para los trabajadores en la construcción, o incluso para los trabajadores cognitivos. Porque ya tenemos dispositivos que miden la carga cognitiva en tiempo real. Luego, van a ser los propios trabajadores los que van a pedir que tengamos estos dispositivos. ¿Por qué? Van a decir, oye, que la máquina dice que estoy ya a tope, ¿eh? No voy a venir. No voy a venir. ¿Vale? Entonces, ahí convergen varias cosas, ¿no? Por un lado, la privacidad, sí, pero también la salud, ¿no? Y en el ámbito laboral se da una serie de relaciones de jerarquía muy, muy importantes que hacen que sea difícil establecer un mecanismo de control, ¿sí? Además, fijaros que la ley de protección de datos, que condiciona muchas cosas a la mera aceptación, todos vosotros aceptáis las cookies de manera automática. Estáis autorizando a 400, 500 empresas que hagan una monitorización de toda vuestra navegación, de dónde estáis, de qué compartís, etcétera, etcétera. Y no sabemos durante cuánto tiempo estamos autorizando a estas empresas que son expertas en la psicometría y en la antropometría, hagan un control de toda vuestra actividad. Luego, en ese contexto, yo empezaría a preocuparme por mi yo inconsciente, porque ya hay personas que tienen más información de cómo es mi yo inconsciente que yo mismo. Ahora he hecho un silencio dramático, ¿vale? ¿Sí? Con esta estructura computacional ubicua y esta recopilación de datos, ¿vale? Incluso de los megadatos, todo vale. Las migajas, cualquier cosita vale, ¿vale? Todos estamos recopilándolo. Hay una barra libre antropométrica. Todo se está recopilando. Hay una psicometría 24/7. Incluso hay gente que duerme con un anillo que le controla el sueño, ¿vale? Y hay montones de gadgets en ese sentido. Luego, en este contexto, las intenciones, las emociones y las decisiones de las personas, incluso aquellas que tú ni siquiera eres capaz ya de verbalizar porque están en lo más profundo de tu ser, ya pueden empezar a ser leídas. Estamos en disposición de poder empezar a imaginar que eso ya es posible. Yo puedo intuir a quién vas a votar. Yo puedo intuir a quién vas a... Si puedo intuir qué es lo que vas a querer leer, ¿por qué no puedo intuir a quién vas a amar? De hecho, estas aplicaciones de citas te dicen qué personas pueden serte atractivas para ti. Y la gente se acuesta con esta persona simplemente porque la máquina dice que has hecho match. ¿Vale? Puede darse la situación de que el algoritmo empiece a conocerte mejor que a ti o a ti mismo. Spotify tiene mi curva emocional en el tiempo. Sabe que los meses de enero, pues estoy down, estoy blue, y en el mes de junio estoy on fire, pero yo no me acuerdo. No lo sabía. No lo sé, de hecho no sabía ni cómo estaba la semana pasada, pero la máquina es una máquina de patronización descomunal, ¿vale? Es como si las máquinas te dijeran, no te resistas, déjate llevar. Sabemos lo que quieres hacer, sabemos lo que quieres sentir, sabemos lo que quieres emocionarte, ¿vale? Estamos en disposición, porque estamos todo el día, es una orgía de datos, ¿sí? Es así. Y todos como locos compartiéndolo todo, sin ningún reparo. Pero claro, esa información está decodificando esos estratos nuestros, ¿no? Y esto da acceso a una serie de datos que, igual esto es discutido, ¿no? Yo distingo, todos estos son datos mentales, ¿no? Pero hay datos mentales que son neuronales porque se obtienen a través de la interacción, ¿no?, con máquinas, pero hay datos no neuronales, que es gracias a esta psicometría puedo acceder a esos datos, esa decodificación tuya, sin necesidad de estar conectado con la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Y qué particularidad tienen estos datos? ¿Qué los hace tan especiales? Pues son preconductuales, puedo anticipar qué vas a hacer. Son precognitivos, puedo anticipar qué vas a pensar. Son preposicionales, ¿por qué? Porque puedes tratar de anticipar posibles emociones, posibles pensamientos, o al menos una estimación de cosas que piensas y que haces. De hecho, ya hemos visto que tenemos ya dispositivos que pueden leer el pensamiento y traducirse en un movimiento mecánico. Luego ahí y seguramente ese movimiento no era propiamente consciente. Luego es posible, y los experimentos de Liebet, ¿no?, que son muy famosos, es posible que hayan impulsos eléctricos anteriores a tu conciencia que determinan que vas a hacer una determinada cosa. ¿Vale? Por consiguiente, en ese contexto,
En ese contexto, es lo que yo propongo, simplemente, no sé si hay que crear unos derechos fundamentales nuevos, quizá no, pero sí que hay que identificar un nuevo riesgo, porque el cráneo ya no nos protege. Si lo vamos a proteger con el derecho a la privacidad, fantástico. Si lo vamos a proteger con el derecho a la protección de la vida, perfecto. O con la integridad mental, perfecto, perfecto. Pero hasta ahora no lo estamos protegiendo. Todos vuestros teléfonos electrónicos tienen disparadores de dopamina que no controláis y que os impide, os provoca un impulso irrefrenable a pinchar en el teléfono. Y ahí hay una tecnología pensada expresamente para provocar vuestra atención. ¿Y cómo lo hacen? Con la dopamina. La dopamina es un neuromodulador que lo que hace es anticipar un placer futuro. No es placentero en sí mismo. Luego siempre es, digamos, nunca llegas al clímax. En los años 60 se hicieron unos experimentos con humanos en los que se les potenciaba la dopamina. Y que les preguntaron, oye, ¿esto por qué cómo te sientes? Y dicen, no, es como si tuvieras siempre un orgasmo interrumpido. Se han hecho experimentos con ratas y las ratas se enchufan tanto a la dopamina que dejan de comer y se mueren. Entonces, todos estos disparadores funcionan con la dopamina. Están utilizando el funcionamiento inconsciente de vuestro cerebro para provocar vuestra atención. Y eso está ahí. Eso está ahí. ¿Vale? Me quedan 3 minutos. En ese contexto, ¿la libertad está amenazada? En este contexto, el consentimiento, que es, digamos, el patrón liberal, está comprometido. En este contexto, ¿hasta qué punto soy responsable de mis actos? ¿Vale? Porque el problema es que me tengo que empezar a proteger de mí mismo. Porque si alguien ha sido capaz de condicionarme, activar esos protocolos que están por debajo del nivel consciente, y yo hago cosas que yo no era consciente que estaba haciendo, me tengo que proteger de mí mismo. ¿Y cómo me protejo de mí mismo sin incapacitarme? Esto en el ámbito laboral es aún mayor. Seguramente va a ser la zona cero. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones para que haya una psicometría aún más fuerte. La relación de jerarquía y la propia protección de la salud de los trabajadores puede hacer que haya un avance natural hacia ese contexto. ¿De acuerdo? 2 minutos. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el artículo 5, prohíbe el condicionamiento subliminal para alterar de manera grave el comportamiento de las personas. ¿Sí? Por lo tanto, este riesgo, hay 2 posibles lecturas. O este riesgo ya se está materializando, ¿sí? O la industria sabe que dentro de poco va a ser posible hacerlo de manera masiva. Por eso lo prohibimos. Pero fijaros que solo lo prohibimos si te produce un perjuicio. Luego se va a producir un efecto que yo llamo el efecto flautista de Hamelin. Vamos a bailar sin saber por qué. El reglamento no prohíbe que si te produce un beneficio, lo prohibamos. No prohíbe eso. Luego, desde el punto de vista también de la propia norma, es una orgía de conceptos jurídicos indeterminados, ¿vale? Está lleno de conceptos jurídicos indeterminados, es una locura. Pero fijaros que te dice, se prohíbe a no ser que tú acabes haciendo una cosa que ya tenías previsto hacer. ¿Cómo yo sabía qué era lo que tenía previsto hacer si era mi yo inconsciente el que estaba tomando la decisión de que iba a hacer eso? ¿Cómo voy yo a saber que mi yo inconsciente ha sido subliminalmente condicionado y que he acabado haciendo una cosa que ni yo mismo soy capaz de saber que quería hacer? O sea, procesalmente esto es una locura. Si a alguien se le ocurre una idea de cómo llegar a esta solución, llamarme cualquier hora. WhatsApp, lo que queráis, ¿vale? Claro, esto es un problema. Entonces, yo no sé si hay que crear un nuevo catálogo de derechos. Lo que quizá, me ha salido un quizá, ¿no? Lo que quizá habría que hacer es identificar, no sé si un nuevo sujeto jurídico, que es el yo inconsciente, o al menos tener en cuenta que dentro del concepto de persona tenemos que ya incluir sí o sí toda la dimensión inconsciente que nos hace humanos. Y hasta que no tengamos en cuenta eso, no vamos a poder protegernos frente a todas las vulnerabilidades que toda esa información nos puede dar acceso. 15 minutos, 32 segundos, creo que me he ajustado al tiempo. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias. Muy bien. Pasamos a la segunda ponencia de María Loza. María Loza es licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Navarra, diploma de Estudios Avanzados en Tecnología de la Información de la UNED y doctora en Derecho por la Universidad de Valencia. Es delegada de Protección de Datos, certificada conforme al esquema de la Agencia Española de Protección de Datos, con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento, defensa legal y consultoría en el ámbito de la privacidad y tecnologías emergentes. Es vocal de la sección de Tecnologías de la Información del Colegio de la Abogacía de Barcelona y actualmente es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, cuyas líneas principales de investigación se enmarcan en protección de datos, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Tienes la palabra, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Funciona, ¿no? El micrófono. Vale. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la web que que haya escogido mi trabajo y que me permita estar aquí hoy. Para mí es un privilegio y aprovecho la ocasión también para felicitar a la web por este fantástico congreso y a todo el comité organizador y especialmente a Miguel Ángel, ¿no? Bien, pues mi trabajo básicamente es una mirada un poquito más amplia sobre los riesgos que nos puede ocasionar la neurotecnología y haré una especial referencia a los riesgos legales, pero con esa mirada amplia, ¿no? Que abarque todos los sentidos para acabar en la conclusión, ¿no? Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo religiosamente, como el profesor Beltran, vamos a ver. Me parece interesante, creo que tenemos la obligación de mirar al pasado para no cometer los errores, para no repetir los mismos errores. Y entonces me parece muy interesante hacer una mirada atrás a, por ejemplo, la introducción de otra tecnología como fue la tecnología de los rayos X, ¿no? Y en 1895... Röntgen, perdón por la pronunciación, seguro lo he dicho fatal, pero bueno, Wilhelm Röntgen realizó la primera radiografía médica y cuando entregó su trabajo a la sociedad científica correspondiente, tuvo su momento Oppenheimer y dijo, a partir de aquí creo que se va a desatar una hecatombe, ¿no? Y no se equivocaba porque tuvo una gran repercusión a nivel científico, hubo muchísimos papers y muchísimos artículos, y también a nivel social. Hubo una gran expansión de esta tecnología por el uso comercial de la misma, ¿no? De hecho, Thomas Edison inventó el primer fluoroscopio, que fue la tecnología o el dispositivo que permitió esta evolución o este desarrollo comercial, ¿no? Ampliamente. Hubo un fervor por los rayos X, ¿no? Porque hasta el momento nos permitía ver cosas que estaban invisibles al ojo humano, ¿no? Y de hecho Thomas Edison se mofaba de Röntgen porque le decía que él no iba a ser capaz de sacar rendimiento económico de sus inventos como él sí era capaz, ¿no? Pero justo ese mismo año ya empezó a acusar problemas en la vista, en picores en la vista y dejó de utilizarlo y definitivamente se apartó de esta tecnología cuando su asistente falleció por los daños evidentes de la tecnología. Y en 1950 en Estados Unidos había más de 10.000 fluoroscopios de calzado, es decir, ibas a la zapatería y con este aparato podías ver qué zapato te iba mejor según la forma de tu pie, lo cual aquí había tanto el que compraba los zapatos como sus padres, si era un menor, y el dependiente de la tienda, los tres estaban expuestos a esta tecnología con todos los daños que ello ocasionaban en aquella época, ¿no? Y estamos hablando de 1950. Entonces, es evidente el riesgo que estaban corriendo. Hablando de los riesgos, 2 años desde que se produjo esta invención ya se creó un comité para informar sobre los supuestos efectos nocivos de esta tecnología y en 1908 el radiólogo británico John Hall Edwards se le tuvieron que amputar ambas manos debido a los daños que había sufrido y fue una de las primeras personas que denunció los daños de esta tecnología y de hecho fue una de las primeras personas que pasó a formar parte de ese monumento a las víctimas o a los afectados, no recuerdo exactamente el nombre, de los afectados por los rayos X y el radio que está en Hamburgo, ¿no? Y bueno, posteriormente también en Estados Unidos en 1920 la Sociedad Americana de Rayos X
creó un comité, pero esto no impidió que, como decíamos, en 1950 en Estados Unidos se expandiera o se siguiera utilizando esta tecnología, incluso hasta los años 70 en Reino Unido, ¿no? Claro, en este caso está claro que no se previeron los riesgos en el desarrollo de esta tecnología, de los rayos X. Y eso que los daños eran evidentes, estaban siendo evidentes porque los podíamos ver, eran daños físicos. Entonces, lo que nos lleva a preguntarnos qué ocurriría cuando una tecnología invisible no pudiéramos percibir los daños, cómo nos podemos proteger, ¿no? Cuando esos daños son más sutiles, una afectación a nuestros derechos fundamentales que igual lo percibimos mucho tiempo después, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí siempre me viene a la cabeza, esta imagen del cono del silencio, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una tecnología invisible está siendo utilizada y nosotros no somos capaces ni percibimos, ni sabemos, ni mucho menos hemos consentido que la estén utilizando, ¿no? Evidentemente, que se pueda hacer tecnológicamente no significa que se pueda, ¿no? Y aquí lo que entiendo yo es que tiene que haber una zona segura de protección que, con independencia de si la entidad o la empresa que está realizando esa captación de datos neuronales, datos de reconocimiento facial, me es indiferente, independientemente de que el que recaba los datos considera que no está haciendo un tratamiento de datos personales porque no son relativos a una persona identificada o identificable, o porque no los va a incorporar a un fichero, claro, ahí no estarían sujetos, ¿no?, según ellos, a esta normativa. Por lo tanto, para evitar estas situaciones, yo creo que hay que garantizar esta zona de protección segura, y lo que también, uniéndolo un poco con el concepto de Mark Weiser, ¿no?, de la computación ubicua, pues tenemos que garantizar esta protección, lo que llamé humildemente el principio de privacidad ubicua e integral, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Cuál es el punto de partida? Pues una tecnología, a medida que se expande, tiene un impacto en la sociedad directamente proporcional a ese grado de avance, ¿no?, de implantación en la sociedad. Ahora mismo todavía las neurotecnologías a nivel social todavía, pero va a llegar ya, pasado mañana, no van a estar tan ampliamente extendidas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que esto es un cambio de paradigma, ¿no?, como diría Thomas Kuhn a nivel científico, creo yo. Entonces nos coloca en un nuevo lugar que tenemos que plantearnos nuevos dilemas, ¿no?, y que hasta ahora parecíamos tener claros o que no nos habíamos planteado, ¿no? Entonces tenemos que sentar las bases, porque salvo afortunados gurús que sí que saben perfectamente qué es lo que va a pasar, yo creo que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, podemos preverlo, pero no lo sabemos. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es de poner límites a lo que no queremos que ocurra, ¿no? Y eso sí que lo podemos hacer. Y la respuesta a esto solo puede venir de un foro multidisciplinar, ¿no? No solo a nivel jurídico, creando nuevos derechos, sino que tenemos que aportar soluciones desde todos los ámbitos, ¿no?, sociales, éticos y filosóficos. Y aquí es donde cobra toda la importancia el concepto de la ética, y sobre todo de la neuroética. Como decía Kant, los avances científicos llegan primero, mucho antes de las indicaciones morales sobre cómo aplicarlos, ¿no? Y aquí la profesora Cortina también dice que estamos en este momento, ¿no?, que tenemos un montón de preguntas éticas que responder, porque, por ejemplo, podemos mapear los circuitos morales del cerebro. ¿La moral es algo innato o es algo que vamos adquiriendo? Porque esto tiene importantes consecuencias, como se comentaba anteriormente, ¿no? Podemos eximir de responsabilidad penal a una persona aportando una evidencia a partir de una evidencia neurocientífica. Podemos alterar recuerdos o incluso introducir contenidos sintéticos, si es que fuese aconsejable para una determinada persona. ¿Qué legitimidad ética, ¿no?, puede haber ahí? El tema de la mejora cognitiva, hasta qué punto, sobre qué personas podemos aplicar la mejora cognitiva, en qué supuestos, dónde acaba la terapia y dónde comienza la mejora. Esto es algo que tenemos que valorar. Y todo el tema de la investigación con organoides cerebrales. Los organoides son unos modelos celulares derivados de células madre pluripotentes que se desarrollan de modo artificial en un entorno 3D, y entonces en un laboratorio somos capaces, los científicos son capaces de recrear esas condiciones del cuerpo humano y ver cómo se va desarrollando una enfermedad, ¿no? Entonces ahora mismo evidentemente no tienen conciencia, pero
llegará el momento en que tengamos que plantearnos si esto pueden ser nuevos sujetos no sé, de derecho o de lo que fuera. Y también todo el tema de las quimeras, ¿no? Humano-animales. Entonces, también hay una importante dimensión social, es decir, la población o las personas no somos conscientes de los daños que nos pueden provocar estas tecnologías y abrazan su uso sin cuestionarse si son o por qué las utilizan, simplemente solo le puede parecer divertido. Entonces yo creo que aquí tenemos un trabajo de alfabetización, cogiendo este concepto, robándolo un poco del reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que trabajar en ello, y porque cuando esta tecnología se expanda a nivel se democratice, digamos, aumenta, por supuesto, el riesgo de un uso indebido de la misma, ¿no? Y esto tiene importantes riesgos. La investigación científica tendremos que actualizar los marcos éticos y por todas las cuestiones que hemos comentado. Y en cuanto a los riesgos legales, ¿no? Lo que hemos comentado toda esta mañana, ¿tenemos actualmente una suficiente protección con el marco jurídico? Aquí hemos comentado dos posturas, quienes consideran que sí, que hay un marco, los derechos fundamentales actuales nos proporcionan un marco lo suficientemente robusto y flexible como para hacer una interpretación actualizada. Aquí me gustaría reivindicar al derecho fundamental a la protección de datos, que desde hace muchísimos años ha sufrido una gran evolución, ha soportado la irrupción de Internet, de Big Data, de la inteligencia artificial y se ha ido modificando las interpretaciones, incluso los conceptos, ¿no? Había un momento que yo recuerdo que los datos biométricos no se consideraban una categoría especial de datos, no hace tantos años. Entonces, reivindicar un poco el papel, toda esa evolución que ha sufrido el derecho fundamental a la protección de datos y por qué no esta interpretación actualizada del resto de los derechos, como han expuesto anteriormente el profesor Bublitz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo considero que sí que el marco actual nos ofrece un marco de suficiente protección. Y hay otra postura que considera lo contrario y que parte de la premisa de que los derechos fundamentales no nos aportan esa suficiente protección. Tendríamos que ver por qué, tendríamos que justificar esta premisa, ¿no? Entonces, hay un estudio que se realizó para el Parlamento Europeo que recopila todas las propuestas de neuroderechos, van variando de 5, 4, 3, según la propuesta, pero nos centraremos en las dos principales, ¿no? Bueno, en primer lugar, es de justicia reivindicar que Taylor fue a comienzos de los 90 quien utilizó en primer término el término de neuroderechos, un poco para esa intersección entre el derecho y la neurociencia, y la doctora Sententia y Boire desarrollaron el concepto de libertad cognitiva, ¿no? Pero en el marco de las propuestas de neuroderechos, las dos principales vendrían por las propuestas de Marcello Yenca y Roberto Andorno, que ya en 2017 propugnaron que deberían aprobarse 4 nuevos derechos fundamentales, y las propuestas de la Neurorights Foundation, propugnadas por el profesor Juste, ¿no? Que concretan 5 derechos. En la propuesta de Yenca y Andorno, ellos consideran que el derecho a la libertad cognitiva es un presupuesto para el desarrollo de los demás derechos, y en cuanto a la privacidad mental, consideran que el derecho a la privacidad actual solo protege la información externa y no la interna, es decir, la que generamos inconscientemente, a la que hacía alusión el profesor Beltran, ¿no? Entonces, que deberíamos proteger eso. Por otro lado, en cuanto al derecho a la integridad mental y la continuidad psicológica, distinguen en que el derecho a la integridad mental presupone que se cause un daño, es decir, lo que sería un hackeo del cerebro, entonces causa un daño, y esto es lo que le diferencia del derecho a la continuidad psicológica, que en este derecho lo que se protege es el proceso neuronal mismo, ¿no? Es decir, lo que no queda cubierto por el derecho a la integridad mental, porque no habría un daño evidente, pues quedaría protegido por el derecho a la continuidad psicológica. Esta es su propuesta. Y en la propuesta de la Neurorights Foundation también defienden la privacidad mental, porque entienden que los neurodatos no quedan protegidos suficientemente y que cualquier comercio con los datos debería quedar estrictamente regulado. Y luego defienden también el libre albedrío. Tendríamos también que cuestionarnos si hoy en día somos libres actualmente a la hora de tomar nuestras decisiones, si estamos exentos de toda perturbación. En cuanto al acceso a la mejora mental, propugnan que debería haber unas directrices para ver
en qué modo quién tiene derecho a ella y en qué modo esto se pone accesible para el resto de la población para que no haya problemas de discriminación o de igualdad. Y finalmente, el derecho de protección contra sesgo algorítmico reivindican la creación de un estándar para que no haya sesgos, ¿no? Pero bueno, yo, como adelanto, creo que todas las posiciones, todas quienes están a favor o en contra, parten de la misma premisa, que es: hay algo que tenemos que proteger, hay una necesidad de protección, y lo que varían son las soluciones, ¿no? Unos optan por crear unos nuevos derechos y otros no. Yo considero que crear nuevos derechos, bueno, tenemos toda la teoría de Alston, ¿no? ¿Qué requisitos debe reunir un derecho para constituir un nuevo derecho humano, ¿no? Dejando eso a un lado, para crear un nuevo derecho fundamental tiene que haber un profundo análisis y un debate sobre las necesidades, ¿no? Ya Lucas Murillo decía, antes del derecho está la necesidad, ¿no? Entonces tenemos que ver exactamente qué necesidades tenemos que cubrir, si quedan cubiertas con los derechos actuales, viendo qué bienes jurídicos son los protegidos, y sobre todo tiene que haber un debate previo multidisciplinar, que creo que hasta el momento no ha habido en la suficiente medida, ¿no? Y sobre todo a pesar de ser multidisciplinar, con el debido rigor jurídico a la hora de, por ejemplo, promulgar, ¿no? o regular o definir nuevos derechos, ¿no? Y luego, como no, es obligado citar la falacia mariológica de Bennett y Hacker, ¿no? De confundir la parte con el todo, es decir, el cerebro con lo que es toda la persona, el tema de la inflación de derechos, ¿no? Que pueda diluir la protección que finalmente queremos buscar, paradójicamente disminuiría ese nivel de protección. Y luego el tema que comentaba también Milena de la vinculación de las empresas privadas, ¿no? La aprobación de los nuevos derechos quizá al final no da esa protección, ¿no? Final al usuario final, por esos dispositivos que puedan crear las empresas. Tenemos trabajo realizado por las Naciones Unidas. Me parece interesante este informe de la relatora para actualizar una resolución en cuanto a protección de datos, porque habla en protección de datos desde el ámbito de la protección de datos de la libertad de pensamiento y conciencia, ¿no? Y de la identidad cerebral y la integridad neurocognitiva dentro del ámbito de la protección de datos, y también el principio de precaución tan importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de causar daños tanto al titular como a la sociedad. También el trabajo del Comité Internacional de Bioética, que a finales de este año se prevé que aprobar un importante documento. También este documento que se realizó para el Parlamento, en el cual me gustaría ellos destacar que concretan que no es necesario crear nuevos derechos y que hay que actuar en el derecho derivado para producir esa cascada de arriba hacia abajo y que al final quede protegido el usuario. Y me parece muy interesante, hablan de contar la verdadera historia de las neurotecnologías, es decir, contar a las personas tanto lo bueno como lo malo, para que haya esa conciencia sobre los riesgos y lo que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Y para terminar, creo que viendo esta mirada, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde la biomedicina, desde la genética, desde todo este ámbito, siguiendo al profesor López Baroni, creo que sí que estamos ante una nueva generación de derechos, ¿no? Con independencia de que considero que ahora mismo no es necesario crear nuevos derechos, pero sí que creo que vamos hacia una nueva generación de derechos, y creo que el profesor López Baroni lo explica muy bien, porque hay nuevos desafíos, ¿no? Nuevos sujetos de derechos, el tema de las quimeras humano-animales, y sobre todo que hay fronteras que se están difuminando, como la distinción entre lo vivo y lo inerte, lo animal, lo humano, lo que es la curación y la mejora, que nos tienen que llevar a ver esta mirada un poquito más amplia, ¿no? Y creo que tenemos la obligación de aprender del pasado, como decía Cicerón, porque si no lo hacemos, vamos a vernos obligados a llevar un cono del silencio portátil, lo cual no parece muy, muy cómodo. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia de Goran Rollnert Liern. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Sus principales líneas de investigación versan sobre la jefatura del Estado en la monarquía parlamentaria desde la perspectiva nacional y comparada,
y sobre la libertad ideológica, a la que dedicó su tesis doctoral. En el marco de sus investigaciones sobre libertad ideológica, ha publicado trabajos sobre la incitación al terrorismo, el discurso de odio, la llamada memoria democrática, y ha abordado en su última monografía la cuestión de la libertad de pensamiento y los neuroderechos. Es socio del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y es colaborador invitado del grupo de investigación Neuroderecho, sin S en este caso, de la Universidad de Valencia. Bueno, pues muchas gracias, Bettina. Voy a tratar de disciplinarme también con el tiempo. Bueno, en primer lugar, le doy gracias a Bettina, pero gracias también a toda la organización, a Miguel Ángel en particular, y también felicitar por el formato escogido, es decir, el formato de intervenciones cortas, ágiles, que van directamente a la cuestión y no el formato este de conferencias largas donde cada uno llega, suelta su discurso de 1 hora, a lo mejor sin ninguna conexión con el que habla antes o con el que habla después, luego no hay tiempo para debatir. Bueno, pues felicidades por el formato, y cumpliendo con este formato, pues voy directamente a entrar en la cuestión. Bueno, el texto escrito... Perdón, estoy confundiéndome. Bueno, en el texto escrito hago una primera introducción, hablo de la privacidad e integridad mentales en las propuestas de neuroderechos. María ya las ha explicado perfectamente, en los dos casos se habla de la privacidad mental como neuroderecho, y en una de las propuestas lo que sería la integridad mental va incluida en el derecho a la identidad personal. Luego hablo también un poco de estas cuestiones en el plano conceptual, es decir, la relación entre privacidad mental, integridad mental con la libertad de pensamiento en sí misma, o en ese marco de esa nueva categoría de la libertad cognitiva. Pero me voy a centrar sobre todo en lo que son las consecuencias jurídicas y las conclusiones, por ir directamente a la cuestión. Algo diré de la cuestión conceptual. Bueno, yo desde el punto de vista conceptual, si partimos de una visión amplia de la libertad de pensamiento, interpretándola como libertad de la mente, y esto creo que el profesor Bublitz lo ha explicado muy bien en sus trabajos, en mi opinión, la integridad mental, la privacidad mentales serían dimensiones instrumentales de la libertad de pensamiento, es decir, serían garantías, requisitos, atributos o condiciones de posibilidad necesarias para esa libertad de pensamiento en sentido amplio, entendida como libertad de la mente. Bien, yo diría que cuando hablamos de la libertad de pensamiento habría que pensar en varios ámbitos de protección. Digamos que tendríamos, cuando se produce un acceso o una intrusión no autorizada en la mente, se ve lesionada la libertad de pensamiento, pero afecta tanto a la privacidad mental como a la integridad mental. Es decir, acceder supone, entrar en la privacidad, pero al mismo tiempo se ataca la integridad entendida en el sentido de inviolabilidad, algo que permanece no hollado por extraños, no hollado por terceros. No a lo mejor en el sentido jurídico que le damos, por ejemplo, la integridad moral en España, en el derecho del artículo 10 del 15, el artículo 15.1, cuando hablamos de la integridad física y moral, sino en ese sentido más extrajurídico de integridad como algo que permanece inaccesible o protegido del acceso ajeno. Claro, cuando además de ese acceso no autorizado luego hay un registro, una recolección de datos y una revelación de esos datos, ahí entraría en juego la privacidad mental, pero seguimos dentro del ámbito de protección de la libertad de pensamiento. Si luego además de esa actividad de registrar y revelar se produce una alteración o una manipulación del pensamiento, estaríamos ya específicamente en el ámbito de la integridad mental. Es decir, un poco resumiendo, cualquier acceso no autorizado a la mente atentaría contra las dos dimensiones. Cuando hablamos de difusión, registro no autorizados, estaríamos en la vulneración de la dimensión específica de privacidad mental. Cuando hay alteración y manipulación inconsentida, se infringiría la integridad mental. Pero en todos los casos sería la libertad de pensamiento la que sería violentada por esa intervención externa. Bueno, y voy ahora ya directamente a las consecuencias, luego pasaré a las conclusiones, ¿no? Claro,
la privacidad, mente, inconsciente, podemos abordarlas desde los derechos clásicos que ya conocemos, es decir, desde con una concreción, una especificación de los derechos generales, el derecho a la privacidad, intimidad en la terminología de la Constitución española, y a la protección de datos, y la integridad física y psíquica, integridad moral en los términos también de nuestro artículo 15 de la Constitución. Claro, si lo planteamos en ese marco, pues vamos necesariamente al principio del consentimiento del afectado. Es decir, si hay consentimiento del afectado, no existiría una injerencia ilegítima, por el contrario, porque legitimaría esa intervención. Pero claro, a mí esto me plantea, la verdad es que muchos problemas, y creo que con las intervenciones anteriores no haga falta que diga mucho, aunque algo voy a decir para justificar, porque entiendo que el marco del consentimiento no se ajusta a estas dimensiones de la privacidad mental como ámbitos, digamos, protegidos por la libertad de pensamiento en sentido amplio. Claro, aquí tenemos un primer problema, aunque el problema tiene fácil solución. ¿Qué ocurre con los datos cerebrales obtenidos mediante dispositivos de consumo? Es decir, datos cerebrales que no tienen que ver con la salud, datos cerebrales no médicos. Pues en principio no son datos especiales, no entran dentro de la categoría especial de datos del Reglamento General de Protección de Datos, en la que estaría prohibido el tratamiento salvo el consentimiento explícito. Bueno, esta primera objeción yo creo que es fácilmente despejable, superable, porque en primer lugar serían datos biométricos, con lo cual ya entraría en la categoría especial de datos, y además permiten hacer inferencias, predicciones, establecer patrones sobre opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, salud, vida sexual, es decir, perfectamente entraría en la categoría de datos sensibles, de esa categoría especial de datos. Es verdad que se ha propuesto directamente considerar los datos de salud o se ha propuesto modificar el Reglamento General de Protección de Datos, pero bueno, yo creo que en todo caso, se haga lo que se haga, habría de considerarlo dentro de esa categoría de datos especiales del Reglamento General de Protección de Datos. Pero bueno, estamos en todo caso moviéndonos en el marco de que el consentimiento explícito legitimaría el tratamiento, aunque los consideremos categoría especial de datos. Pero claro, la cosa cambia si lo enfocamos desde el punto de vista de la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento, yo entiendo que el consentimiento del afectado no legitimaría las intervenciones en el dominio mental de la persona. Y esto tiene que ver con esta idea de la protección absoluta, irrestricta, incondicional, que exponía Christoph antes, que además ya hemos visto que ha rastreado hasta el punto de irse a ver el documento original de René Cassin, sus últimos trabajos sobre los trabajos parlamentarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y efectivamente así es. Bueno, voy a tratar de justificarme. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué ese consentimiento del afectado, el paradigma del consentimiento que tradicionalmente dice, bueno, si hay consentimiento ya está? No hay inferencia ilegítima. ¿Por qué no enervaría esa protección absoluta, radical de la libertad de pensamiento? Primero, y tiene que ver mucho con la intervención de Ignasi, con también sus trabajos, su monografía en la que habla del JIP, de los derechos del yo inconsciente de la persona, y que hoy además ha vuelto a incidir en ello de una forma verdaderamente impactante. Primero porque claramente esa información cerebral puede incluir datos del subconsciente. Claro, ¿cómo vamos a poder prestar un consentimiento informado a unos datos? Primero el propio recolector de los datos puede ignorar que los está captando de forma accidental y no intencional. Segundo, porque esos procesos mentales son inconscientes para el sujeto. Primero, puede desconocer su revelación, incluso aunque él sepa y consienta en ceder esos datos del inconsciente, no sabe qué alcance puede tener esa información. Como mucho podría hacerse una idea, puede tener hoy, pero esos datos quedan registrados. Es decir, antes Javier decía esta mañana, no somos capaces todavía de escribir el pensamiento, pero lo seremos. Bueno, ¿qué va a ocurrir con esos datos dentro de 10, 15, 20 años? Son los datos del subconsciente. Es decir, ¿cómo se puede entender que el consentimiento es un consentimiento informado que legitime ese tratamiento? Y en segundo lugar, claro, ¿cómo va a prestarse consentimiento informado si no hay plena comprensión de los datos que se ceden? Porque bueno, lo que antes decía también Ignasi, es decir, bueno, no tenemos tiempo de leernos todas las instrucciones, aceptamos prácticamente por defecto, porque vamos rápido las instrucciones de los nuevos gadgets, dispositivos, a ver quién se las lee. Ya por definición tendemos casi a no leernos nunca los manuales ni las instrucciones hasta que no tenemos un problema, y muchas veces la solución del problema no están las instrucciones.
tampoco puede, ¿cómo va a tener conciencia de las potenciales revelaciones? ¿Por qué? Porque no es solo, los datos cerebrales no son datos aislados. Es decir, si combinamos los datos cerebrales con los datos contextuales, que se llaman, o los llamados datos biométricos cognitivos de los que habla la UNESCO, es decir, datos obtenidos mediante técnicas biométricas no neuronales. Es decir, el ritmo al caminar, la voz, el reconocimiento facial, la tensión arterial, los movimientos de los ojos, la forma en la que tecleamos. Es decir, si combinamos eso y además si lo combinamos con todo lo que es la huella digital y la capacidad de establecer predicciones, inferencias, patrones mediante tratamiento masivo, mediante Big Data, claro, ¿cómo se va a tener conciencia de lo que puede estar revelando esa información combinada con esas otras informaciones? Bueno, paso un poco ya a las conclusiones. No sé si me mira muy bien, creo que me quedarán 5 minutos. Bien. Bueno, primera cuestión, creo yo, interesante, y tiene que ver ya con nuestro marco específicamente nacional, es decir, con la Ley de Protección de Datos. Claro, si los neurodatos permiten inferir y predecir opiniones políticas, religiosas o orientación sexual, estaríamos ante uno de los casos en que el artículo 9.1 de la Ley de Protección de Datos establece que el consentimiento no puede levantar la prohibición de tratamiento. Es decir, estaríamos en la excepción a la excepción del consentimiento. Esto a lo mejor no entiende bien. Es decir, como sabemos, el Reglamento General de Protección de Datos prohíbe el tratamiento, salvo la excepción del consentimiento informado. Pero salvo que el derecho de la Unión o de un Estado miembro no permita que el consentimiento levante esa prohibición general. Entonces estaríamos en ese caso. Es decir, nuestro derecho nacional no permitiría que el consentimiento levantase la prohibición general de ese tratamiento de datos. Bueno, luego otra cuestión tiene que ver también con lo que exponía antes Christoph acerca de las intervenciones que tratan de restaurar la capacidad racional. El consentimiento informado sería incompatible con las neurointervenciones que vayan más allá de restaurar la salud mental, restaurar la capacidad racional, restaurar las capacidades cognitivas, por las mismas razones, por la posible manipulación externa del subconsciente y por el alcance que puede tener la información extraída mediante ese juego de inferencias y predicciones combinando los datos con otro tipo de datos. Claro, luego, por clarificar un poco, la injerencia puede causar daños fisiológicos, daños orgánicos al cerebro. En ese caso, claramente, estamos ante la lesión de la integridad física. Esto no plantea mayores problemas. El problema está cuando ya hablamos de los efectos sobre la psique, ¿no? Los efectos sobre la mente. Si cuando la afectación se produce en la mente, podemos decir, bueno, sí, vulnera la integridad psíquica o moral, incluso aunque no haya daños. ¿Por qué? Porque serían ese tipo de lesiones a la dignidad de cierta relevancia que no causan daños, pero que causan quebranto, humillación, padecimiento psíquico, sufrimiento, porque incluso esto lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia, cuando tienen relevancia, porque se fuerza al sujeto a actuar contra su voluntad por medios no coercitivos, porque si habláramos de coerción, inmediatamente estaríamos en uno de los atributos negativos de la libertad de pensamiento, y cuando se lesiona porque se le fuerza a actuar contra su voluntad de forma externa, es decir, desde el exterior. Ahí podríamos hablar de afectación, una lesión de la integridad psíquica o moral. Pero claro, cuando superamos el umbral, del que habla también Christoph y habla también el profesor Litzhardt, es decir, establecer el umbral a partir del cual lo que se está en juego es la libertad de pensamiento y no los otros dos derechos, digamos, clásicos. Cuando la injerencia afecta a la mente desde el interior, es decir, cuando se encuentra la manera de, circunvalando todos los filtros, toda la capacidad racional del individuo, penetrar y menoscabar su capacidad moral, menoscabar su libertad de elección, entrando en el interior del individuo, de la mente, es cuando superamos el umbral de afectación a la libertad de pensamiento en su dimensión de integridad mental. Aquí podríamos dar algunos ejemplos que seguramente serán discutibles, podríamos añadir muchos más, los psicofármacos, las intervenciones psiquiátricas. Ahí es cuando tendríamos el umbral, cuando ya no sería integridad psíquica o moral, sino sería integridad mental como atributo o como ámbito protegido por la libertad de pensamiento. Claro, luego además también María ha mencionado el principio de precaución. Efectivamente,
las injerencias en la libertad de pensamiento por el impacto que tienen en la dignidad, en el libre desarrollo de la personalidad, en la identidad, el libre albedrío, la autodeterminación. Es decir, todos los bienes protegidos pueden considerarse perfectamente daños moralmente inaceptables y podíamos acudir al principio de precaución de la UNESCO para entender que este tipo de intervenciones no quedarían legitimadas por la libre disposición del sujeto, que solo podría constituir intervenciones restauradoras de su capacidad racional, de su proceso, de sus procesos mentales. Bien, claro, cabe un contraargumento muy claro. Yo mismo, cuando hablo de ámbitos, hablaba de acceso no consentido, no autorizado. Es decir, claro, en principio, la libertad de pensamiento tiene fundamentalmente una serie de facultades o atributos negativos. No revelar el propio pensamiento, no ser penalizado por no revelado, no sufrir ninguna alteración del pensamiento. Pero claro, parece que, bueno, si es uno el que voluntariamente lo acepta revelar, se le puede penalizar, y acepta que su pensamiento sea alterado, ya estaría cubierto. Es decir, parece que lo que se garantiza por la libertad de pensamiento sería el libre y consciente consentimiento del sujeto. Sí, es cierto, pero es que, claro, estamos hablando de algo diferente. Es decir, una cosa es que el sujeto revele consciente y voluntariamente su pensamiento o su fuero interno, su ámbito interior. Otra muy distinta en que, sin haber consentido conscientemente, su pensamiento o su esfera mental interior, como llamarlo, pueda ser conocido indirectamente porque consiente el acceso a sus datos cerebrales o a la manipulación o alteración de su mente, ignorando el alcance de las inferencias que pueden hacerse y todas las predicciones que permiten en día la neurotecnología. Es decir, no estamos hablando de cosas diferentes, estamos en un escenario completamente distinto. Bien, por tanto, y voy concluyendo, ya me quedará poco, ¿no? Me he pasado y todo. Bueno, pues termino muy rápido. La privacidad e integridad mentales deberían considerarse garantías instrumentales de la libertad de pensamiento definida en términos absolutos, es decir, no sujeta al principio del consentimiento. Eso tiene implicaciones. Claro, el punto de partida, ¿cuál sería? Pues claro, es decir, aquí cuidado con lo de cuestionar el carácter absoluto y rebajar el estándar de protección, que lo hemos hablado también alguna vez con Milena. El punto de partida debería ser siendo que en principio cualquier injerencia del foro interno es ilegítima. Principio del consentimiento, yo entiendo que no nos sirve. Habría que construir un nuevo régimen jurídico que está por construir. Hay alguna aportación de la Agencia de Protección de Datos, pero principios muy generales, de principio de proporcionalidad, de buena fe. Pero un nuevo régimen jurídico que solo en casos muy excepcionales, muy extremos, permita tratar los neurodatos y para fines muy establecidos, fines médicos, de investigación científica o el acceso a la mente por motivos de seguridad, de investigación criminal. Y claro, al final aquí estamos ante un reto. La consecuencia es que, bueno, hay que revisar dogmáticamente, y lo ha dicho antes Christoph, qué implica definir la libertad de pensamiento como un derecho absoluto, porque lo que antes entendíamos por carácter absoluto es propio de un tiempo que ya no volverá, en el que la mente humana era un dominio interior infranqueable. Y ese es un poco el reto sobre el que tendríamos que empezar a trabajar, o estamos trabajando ya. Christoph lleva muchos años, pero algunos nos hemos incorporado recientemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ya a la última ponencia de este panel. La presenta Miguel Elizalde, que ya todos conocemos. Es profesor agregado de Derecho Internacional Público en esta universidad y también es director de esta jornada, por lo que ya todos lo conocemos. Bueno, Miguel Ángel, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, gracias de nuevo. Simplemente me gustaría decir que originalmente mi intervención no estaba prevista, era un poco para recibir a personas de fuera, pero como desde el inicio sabíamos que un ámbito muy importante o una dimensión muy importante desde un punto de vista normativo es la relación de la neurotecnología y la inteligencia artificial, decidimos que la temática fuera de una combinación de estas dos tecnologías. Y como, bueno, quedaba un poco no cubierta esta parte de la inteligencia artificial, pues, bueno, me he ocupado yo de esta parte y lo hago con mucho gusto. Bien,
yo me gustaría un poco describir el marco en el que desarrollaré esta intervención. Gracias. Durante toda la mañana hemos escuchado que a nivel internacional hay una polarización de opiniones. Por un lado, una parte muy influyente que aboga por la creación de nuevos derechos humanos. Tengo que decir que inicialmente cuando yo empecé a leer todas estas cosas me sedujo, pero eventualmente mientras más he leído me he cambiado al otro bando, ¿no? Entonces, parte de mi ejercicio intelectual ha ido por una parte a aclararme yo mismo qué era lo que quería y ahora, bueno, parte de la ponencia va en este sentido. Es decir, se necesita crear nuevos derechos, no es suficiente con lo que tenemos o necesitamos ya reconducir el discurso hacia otra parte de manera que podamos avanzar más rápidamente en las soluciones, ¿no? Entonces, a mí en mis presentaciones de la UOC siempre me ponen a esta chica que hace preguntas y dice, ¿contribuye el reglamento de inteligencia artificial a regular la neurotecnología? Otro comentario previo es que el reglamento es un reglamento, además de extraordinariamente complejo, muy amplio. Entonces yo necesariamente he tenido que limitar la intervención a algunos aspectos específicos del reglamento. Pero esto me permite justificar por qué lo he hecho. Es decir, las dos cuestiones que más preocupan a nivel internacional son la capacidad de la neurotecnología de leer el pensamiento, aunque no ahora mismo, pero los pasos que se están dando hacia allá es que puedan leer el pensamiento de una persona afectando su privacidad. Eso por un lado. Y la otra cuestión es que además de leerlo, pueda escribirlo, es decir, que puedan condicionar la conducta de una persona. Entonces, yo los aspectos del reglamento de inteligencia artificial que voy a comentar aquí tienen este foco. Es decir, quiero ver si estas dos cuestiones tienen alguna respuesta en el reglamento. Sin embargo, tengo que decir desde antes que aunque yo me voy a centrar en la parte de las prohibiciones, la mayor parte de la regulación de las neurotecnologías cae en otro campo, que serían los sistemas de alto riesgo, pero por las razones que he explicado, me centraré yo en las prohibiciones. Bien, muy rápidamente comentaré algunos aspectos de aplicación del reglamento para tener un punto de partida. Después ya me ocuparé de las prácticas subliminales, el reconocimiento de emociones y la categorización biomédica. Algunos aspectos generales es que lo que hace, y esto es el sueño de todos los que trabajamos en estas tecnologías, es que es importante ahora que las tecnologías no están realmente en el mercado o que las que están no están muy desarrolladas, es importante regular previamente estas tecnologías. Y el reglamento de inteligencia artificial hace esto precisamente, porque regula la primera entrada al mercado cuando una persona lo desarrolla y lo pone en servicio y también el uso. Pero es muy importante es que regula la primera entrada al mercado de una tecnología. Y regula la primera entrada en el mercado de un sistema de inteligencia artificial. Voy a ir al grano porque hay una discusión amplia sobre lo que es un sistema, pero lo que sí voy a decir es que el aspecto que destacan sobre los sistemas de inteligencia artificial es que tienen una capacidad de hacer inferencias, ¿no? Predicciones, a generar contenido, recomendaciones, decisiones, etc. Y un comentario adicional que voy a hacer, y esto ahorrar una discusión muy larga, es que ya el reglamento de inteligencia artificial dice que esta condición de la inferencia se cumple en ciertos sistemas, ¿no? Como el de Machine Learning que yo destaco ahí. Otra cuestión importante para efectos del tema que tratamos aquí es que se permite que el sistema sea solamente una parte de un dispositivo más complejo. Y esto es precisamente lo que ocurre en la neurotecnología, como veremos en un momento. Sí. Y bueno, regulan la parte subjetiva, voy a ir rápido ahí. Y algo sí que es importante porque ya lo mencionaba antes el doctor Solana en uno de los videos que nos mostraba.
una parte muy fuerte de la inversión está yendo al desarrollo de dispositivos de aplicación militar. Y eso tiene mucho que ver con las disposiciones que no aplica el reglamento, esos ámbitos que no regula, ¿no? No regula los ámbitos donde la Unión Europea no tiene competencia, no regula los ámbitos militares de seguridad nacional. Aquí no queda comprendida la administración de justicia, la seguridad nacional se interpreta de una manera restrictiva, es decir, solamente cuando un interés vital del Estado está en riesgo, como posiblemente terrorismo, etcétera, estas excepciones estarían permitidas. Y esto es relevante porque, aunque no voy a tratar de eso, hay muchas tecnologías que tienen aplicación en el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, ahora se puede saber cuando una persona está familiarizada con un objeto. Entonces, tú ya no necesitas preguntar a una persona si mató a alguien o no. Tú le dices, le enseñas el cuchillo y si detectan ciertas zonas del cerebro que se activan cuando están familiarizadas con un objeto, pueden saberlo, ¿no? Y también la predicción del delito, etcétera, que está prohibido en el reglamento, esto sí de manera expresa. La investigación y desarrollo, la cooperación judicial con terceros países y una excepción un poco extraña, dice, los sistemas de inteligencia artificial, de código abierto, licencia abierta, salvo que estén prohibidas por el reglamento. Entonces, un comentario adicional es que aunque existe el reglamento, otros campos del derecho europeo siguen siendo plenamente aplicables. Las normas de la Unión Europea en derechos humanos que se han comentado ya aquí, protección de datos, el reglamento de dispositivos médicos, que es profundamente influyente en este ámbito. Yo no tengo tiempo de tratarlo, pero el doctor Bublitz ha escrito algo sobre esto, una lectura obligatoria para los que tienen interés en este ámbito. Bien, entonces tengo que justificar lo de la capacidad de inferir de los sistemas. Es que como no lo puedo ver porque se oscurece, pero bueno. Bueno, simplemente decir, y es que no tengo tiempo para hacer una discusión muy larga, que la inteligencia artificial cada vez más está intrínsecamente ligada a la neurotecnología. La relación entre la neurotecnología y la inteligencia artificial es tal que existen revistas especializadas solamente en esto. Los artículos científicos de los últimos 10 años aquí solamente de inteligencia artificial y neurotecnología se han multiplicado por 14. Entonces hay una estrecha relación y, como dicen ahí, los convolutional networks, que es una forma de machine learning, solamente para justificarlo, han sido indispensables. O sea, algunas para decodificar el lenguaje hablado, algunas imágenes y algunos pensamientos. Y bueno, esto también un poco, el doctor Solana nos mostraba cómo funciona una interfase cerebro-ordenador aplicada a algunas prótesis. Bueno, aquí en la parte que dicen decoding sería donde entraría sobre todo, pero no exclusivamente, un sistema de machine learning. Entonces se justifica. El machine learning es una tecnología intrínsecamente ligada a la neurotecnología y es un parte de este sistema y, por lo tanto, desde este punto de vista cae o podría caer en el ámbito de aplicación del reglamento. Por lo que se refiere a los sistemas prohibidos, ¿llevo 9 minutos? Por Dios. Bueno, el sistema establece un ranking de riesgos tomando en cuenta los efectos en la salud, en la seguridad y, muy importante, en los derechos humanos, pero no en unos nuevos derechos, sino los derechos que existen en la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la Unión Europea. Bien, una primera cuestión es esto de la capacidad de escribir el cerebro, es decir, de condicionar el comportamiento de las personas. El artículo 5.1a del reglamento habla y prohíbe las prácticas subliminales, manipuladoras, engañosas, que puedan alterar el comportamiento, mermando de manera apreciable la decisión informada y, como decía el doctor Ignasi Beltran, que lo lleven a adoptar una decisión que de otra manera no habría adoptado y que causen perjuicios considerables. Por lo que se refiere a la primera, todos estos requisitos tienen que cumplirse de manera acumulativa para que se dé la prohibición.
Bueno, también aquí hay una discusión grande sobre subliminal, qué separa lo subliminal de la manipulación. Parece que está mucho más claro lo que es un engaño, la presentación de información falsa, pero yo voy a ahorrar toda esta discusión porque de entrada, el mismo reglamento de inteligencia artificial en el considerando 29 ya reconoce que algunas neurotecnologías como las interfaces cerebro-ordenador caen o pueden caer en los componentes subliminales. Además, la Comisión Europea, que muy recientemente en febrero ha sacado una guía de interpretación de las prohibiciones, habla no solamente de las interfaces cerebro-ordenador, sino que lo abre a las neurotecnologías en general. Aunque tengo que decir que la comisión no ha sido técnicamente muy fina porque parece confundir subliminal con manipulación, además de otros problemas que comentaremos así muy brevemente y de manera inconsciente. Entonces, por lo tanto, el aspecto de esa subliminal o manipulación se cumple en las neurotecnologías. Bien, el efecto de alterar o no alterar el comportamiento ya lo hemos visto anteriormente. Este es simplemente un extracto de una publicación de la UNESCO en donde comienzan diciendo: hay suficiente evidencia para descubrir que las neurotecnologías tienen el potencial no solamente de decodificar los pensamientos, sino de alterar algunos aspectos esenciales de la persona, sus motivaciones, pero también su comportamiento. Por lo tanto, la capacidad de modificar el comportamiento existe. Ese es un ejemplo que introdujo la comisión en esta guía de interpretación. Y utiliza un ejemplo que no es del todo ideal. Uno de los requisitos es que tenga la capacidad de alterar el comportamiento, y según dice la misma comisión, estos requisitos son cumulativos. Sin embargo, cuando está haciendo cuando aporta un ejemplo, lo que hace es que dice: imagínate tú que tienes una diadema que permite jugar un videojuego, y de este videojuego se pueden revelar o inferir aspectos personales de la persona. Y entonces la cuestión está, aquí tenemos otra vez a la persona esa que se hace preguntas, dice: ¿son estos comportamientos? ¿Es este tipo de información es un comportamiento? O sea, este ejemplo no es no es el más fino ni es técnicamente correcto desde mi punto de vista. Pero lo que tenemos claro en cualquier caso es que la modificación de la conducta a través de ciertas neurotecnologías, cuando tienen estos efectos, pueden quedar cubiertas por el reglamento de inteligencia artificial. Y otra de las condiciones es que merme de manera apreciable una decisión informada que de otra manera no habría tomado. Y esto es un poco lo que decía el doctor Beltran. Estamos hablando de la prueba diabólica, probar lo que no existe. Y la respuesta que dio la comisión, interpretando un poco, trayendo jurisprudencia de fuera, bueno, de otros ámbitos de la Unión Europea, dijo que es suficiente con que el sistema sea capaz de alterar el comportamiento, que ya con esta condición se cumple. Y este es un ejemplo del profesor Juste, que es quien introdujo todo este debate de los no derechos. Hay que agradecerle que haya traído la atención a este ámbito. Y él describía un ensayo en donde fueron capaces de manipular a un ratón, y estas son palabras textuales que él utilizó: lo pudimos manipular como si fuera una marioneta, es decir, lo hacían beber cuando incluso si no tenía hambre, etcétera. No tengo mucho tiempo, entonces tengo que ir muy rápido, y lo que dice es: evidentemente lo que podemos hacer ahora en los ratones lo podríamos hacer fácilmente en los humanos. Voy a obviar lo de la parte de los prejuicios que un poco el doctor Goran, que seguramente lo pronunció muy mal, ya brevemente comentaba. Y bueno, ya estoy en tiempo. Simplemente decir que también tenemos algunas disposiciones en el reglamento de inteligencia artificial que prohibirían, por ejemplo, utilizar neurotecnologías para leer cierto tipo de comportamientos.
el reglamento incluye casi todos los que se mencionaban anteriormente en el reglamento de protección de datos, ¿no? Como por ejemplo las opiniones filosóficas, las sexuales, las afiliaciones a partidos políticos, o sea, información sensible. No cubre todo lo tipo de los pensamientos, pero sí algo de la información más sensible. Entonces, la conclusión es que cubre la neurotecnología, contribuye el reglamento a regular, de contribuir, sí que contribuye, no es una regulación completa, pero desde luego aborda algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con el uso de neurotecnologías. Y muchas gracias, una disculpa por el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a tener un poco de tiempo para preguntas. No sé cuánto tiempo podemos tener ahora. Podemos dar 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos de preguntas. Bueno, los miembros de este panel igual pueden venir aquí en esta mesa y así hacemos las preguntas a todos los miembros del panel. Buenos días. Mi nombre es Santiago, vengo de la ciudad de Medellín, Colombia, especialmente a este congreso. Crucé prácticamente un continente para estar hoy aquí ante ustedes. Quisiera preguntarle, pues digamos, al profesor Goran, pues sobre incluso hasta qué punto puede considerarse válido el reconocimiento informado bajo el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Derechos de Datos y Garantías de los Derechos Digitales en España, teniendo en cuenta que el tratamiento de datos personales incluye pues, interferencias automatizadas mediante Big Data y que el interesado no puede prever ni comprender plenamente debido a la capacidad algorítmica y la complejidad de las correlaciones contextuales y biométricas. Bueno, yo creo que de alguna manera ha quedado... Yo no puedo entrar en detalle porque tampoco soy un experto en protección de datos. Mi aproximación al tema ha sido ahora a raíz de toda esta temática, pero desde luego yo pienso que el marco del consentimiento informado, cuando estamos hablando de privacidad mental e integridad mental, no es válido. Es decir, creo que debemos de superar ese marco. Y ya digo que en pos de un nuevo régimen jurídico que tendríamos que buscar que sea lo más garantista posible. Es decir, no sé decir cuáles los detalles de ese nuevo régimen jurídico. Lo que desde luego pienso yo es que hay que superar el marco del consentimiento informado cuando hablamos de privacidad mental e integridad mental, porque pienso que son atributos, digamos, de la libertad de pensamiento y eso obliga a replantearse ese paradigma del consentimiento informado como mecanismo de legitimación. Lamento a lo mejor no poder expresar más específico, pero es que no puedo ser en este momento, porque ya digo que ese régimen jurídico está por construir. Es verdad que la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo, ha hablado que cuando esto ocurra habrá que aplicar los principios generales de protección de datos, el principio de proporcionalidad, el principio de lealtad, el principio de finalidad, pero son referencias muy genéricas y muy generales. Se habla también de que habría que aplicar las mismas garantías que se prevén para los supuestos de uso de datos para finalidades sanitarias o de investigación científica, es decir, que el tratamiento lo lleve a cabo una persona que tenga la obligación de secreto profesional, en todo caso, pero son referencias muy genéricas. Entonces yo creo que digamos que el régimen jurídico alternativo a la aplicación del principio del consentimiento está por definir y por construir. ¿No hay más preguntas? Sí. Bueno, pues. Tenía una pregunta para Miguel Ángel. Me ha interesado mucho lo que has dicho, pero también
Sí, bueno, tenía una pregunta ahora. Miguel Ángel decía que me ha interesado mucho todo lo que has comentado, pero también la parte que no has comentado, que es la que no toca precisamente la regulación de inteligencia artificial de la Unión Europea, que es, por ejemplo, los usos militares, ¿no? Y mucho de... O sea, una dimensión súper importante de esta tecnología es precisamente cómo se puede utilizar en la industria militar y cómo ya se está haciendo con la inteligencia artificial y las autonomous weapons, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿hay límites a todo esto a nivel jurídico, a nivel de derecho internacional? ¿Cómo interactúa, por ejemplo, los derechos humanos con el derecho humanitario internacional en este caso? ¿Se podría hacer una interpretación del derecho humanitario internacional existente actualmente para poner límites al uso de este tipo de tecnologías en un contexto militar, por ejemplo? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy amplia que para responderla habría que analizar los diferentes supuestos. Es decir, aquí hay el manejo de una arma que puede causar ciertos daños, y aquí siempre están sujetos a proporcionalidad, etcétera, pero ya por el efecto del arma, no por la neurotecnología en sí. Y luego estaría también la aplicación de estas técnicas, por ejemplo, como tortura o para sacar información a alguna persona, qué límites tiene. Esto también el derecho internacional humanitario tiene sus normas. La tortura es una norma prohibida de jus cogens del derecho internacional que no admite derogación, etc. Sin embargo, todo depende del contexto. Y lo que sí voy a decir es que ahora mismo y ya desde hace algunos años hay una guerra tecnológica entre los Estados Unidos sobre todo y China para el desarrollo de estas tecnologías, y China no tiene límites de ninguna naturaleza y está atrayendo a muchísimos científicos a investigar allá. Entonces esto es un ámbito, tanto los Estados Unidos y un poco más, de una manera un poco más velada, pero también China han reconocido que este es un sector estratégico para posicionarse, o sea, por la importancia que tiene. Yo voy a hacer una interpretación un poco capciosa de lo que habéis dicho, no os lo toméis mal, pero en cierta forma me ha parecido ver una traslación de cómo se amplían y se reducen los derechos, si queréis, en la historia, en los cuatro. Por una parte, los cuatro defendéis que hay que ampliar la cartera de derechos hacia esa caja que antes no podíamos acceder y por tanto hay que proteger esa caja negra, los que tienen cerebro o los que creen que no lo tienen también. Sería bien, ¿no?, que proteger eso que había ahí dentro, que antes, pues como no era inaccesible, no hacía falta. Pero al mismo tiempo, y no solamente en vuestras exposiciones, sino también en los últimos años, en temas de salud pública, de conciencia del daño que te puede a ti generar algún tipo de actuaciones, también en protección de datos, etcétera, parece que mandamos el mensaje al ciudadano de que, bueno, aquí no eres tan soberano como tú crees, eres más inconsciente de lo que tú crees, estás más desinformado de lo que tú crees, por tanto voy a decidir por ti. Y no te voy a dejar compartir según qué datos, porque esto no es ético ni siquiera para ti, aunque tú seas consciente de ello, ¿no? Entonces, denota un cierto, por una parte, alargar lo que son o ampliar lo que son los derechos hacia esa parte inconsciente que antes estaba encerrada, y por otra parte, y diciendo al ciudadano que cada vez es menos consciente de lo que le está pasando en el mundo y que ya decidiremos por él. Sé que es una interpretación un poco capciosa, un poco demagógica, pero quería que elaboráis un poco si es una percepción mía o no, estoy muy equivocado. Empiezo yo mismo. A ver, tienes una parte de razón. Evidentemente hay un cierto paternalismo en lo que estamos planteando, pero pese a que sea una objeción a tener en cuenta, claro, si uno valora también la alternativa, pues al final tiene que decir una cosa u otra. Es decir, efectivamente, pero claro, es decir, estamos diciendo al ciudadano, vale, tú no puedes decir, nosotros vamos a decidir por ti. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué legitimación tenemos para decidir por el ciudadano? Es decir, podemos llevar el argumento ultraliberal del individuo es quien mejor sabe lo que le conviene, pero claro, lo que estamos cuestionando es eso. Es verdad que es un terreno muy peligroso, porque estamos, digamos, dándole, legitimando a alguien que no es el propio individuo para decirle, no puedes prestar el consentimiento. Es decir, yo asumo esa parte
de contradicción, pero sigo pensando que el consentimiento informado del ciudadano no es suficiente para legitimar el acceso a lo que es esa mente antes inexpugnable. Es decir, asumo esa parte de contradicción, pero no tengo, yo francamente no tengo una solución. Yo para hacer un símil, es decir, primero tendrías que, no permitimos que los seres humanos tengan tráfico de órganos, ¿no? Pero primero hay que atender que ahí hay un bien jurídico susceptible de protección y luego entendemos que eso se prohíbe porque es con la prohibición que se consigue una mayor protección, ¿no? Porque hay cosas que quedan fuera del comercio, ¿no? Esto sería quizá un poco algo parecido, es decir, lo que estamos haciendo es delimitar un bien jurídico susceptible de protección porque seguramente hasta ahora no había hecho falta protegerlo porque no estaba en riesgo, pero lo que hacemos es, una vez definido, lo blindamos para evitar que tú, a través de tu propio comportamiento, pues puedas incurrir en cosas, bueno, podrías decir, ¿es paternalismo? Bueno, sí, es que hay mucho paternalismo en el mundo y tampoco es malo, ¿no? Por consiguiente, no sé si es contradictorio. Lo que yo creo que estamos planteando no es tanto la creación de derechos, sino como la identificación de un bien jurídico, ¿no? Susceptible de protección. Y a partir de ahí lo puedes llamar derecho, o quizás sí, pero es un espacio pues, que había quedado huérfano o nadie había prestado atención, ¿no? Y sí, no sé si es realmente contradictorio, pero yo creo que también se pueden proteger los derechos prohibiendo cosas, ¿no? Y ahí, aunque tú no tengas la libertad para poder decidir. Ahí me dirás, bueno, pues eso, el comunismo era eso, ¿no? Bueno, no sé, pero bueno. Entraríamos en otro debate seguramente politológico, ¿no? Y aquí hay una cuestión que también planteaba Adrián, ¿no? Sobre la gobernanza y todo esto, ¿no? En el fondo aquí hay una cuestión política de quién decide, cómo decide, hasta qué punto el mercado es el mejor elemento para decidir sobre los riesgos que hay implícitos aquí. Y eso no está encima de la mesa, se está dejando que la tecnología avance y nadie está, digamos, cuestionando que los tecnólogos puedan simplemente, porque se puede hacer. Y ahí hay un debate quizá previo que estamos obviando, ¿no? Y los juristas vamos atrás porque ya la máquina ya está en marcha, ¿no? Y es lo que decía antes Miguel Ángel, ostras, es súper importante ahora que estamos desarrollando esto, pues que alguien pueda un poco meter la mano para que decir, oye, esperad un momento, pues si vale la pena, no vaya a ser que empecemos a crear otra bomba atómica y luego nos estemos lamentando toda la vida de por qué la hemos construido, ¿no? Y no sé si es un momento Oppenheimer o no, pero quizá nos estamos acercando a eso, ¿no? Que no debemos confundir nuevas necesidades de protección con nuevos derechos, ¿vale? Porque, de hecho, el derecho a la protección de datos, su objeto de protección ha ido cambiando, evolucionando con el paso de los años, ¿no? Y luego, por ejemplo, como lo que decía Ignasi, ¿no? El prohibir cosas sirve para garantizar derechos fundamentales, pero también es cierto, y aquí hay un debate que tenemos que plantearnos, también existe el derecho de la persona a utilizar ciertas neurotecnologías para lo que le parezca, ¿no? Es decir, aunque lo podamos criticar desde un punto de vista, también hay esa libertad del individuo para utilizarlo o no. Y ahí es donde yo creo que encajaría un poco lo del paternalismo, no en lo que es la protección de derechos fundamentales, sino en hasta qué punto yo voy a prohibir a alguien hacer algo que yo no haría, ni mucho menos. Por ejemplo, el tema de cuando se estaban escaneando el iris con la empresa WorldCoin para, no sé, a cambio, no sé si era 20, 40 euros, no lo sé. Yo no lo haría, pero ahí estaban esas personas que quizá con un consentimiento deficiente, de no la calidad suficiente, porque quizá no estaban informadas bien, y ahí es donde entró la Agencia Española de Protección de Datos y prohibió, con una medida cautelar, prohibió que se recogieran, que se siguiera realizando ese tratamiento de datos. Entonces, la normativa actual de protección de datos vino a parar un poco ese... Y luego en Alemania también se ha hecho lo mismo, ¿no? Con ese tratamiento. Entonces yo creo que el debate es ese, hasta qué punto podemos prohibir o no a una persona hacer lo que le parezca, ¿no? Como los cyborgs o cosas que la gente quiera realizar, ¿no? Yo creo que es eso. Y bueno, para
para dar continuidad, simplemente decir que el reglamento de inteligencia artificial no admite el consentimiento entre algunas de las excepciones para algunas de las prohibiciones que tiene. Él tiene una línea tasada de excepciones, pero no incluye el consentimiento como tal, no en un ámbito comercial, etcétera. Entonces, se está trabajando. Habría que ver las excepciones porque es un campo muy complejo, pero el consentimiento no, como regula la entrada previa al mercado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, Mónica, sí, muy rápido, porque como vamos muy tarde. Sí, bueno, muchas gracias a los ponentes. Yo tenía una cuestión en relación a las conclusiones que ha desarrollado el profesor Goran Rollnert, que está muy relacionado con esto último que se ha dicho, ¿no? De que el consentimiento informado es incompatible con neurointervenciones que no persigan restaurar la salud mental y las capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, claro, un poco lo que se estaba diciendo ahora la profesora María Loza, ¿no? De que hasta qué punto el Estado puede prohibir que alguien no quiera, no consienta, ¿no? Para mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, realmente al permitir esto, abriría la puerta a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Porque si tú te vas implantando pues chips que te permiten incrementar tu capacidad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es una brecha muy peligrosa, ¿no? Pero claro, por otro lado está hasta qué punto respetar o no la autonomía de la voluntad, ¿no? Y sobre todo yo lo pienso en otros países, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que se ha puesto de China, ¿no? Que, claro, estas normas no les vincularán, ¿no? Y si ellos deciden, pues que, yo que sé, determinados ciudadanos pueden establecer las reglas que quieran para permitir estas prácticas, pues entonces sí que yo creo que estamos pues ante unas circunstancias muy, bueno, como mínimo un poco alarmantes, ¿no? Porque, bueno, realmente se está abriendo la caja de los truenos, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, eso nos abre un tema que está rondando todo el rato por aquí, está aleteando, digamos, que es el tema de la mejora cognitiva o del mejoramiento humano, del transhumanismo, es decir, hasta qué punto el principio liberal de que puedo hacer todo aquello que no perjudica a los terceros, pero las consecuencias sociales, políticas y económicas que tendría ese paso, digamos, a podríamos decir, a humanos con un diferente estatuto, porque si le aplicamos el mismo estatuto jurídico a los humanos mejorados y a los no mejorados, bueno, pues todo lo que hemos elaborado sobre igualdad de oportunidades salta por los aires. Entonces, claro, ese es un tema de un calado espectacular. Yo tampoco tengo una posición definitiva. Aquí va a parecer que yo solo vengo a trasladar dudas, ¿no? Pero es verdad, sería... Entonces, ahí yo de entrada soy partidario del principio de precaución. Entiendo el argumento, pero claro, es decir, no cause daño a individuos, pero tendríamos que valorar también el daño social que puede ocasionar ese paso a, digamos, a dos subespecies, digamos, dentro de la especie humana, los mejorados y los no mejorados. Sí, podemos discutir también el neuroderecho a que la distribución equitativa de la mejora del que habla Juste, claro, pero no es solo una cuestión económica, es también va más allá de todo lo que puede implicar de un cambio radical. Yo de entrada en ese aspecto sería prudente y sería partidario de ir con mucho tiento en todo lo que sea, ir más allá de lo que es el tratamiento por motivos terapéuticos o por, digamos, restaurar la capacidad natural. Pero entiendo que el debate es un debate claro y que hay argumentos también muy poderosos en sentido contrario. Yo creo que en ese claro, yo creo que es cierto, pero bueno, no hay restauración de una capacidad que no tenía, pero sí hay una restauración de una capacidad que en principio los demás tienen, podríamos decir, ¿no? Eso a lo mejor es muy, lo estoy explicando de forma muy primaria, ¿no? Pero digamos que sí, estamos definiendo entonces un estándar de lo que son las capacidades que se deben tener y no, ya entramos en el tema de las discapacidades, pero bueno, yo creo que ahí sí que se podría, en esos casos yo entiendo que estaría justificado.
porque digamos que si no lo tiene, pero digamos no lo tiene, no sé cómo calificar la razón de la que no tenga esa capacidad natural, por accidente, por patología, por nacimiento, no, ahí ya se me escapa un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esos casos son los que claramente estaría justificada, ¿no? Ahí sí que yo personalmente en ese caso lo tengo claro. Muchas gracias, profesor Goran. Vamos a dar por terminada la mesa aquí porque vamos ya un poco retrasados y para que haya la próxima mesa y también para que haya el almuerzo, claro, parte importante. Muchas gracias. So we will now turn to the next panel, or rather to the roundtable, the book roundtable. So it is our honor to have Paulo Fara and Justo Corti presenting their new book on science, technology, policy, and international law. So your new book brings together science, technology, policy, and international law, as the title says. So how do you conceptualize the relationship between these domains, and why is this convergence critical today? So first of all, thank you very much to the university for hosting this conference, for having us here, to the dean who is strongly advocating for these topics and for doing research and developing more on these areas, and to you, Bettina, for accepting to chair our panel. So I introducing this book on science, technology, policy, international law that we have edited with Justo, and we contribute with a number of chapters, the two of us. It's important to highlight when we have started this idea. We started this idea pre-COVID-19, because there was general perception that science was under attack. Science as an area that was for elite, for specialists, and was not so important for regular people. It was in the wave of changing politics at that time, with the first Trump administration that was pushing towards a number of actions and conceptualization, like the idea of alternative truth. And from that moment, then we start to think about how we can contribute to the discourse and making, and we're going back to the essential on how science is important, and experts in science are fundamental to clarify for the regular people what is true and what is not true, and the difference between truth and fake news, or the different colors of alternative truth. And then COVID hit, and so many things have changed in the perception of science, and how issues like international health law in the past were considered like a branch of international law, but very narrow for specialists. And there were very little number of people writing and studying about international health law, who became extremely important during COVID-19 pandemic, and now continue to be as important. And we have just recently had the new pandemic treaty. And when we then continue this idea of this project, I say we can't work only on science, because also technology somehow is perceived as something difficult to be understood by regular people. Again, elite and expert talk about it, but
we should make a point that science and technology, even if in different ways, first of all, they intersect often, or when they don't intersect, they speak to each other. But as a main point we wanted to make is that this idea of fake news or attack to elite and attack to science technology were true false for both the area. So that was just to give you a little bit the background. And when then we get to at that point, we aim to frame it in a way that science, technology, and society and the law, so STS is an important area that certainly started outside the law, is very much developed in social science and humanities, but with extreme contribution of engineering, of science, and technologies, areas. So it's not something that law started to cover and focus. Law, it's an important element, and we need to bring the component of law in the discourse of STS, and I think the lawyers have a role in the discourse to make it an important contribution to the STS conversation. So this is a little bit how we were starting, and we wanted to interrogate how scientific knowledge and legal institution shape one with the other, and international law is not immune to this, so it must evolve to govern a world shaped by techno-scientific innovation. So the convergence of this domain of science, technology, policy, and international law are no longer, if they've ever been, neutral tools, but co-constructors of social and legal realities. And I think that this conference is indeed showing exactly how legal, social, and ecological element co-construct the actual reality. Your presentation was an example, but many others, every single speaker of today. But Justo, I think you wanted also to. Well, thank you. I also would like to thank the organizer and to the university for permitting presenting this book today. Well, just for adding some new ideas to what Paolo said, I would like to underline that at the end of the day, when we talk about science, technology, and society, we are going back to those of very a ground question, which is the question of epistemology. That is, there is a relation between science and law, how they interact each other. Is there a tension there? Is there a need of coherence? And this is one of the elements that we try to develop in this book. And many contributors analyzes these interactions. Sometimes is the science who affect the law, and sometimes it's the law who affect the science. It's quite interesting. I don't want to tell you what are the main ideas of the book, but at the end of the day, there are many chapters where, for example, there is a quite interesting historical development about these interactions, and these interactions do not affect one technology especially. We can see that there is a kind of general line covering new technologies in general, and we have seen, for example, today when about the example of X-ray technologies, where there are many examples in the history where we can see that similar question arise in the past, and we have the same question today. So I think that's enough for the first question. And yes, if I can add one element, the book has been published with Routledge, with the Routledge series on transnational law and governance, and we do have a series at Global Law Initiative for Sustainable Development at think tank, also with Palgrave, that look into global issues. So
these type of topics are at the center, in the sense that science technology within the globalization and global law is a fundamental aspect that we, and this conference is an example, we have to look into and go deeper. Thank you. And so that allows me to connect with the second question. What role do STS play in understanding emerging technology regulation, and specifically in international context, because this is about international law? Well, I think that it's necessary to unpack narrative. When we talk, because how many of you are engineers or scientists? Please tell me. There's not too many here. Only one and a half. But it's very curious, because we talk about the same things. We are in principle ruling the same object, but we interact in different spheres. We are not interacting, in fact. So it's very curious. For example, I am advisor of the Ministry of Environment, and it's very curious because all the department for regulation is covered by engineers. There is no lawyer there. And when you talk with them, we talk with a different language. So there is a clear narrative of lawyers. Let me just say that is basically the narrative that we are hearing today, that we need much more regulation, we need much more the recognition of new rights. And there is another narrative that is not present in this room, which says we need to leave technology to develop itself. This is good. This is basically the narrative of engineers. There are very few of them that try to interrupt this huge revolution. And so it's necessary to unpackage these two narratives. And how? Well, it's not enough to talk about how regulation has been done. We have to talk about why we need to regulate, for whom, with what epistemology basis. So at the end of the day, what we are trying to say is that we need much more dialogue between the two parts of this environment. And this environment is not just a national one. It's quite clear that science and technology goes beyond borders, and we need a much more international approach. Without international approach, it would not be possible to tackle these real problems. So this is basically why we are trying, by this book, to focus the attention not only in some solutions at national level, that there are some of them in comparative law, but also what sort of solution could be found at international level. Please, Paulo. Yes, that's actually connects with the question I was asking to the first panel, all the keynote speakers, this point about international and comparative law. So disciplinary has been treated often in the past separately, international and comparative. But more and more, those two disciplines, I mean, I'm not saying that it was not in the past, but there is more understanding and more, we realize that everything that cannot happen in international law is happening potentially comparative law. And so comparative international law is indeed kind of field that intersect, and where you don't have a solution already at international level, certain countries say, let me do it, let me regulate for my country, let me put it there, and let me see how it goes. And other countries will do the same, and probably they will gradually get together or align. That's not always the case. We can see that in regional agreements that sometimes they are very different and remain different. But it's important to stress this
issue. And so, as Justo has mentioned, that these are not matters that you solve only with international law or even with comparative law. There are the issues of technology do not emerge in a vacuum. They are shaped by geopolitical interest, asymmetries of power, and historical legacies. So the STS studies invite a normative reflection. So are we governing technology to enable inclusive democratic societies? Is that the objective? And some of the speakers, in a way or in another, were indeed analyzing or asking this question. Or are we allowing them to entrench inequalities? So that's the other side. If you don't regulate, if you don't try to make it going in a certain direction, then other issues like Milena refers to, companies, multinational companies or corporations or private actors in general, they do not always appear as companies or corporations. They can be something else. Network governance above the countries or beyond the countries might make the decision that we don't do as legislator or as a society. So are we allowing them to entrench these inequalities or something else? So when international law ignores these questions, it risks becoming a facilitator for technocratic control rather than a protector of justice. And we do have currently several examples with all conflicts we are having growing around the world. This is the perfect field for using of technology and beyond, not for protecting justice, but exactly for technocratic control. Thank you very much. So now connecting specifically with the theme of the conference, what are the key governance dilemmas raised by AI and neurotechnologies, and how do you address them in your book? So one major dilemma is the lag between legal frameworks and technology development. So what we call the pacing problem. Technology goes faster than law and policy. So previous speakers were saying we should try to regulate in advance. We should try to make work of imagination, which is the perfect work of legal scholar and academics, because we do imagine things that maybe they're not ready there, but this is important work in this area because we need to try to break this pacing problem. So our book grapples with this, proposing anticipatory governance models and embedding ethical foresight into the legal system. So another deeper dilemma is how to regulate technology was very functioning remains opaque, because if we don't know the technologies, if we don't have a foot into the door to understand how this technology actually operate, meaning get with the companies or these other actors. And sometimes it's very difficult because they don't want to share how this technology works. And if they do, they try to avoid to regulate. So raising concern of accountability, agency, and epistemic authority is one key element here. But I think that Justo wants to add other things as well. Yes, Paolo, and I would like also to underline that one of the main problems about neuroscience is that it's challenged traditional legal categories. We have heard a lot about that during the morning, but let me to recall that this new technology affects very, very deeply concepts like what is consent, what are the boundaries between mind and machine, or what is truth, for example, if our memories are being affected by an external instrument. So this point
these concepts, these legal concepts, are essential not only for trials but also for regulation. Let me think about, for example, in any trial, the judge what is looking for is the truth. Not necessarily the real truth, but at least the truth according to proofs. And sometimes the introduction of evidence into the trials could be deeply affected by this new technology. So at the end of the day, what we need is to find a way to interact with this new reality. The technology is here. We cannot avoid it, unfortunately. And the way by which we can interact with it cannot be only one. We cannot offer one solution for every problem. This book, in fact, tried to propose different methodologies in order to facilitate this interaction between new technologies and the law and the legal systems. For sure that we need to find the new way, to find the way that neuroscience could be introduced, for example, in these legal systems without any kind of contradictions or alterations. Thank you very much. So regarding specific challenges posed by neurotechnology, and probably building on some of the previous interventions, how do you think that these innovations force us to rethink legal concepts, such as the one that were exposed before, privacy, autonomy, or even identity? Well, it's quite clear that neurotechnology collapses boundaries between what we understand as external surveillance and internal thoughts. This is something that anyone would accept. So we have to think about I would not say a new concept, but at least a new interpretation of the idea of, for example, of mental privacy, or how decisions could be affected by external stimulus, and how, for example, our memory, our idea of facts could be changed in our memory by, for example, neurotechnology. This is an element that we have to think about, and I'm afraid that this collapse of boundaries is something that cannot be resolved. I mean, we cannot take a step back and try to go back to our previous situation. Unfortunately, I think that we are scientists, could be technological scientists or legal scientists, and we need to find new solutions for these new problems. Paolo, what do you think? I think that you're absolutely right, in the sense that it seems that with this new technology, law must evolve to recognize and protect not the self but the neutral self, which means a frontier we are only beginning to map because it's really just happening now. And it also means that legal system must include, many other speakers did analyze that much deeper than what we could hear, and we did not do in this book. But we believe that this book can help in framing the conversation about science, technology, and policy in international law. But we believe that this means that legal system must include neuro rights within the human rights frameworks. And for example, countries like Chile has pioneered constitutional changes in that direction. Maybe this, I think that for the rest, we respond to this question. Thank you. So we don't have much time left, so I will just ask you 2 more questions. Sure. And please take into account the time frame. We are trying. I know. So since this is also about international law,
how do international institutions, and we also have a representative here that can give some insight about this. So how do international institutions factor into the regulation of AI and neurotechnologies, and do you think that they are keeping pace with those advances? Oh, thank you, Bettina. So I believe the international institutions are catching up, like I say before, the issues of the pace problem, right? So if it's already a problem at domestic law, the pacing problem, in international law, we have a huge elephant in the room of pacing. So, and even when they're doing it in a fragmented way. Additional things, fragmentation of international law, it's an issue that all the international law scholars work about it, and here it's happening again. But I do see positive developments. For example, the UNESCO recommendation on AI ethics are a step forward, but once you have it, then there is an issue, again, the other issue that we analyze even the other conference on the enforcement. So enforcement remains weak. Similarly, the Council of Europe is debating AI-specific treaties, yet the geopolitical tension that we all know dilute this consensus. Thank you, Paolo. When we talk about international institutions, I think that we have to say that international institutions are very, very strange elements, strange subjects in international law. Why? Because it's very difficult for them to take decisions, even in subjects as new technology. So we have a problem here. And the second main problem about international institutions is the question of legitimacy. When we talk about new technologies, in the past it was said quite often that lawyers were trying to regulate something that they did not know, which was science. And on the other side, sometimes it was also said that scientists were trying to impose their own rules to the rest of the society. It is quite clear that if we want to have a really legitimate regulation at international level, international institutions shall take into account not only these 2 points of view, that is the point of view of scientists, experts, and the point of view of lawyers, but also the point of view of other parts of the society. I'm talking about citizens themselves. I'm talking about the point of view of other policymakers, and also not only Western positions, but also the position of Global South. So all these components of this cocktail shall be taken into account, shall be worked in international institutions in order to create international regulations or recommendations of whatever we would like to call them that could give some sort of governance to new technologies. And the EU has adopted the AI regulation, which can be regarded both as domestic legislation and as regulation for international organization. So I mentioned the UNESCO, I mentioned the Council of Europe, but the AI Act addressed certain aspects, but the implementation of the human rights implication, particularly in relation to sensitive data protection, remains under discussion. So you mentioned the Global South. So again, many of the frameworks we are talking, all the ones we just mentioned, are shaping the OECD context, not in the Global South. I would say more things, but I will leave it there due to the limited time. Thank you. So one last question, but you would have to answer in 1 minute. Okay. Okay. So what do you think, what's the one reform that is most urgent? So in regulating neurotechnologies and AI from a global perspective, what's the one reform? 1 minute. So you want to go? I will say only one sentence. The most important challenge
is the interdisciplinary governance. I think that this is the real key element, of course, an international level, because on the other side, we cannot do it. Which, in my opinion, means also bring different people from different fields and working together to produce something, and not having the scientists regulating or the lawyers being scientists, but working together. The second, for me, it's legal pluralism, that it doesn't come only from the combination of domestic, comparative, and international institution, because no single jurisdiction or body will solve the AI or the neurotech regulation, but we need a coordinated but context-sensitive responses. So we need people working together, and legal pluralism is a perfect concept. It's not positivist, so we can include many non-law, non-legal, but also social aspects. In that sense, STS and the contribution of law to the STS, in my opinion, of course, it's an incredible lens and tools for neuroscience and the law, because there is a lot already developed in scholarship, in law and policy, but particularly in technology and science through the STS lens. So legal pluralism can be the component that law brings to the STS to try to, if not solving, facing these issues. Well, thank you so much. I think that we can close. Oh. Okay. We can close this roundtable. So now we will go for lunch. I'm sure that everyone is very hungry. And we will come back at 3. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bueno, buenas tardes. Si les parece a todas y a todos bien, vamos a empezar con este tercer panel, que voy a empezar sin dilación porque vamos con mucho retraso. Así que voy a intentar ser muy breve. Voy a pedir a las personas que participan en este panel que se limiten a los 15 minutos por participación, y así vamos a intentar recuperar tiempo. Bueno, esta tarde es para nosotras un honor dar la bienvenida a Mónica Perna. Ella es profesora lectora de Derecho Mercantil en la Universitat Autónoma de Barcelona y además forma parte de 2 grupos de investigación, uno de los cuales es de Economía del Dato y otra sobre vehículos autónomos y la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en estas tecnologías. En este sentido, su ámbito de expertise está muy centrado precisamente en estas tecnologías y la regulación de su implicación en las empresas, ¿no? Y en este contexto nos presenta un trabajo donde precisamente analiza la responsabilidad corporativa digital desde una perspectiva del marco legal que es aplicable, pues, a diferentes estadios de la regulación española, de la Unión Europea e internacionales. Mónica, cuando quieras, bienvenida. Se oye. Buenas tardes, buena tarde, good afternoon, en fin, ¿no? Bueno, yo no quiero dejar de agradecer, de poder compartir hoy con vosotros, gracias a Miguel Elizalde, que me ha permitido compartir un espacio de reflexión. Y además, como voy a ser la más disruptiva, yo creo, esta palabra que sale en todos los lados últimamente, ¿no? Que según algunas de algunas intervenciones, y también felicitar a los ponentes anteriores que me han precedido, muy interesantes. He tomado nota de varias situaciones que yo las veía de otra forma, y felicitar a los organizadores, sin ninguna duda, siempre nos han tenido de la mano y colaborado en todos los aspectos. Dicho esto, pues nada, hace unos días yo estaba en casa, sí, con esta calor tan sofocante, y puse la televisión porque uno se cansa a veces de trabajar, y fíjate tú qué casualidad, que estaba la película de 1999, El hombre bicentenario, basado en la novela de Isaac Asimov, que la mayoría de vosotros debéis conocer, y pensé, pues mira qué adientes, y voy a ver yo en 4 días lo mismo al revés, ¿no? O a ver qué es lo que nos va a pasar. Pero bueno, era muy sugestivo y me quedé viéndola precisamente para ver, bueno, qué fases vamos a producir a partir de ahora, ¿no? Y sobre todo destacar que todo ha ido muy rápido y que, aparte de esa realidad que tenemos en la mesa, pues también otra realidad, y es la que yo voy a explicar, ¿eh? Nosotros de Mercantil somos los del ánimo de lucro,
Esto es lo que yo le digo a mis alumnos cuando entro en la clase el primer día. Aquí solo hay el bolsillo, si no, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, compaginar el bolsillo, el ánimo de lucro, con otras circunstancias que están encima de la mesa desde hace 2 años y entonces ponemos muchos calificativos que ya éramos afines, he visto la parte internacional que estaban explicando, yo la hubiera un poquito hoy, pero esos calificativos de uso ético, adecuado, beneficioso para la sociedad, digo, ¿cómo encajo yo esto cuando no salen los números en el ánimo de lucro? Pues difícil, y es difícil, y miran si es difícil. Esto nos saltemos un poquito. Algunas de las circunstancias que yo quería decirles, desafío, no, son cositas que han hablado, pero sí que no quiero dejar de marcarlas. Alguien esta mañana comentaba la necesidad del técnico y lo jurídico. Sí, nosotros que somos juristas, los tradicionalistas un poco vintage como yo, ya no somos juristas. Y si queremos estar, tenemos que ser juristas con un poco de tecnología al menos. Y el tecnólogo ya no es tecnólogo. Y pobre que sea solo tecnólogo, porque entonces pasará lo que sucedía esta mañana, que no entenderemos que hay que regular y que tenemos que ese nuevo paradigma que se presenta es conjunto y con otro tipo de mentalidad. Si no, no podremos entenderlo. Solamente una pincelada. Voy a dar puntos para poder crear un poco de controversia. A mí me interesan mucho los desafíos empresariales y sí, estamos en un momento en que las disciplinas son muy cambiantes, éticos son éticos y conllevan consigo la legalidad, obviamente, todo lo que tenemos en mente, pero no es la función real de la empresa y esto no podemos olvidarlo. Y vamos a proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos. Yo siempre lo tengo en mente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y qué bien, cuánto la hemos protegido en la empresa durante todos estos años, pues no me viene de nuevo que ahora la tengamos encima de la mesa. Pero sí me preocupa algo de lo que no habla nadie. La salvaguarda de los derechos de los consumidores y usuarios, del usuario digital. Ese usuario que irá a un hospital, como mis abuelos, etcétera, pues va a necesitar alguna cosa especial porque si no la leche no va al vaso, etcétera. Entonces, todo aquello que yo quería transmitir un aspecto, y con esto dejo la divagación, es todo aquello que hemos empezado en la neurociencia y que lo hemos unido a esa tecnología para la mejora de muchos aspectos como el Parkinson, a ver si la tengo, el Parkinson, todas las enfermedades que veamos ahora, Alzheimer, etcétera, lo hemos transferido al área comercial, al neuromarketing. Súper. Ahora voy a poder no solo controlar al consumidor que entra al IKEA y no hay forma de salir del pasillo ese para llegar al último momento, que ya no sé si eso es la línea floja entre el acoso psicológico o no, nunca lo he tenido claro con los alumnos, pero ahora además me van a controlar mentalmente. Pues no sé, ya me controlaba el IKEA antes. En fin, tampoco creo que es algo con mucha envergadura, con mucha dificultad, porque implica muchas situaciones de la condición humana, es algo que sí nos habíamos planteado en otros aspectos, pero no de la misma forma. Y también me preocupa mucho los sujetos responsables. ¿Quién va a responder de los daños causados, etcétera? ¿Y por qué decía lo del ánimo lucro? Hombre, porque yo el otro día sí me empecé a asustar cuando veía datos. Yo había traído algunos datos y hablamos de billones. O sea, yo ya en un momento perdí la noción de lo que estaba hablando cuando veía las gráficas. Obviamente la he sacado de fuentes estadounidenses y por lo tanto la tienen en dólares, pero son billones. El mapa anterior, que no tiene los datos, el 50% son industrias, es del 2021, pero fíjense, 33.000 millones que eran 2021. El 50% del mapa es Estados Unidos, el 35% es la Unión Europea y el resto es el resto del mundo. Pero esta asustaba más como subía. Por lo tanto, estamos hablando de un ánimo lucro que no va a parar y que por lo tanto está ahí. Entonces, ¿hemos de regular? Sí, pero yo les voy a decir, ¿tenemos regulación? Pues sí, sí que tenemos. No estamos tan carentes, ¿no? ¿Necesitamos más? Sí, porque la industria neurotecnológica es específica, es muy especial. Y ahí sí. Pero no es que no tengamos, ahora lo veremos. Pero miren cómo se centra el núcleo. Sí quería destacarles el 31% de la Unión Europea. La Unión Europea le ha apostado. Es realmente una apuesta directa. Muchos de los fondos del New Generation y otros tipos de ayudas, subvenciones, proyectos conjuntos, alianzas público-privadas, universidades, etcétera, centros de investigación son pioneros Europa y España también. Y eso me gusta decirlo porque estamos ahí. Bueno, tienen datos, pueden preguntármelos, lo verán y los pueden ver cuando quieran. Vamos a entrar en el asunto. ¿Cómo manejamos las industrias tecnológicas? Las industrias tecnológicas no dejan de ser empresas. Y aquí un punto focal.
pasamos de las ahora hemos cambiado la modalidad de empresa. No es que la hayamos cambiado, son las mismas, 122 del Código de Comercio, en el caso nuestro. Pero nos focalizamos en lo que es una startup y una spin-off, un tipo de empresa muy específico. Despunta o las compran, o se hacen grandes o las compran. Y por lo tanto son muy específicas su regulación. Y por otro lado, las grandes tecnológicas, ¿no? Los grandes lobbies. Aquí no hay forma de parar, esto es complicado. Entonces, ese es el panorama mercantil que tenemos. Vamos a ver exactamente qué es lo que se pretende. ¿Qué es lo que yo quería transmitir? Bueno, pues hemos vuelto un poco a situaciones que ya teníamos marcadas anteriormente. La gobernanza y la responsabilidad empresarial. Vamos a ver, todo lo que comentaban esta mañana, estamos hablando de industrias que manejan, su actividad económica es muy específica y que implica algo que lo marca el reglamento de inteligencia artificial y que va un poco detrás de lo que nuestro anfitrión nos comentaba esta mañana. La gobernanza de estas empresas, de las empresas neurotecnológicas, estará en el límite de lo que es lo prohibido, el artículo 5, y lo que es de alto riesgo. La actividad económica de estas empresas es lo que califica el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea como alto riesgo. Por lo tanto, tienen una gobernanza específica, sus estrategias empresariales son más complejas. En estos 2 años, y esto es lo que yo he dedicado no tanto a lo que me ha animado con Miguel Ángel ahora a averiguar un poco más, es el cambio de la responsabilidad de las empresas. La teníamos muy clara, pero de repente nos apareció la responsabilidad digital, y la responsabilidad digital ya llevaba consigo una problemática en todo lo que eran las plataformas digitales, etcétera. Todos nos acordamos cuando nos cerramos por el COVID, ¿verdad? Como ha sido todo tan rápido, no nos ha dado tiempo y nos ha incurrido la inteligencia artificial y todos los sistemas y todo aquello que comportan no solo los sistemas aplicativos, sino los agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo lo manejamos esto? Pues en el caso de las industrias neurotecnológicas son todas ellas de alto riesgo. ¿Qué va a significar? Que tienen parámetros específicos para poder incorporar en la gobernanza. Un punto focal que quiero dejar, porque todo no puedo explicar hoy. Volvemos a algo que habíamos olvidado y que lo marcan desde las normativas internacionales al anteproyecto de ley de inteligencia artificial de España que estaba encima de la mesa. Volvemos a lo que todos conocemos como la responsabilidad social corporativa. La habíamos dejado por ahí, la habíamos dejado, algunos más, otros menos. Pues ahora la responsabilidad social corporativa que sigue siendo voluntaria, se vislumbra como uno de los parámetros reales de gobernanza interna de las sociedades, sobre todo aquellas que mantienen actividades económicas de alto riesgo. ¿A qué hacemos referencia? Voy a pasar algunas cositas porque han ido diciendo. El componente de inteligencia, el componente de ética es muy complejo. ¿Qué normativas? Yo quería transmitir 2 aspectos. El marco regulatorio, voy a ponerlo en el abreviado. Miren, tenemos, para poder efectivizar realmente esa responsabilidad de la empresa frente a los otros, tenemos 3 reglamentos. Algunos han salido ya esta mañana. El reglamento y todo lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad y todo lo que ha ido transfiriendo la protección de datos está muy controlado y por lo tanto lo tenemos para aplicar. Igualmente, el reglamento, la gran introducción es el reglamento de inteligencia artificial y la calificación de estos sujetos. ¿Quiénes tienen responsabilidad cuando el paciente o cuando esos productos de neurociencia sean aplicados o ya estén aplicados? Absolutamente cualquier proveedor, cualquier fabricante y un nuevo actor. Y esto sí quería dejarlo encima de la mesa. El nuevo actor, que es el que tiene que darle el uso de vida a esos productos durante el tiempo del ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial o la parte de ese sistema de inteligencia artificial. Y esos sujetos son los responsables de despliegue, que son cada una de las empresas, todas las empresas, desde los propios responsables como a cualquier trabajador a cargo de la propia empresa, como siempre. Y la otra normativa que es importante es la normativa de ciberseguridad, etcétera, que tiene que ver con los secuestros de cerebros, etcétera, que no hemos entrado mucho. Las 3 grandes normativas que provienen de la Unión Europea, aterrizadas algunas en normativa española, no, confluyen en lo que va a marcar la implementación de
gobernanza interna en cada una de estas sociedades, con un plus añadido. Tenemos, lo he puesto aquí abajo porque tiene que ver con el producto defectuoso. Se vislumbra la responsabilidad civil de ese daño causado con su nexo causal, valga la redundancia, con la nueva directiva 2853 sobre productos defectuosos que incorpora, ahí ya incorpora, la tipología del software, todo lo que es el producto digital y su trascendencia en el ciclo de vida que mantenga ello. Y esto es muy importante, porque no son los productos de antes, sino que tiene su prolongación en la vida y, por lo tanto, sus consecuencias y responsabilidades. Quiero transmitir que las empresas sí que tienen un plus. Yo creo que están adquiriendo y todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Yo he querido buscar jurisprudencia ya, porque ya vamos 2 años, a ver si tenemos algo y todavía no nos mantenemos con jurisprudencia de las normativas que ya estaban vigentes, pero con acciones anteriores. Entonces, las primeras veremos las líneas jurisprudenciales o qué va aconteciendo a partir de 1 año más o menos. Ahora empezarán a caer. Pero que hay que ver exactamente qué van a asumir. Y algo que no me queda muy claro, y eso quería compartir con ustedes, en esta triangular, dado la brevedad del tiempo. Era que me dijeras, ya sabía yo que mucho. En la triangular yo quería compartirles algo que me crea mucha inquietud, porque realmente, obviamente, las empresas neurotecnológicas son más complejas en sí por su actividad, pero esto es extendible a todas, no es que se escapen de ello. Al ser de alto riesgo sí tienen muchas responsabilidades añadidas, como por ejemplo son los informes de impacto. En los informes de evaluación de impacto, ¿cómo vamos a traducir todas estas responsabilidades? Mantienen uno de los informes más importantes es el informe de impacto de derechos humanos y el informe de impacto de protección de datos. 2 informes que marcan a los quehaceres propios de responsabilidad. ¿A qué me refiero yo? Yo me pregunto, ¿esa responsabilidad que recae sobre las empresas actualmente, finalmente, para indemnizar esos daños que se puedan ocasionar, va a realmente recaer sobre el riesgo, que es lo que establece el RIA? ¿Va a recaer sobre el derecho a intimidad y todo lo que comporta el reglamento de protección de datos y toda la normativa que estamos bien acostumbrados en España? ¿Va a recaer sobre todo lo que es ciberseguridad? Son 3 preceptos diferentes. Por lo tanto, veremos qué pasa con la superposición de instituciones, que eso es fácil porque se resolverá sectorialmente, pero ¿qué va a suceder con la superposición normativa que ya existe actualmente? Porque son 3 preceptos diferentes o van a ser tratados de una forma. ¿Cuán responsabilidad de plus voy a transferir a los riesgos que asumen las empresas neurotecnológicas? ¿No? Pero vean que es el paralelo a cualquier otra institución empresarial. Finalizando, porque creo que me están marcando ya, nos queda poco tiempo, ¿verdad? Bien, perfecto. Pues a modo de conclusiones, yo sí quería destacar la necesidad, o sea, la vuelta en marcha a lo que es por ahora voluntario, pero que va a acabar ser obligatorio, que es la responsabilidad social corporativa. 2, cómo el reglamento de inteligencia artificial, aquellos sistemas de alto riesgo, impone una carga de responsabilidad, obviamente con el control, con el registro y con la supervisión humana. Y todos son pluses. Ahora está encima de la mesa la Unión Europea la siguiente normativa que establece ya que la supervisión va a tener que ser revisada con 2 actores específicos y bajo 2 supervisiones siempre. Entonces, vamos a ver un poquito cómo queda. Creo que es todavía incipiente, pero no, yo quiero transmitir que sí existe normativa, que hay mucha normativa, que la normativa que existía más la actual, que es las 3 vértebras que provienen de la Unión Europea, está encima de la mesa, pero que todavía es un poco incipiente porque no sabemos exactamente el alcance de la responsabilidad o el daño causado hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, eso un poquito creo que es donde vamos a encontrarnos en la disyuntiva. Y creo que me dejan muchas cosas, porque tenía aquí, como ven, muchos papeles, pero 15 minutos no dan para mucho. Pero espero que haber transmitido al menos algunas circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias por ajustarte tan bien al tiempo y espero que a través de las preguntas podamos desarrollar un poquito esas cosas que se te han quedado en el tintero. Ahora, sin más dilación, daremos paso a Miquel Julià. Bienvenido, Miquel. Miquel nos va a presentar una ponencia que se llama Más allá del engaño, límites conceptuales en la detección neurocientífica de la mentira.
Miquel Julià Pijuan es premio extraordinario, por cierto, yo por si acaso lo menciono, es doctor y es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y además voy a destacar que esta publicación que presenta es parte de un proyecto de investigación en el que participa sobre neuroderechos humanos y derecho penal. Esta ponencia que nos va a presentar es un análisis crítico del marco conceptual que sustenta el funcionamiento de los detectores de mentiras pesados en la investigación neurocientífica. Bienvenido, Miquel. 15 minutos. The floor is yours. Muchas gracias. Voy también a aprovechar los primeros minutos para agradecer que se me haya permitido presentar esta comunicación y por la organización de este congreso que da una perspectiva, creo que global y amplia de todos los desafíos que nos plantea la neurotecnología, y que yo me voy a centrar en un aspecto concreto, que es mi ámbito de trabajo y mi disciplina, que es el derecho procesal, y en concreto en una aplicación forense, en una aplicación jurisdiccional de la neurotecnología, vinculada a la detección de mentiras y también vinculada a lo que se ha explicado antes de los lectores de mente, lectores de cerebro, brain reading o mind reading, ¿no? Al que se le anuda un relato, que también ha salido antes, de que se puede, hay esa perspectiva de acceder y extraer información que está en el cerebro, que nos puede dar a conocer estados mentales, y en este caso también se puede analizar o pueden analizar las memorias para saber si pues, la declaración de un testigo, la declaración de una parte, realmente dice lo que vio, lo que sabe respecto de un hecho objeto del proceso, o miente. Es decir, sería una reformulación de los detectores de mentiras que rebasarían esas limitaciones que el polígrafo, la prueba P300 han ido planteando a lo largo de la historia. De hecho, los lectores de mente, como ya se ha expuesto, es el instrumento que propicia uno de los neuroderechos, como el de la privacidad mental. Tenemos que protegernos de esas injerencias externas y a través de este neuroderecho. La pregunta para mí es si realmente estos instrumentos son una mejora sobre todo en la calidad epistemológica, en la información que nos aportan. Es decir, si rebasan esos límites realmente. Podríamos decir, esto es así. Realmente estamos a día de hoy, insisto, yo haré un análisis a día de hoy, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí que creo que es revelador para descender o aterrizar una idea que a veces se plantea sumamente abstracta. Y mi análisis parte, como no podía ser de otra manera, de la concepción racional de la prueba, es decir, de tratar de que la institución probatoria quiere reconstruir los hechos tal y como han sucedido, o acercarse en mayor medida a esos hechos tal y como han sucedido efectivamente. Este análisis plantea muchas aristas, yo me voy a concentrar en una sola, porque hay unas cuestiones metodológicas que dejaré aparte. Y me centraré en el aspecto conceptual. Antes se ha dicho que cuando hay esa interrelación entre derecho y neurociencia, derecho y ciencia, los científicos a veces no hablan el mismo lenguaje que los juristas. Esto es un problema, pero también cuando se utilizan términos compartidos, como puede ser la criminalidad, o el estudio neurocientífico de la criminalidad, de la valoración del riesgo o de la mentira, que utilicemos los mismos conceptos tampoco implica que hagamos referencia a un mismo significado. Y para mí esto es importante, porque la primera idea que creo que es importante reflexionar sobre ella, especialmente desde el ámbito probatorio, es qué información me aporta esta prueba. O dicho de otra manera, a ver qué se esconde detrás del concepto de mentira cuando decimos que esta neurotecnología nos puede detectar las mentiras. Pues vamos a ver qué es la mentira que detecta o cuál es esa mentira que nos conduce a estudiar o a reflexionar a cómo se estudia neurocientíficamente la mentira. Y, insisto, los estudios a día de hoy estudian la mentira de la siguiente forma. Parten de un planteamiento dicotómico en que la mentira es una confrontación a la verdad, ¿no? Y la mentira se caracteriza por dos elementos esenciales. Una, la ocultación consciente de información.
porque se persigue un objetivo concreto, no ser condenado, proteger a un familiar o el objetivo que sea. Y el segundo, gestionar la reacción conductual para dar una apariencia de sinceridad. Este marco teórico, este marco conceptual, implica que se considera que la mentira tiene un coste cognitivo superior a decir la verdad. Es decir, hay una demanda de recursos cognitivos más elevada cuando un sujeto miente por esa ocultación de la verdad que está haciendo que cuando dice la verdad. Y a día de hoy, insisto, eso es lo que se detecta. Por tanto, creo que la primera idea que debemos diferenciar es: no se accede a la información, sino que se analiza la actividad cerebral de determinadas zonas que se asume que están vinculadas en ese aumento de recursos cognitivos. Por tanto, insisto, no se accede a la información a día de hoy. Y esto también es importante porque, como se describe, es el estudio de la mentira a través del engaño motivado. Es decir, no se estudia tanto la mentira, sino esa ocultación consciente, motivada. Hay una intención que está detrás del desarrollo de la mentira. La primera derivada que ya se está viendo es que a aquellas personas más avezadas a decir mentiras no se les activa esa mayor carga cognitiva porque ya están, digamos, es lo habitual, no les supone un esfuerzo cognitivo. Por tanto, aquí ya tenemos una primera falla de este mecanismo. Pero aparte de esto, a mí me interesaba también poner en relación si había mentiras no motivadas o inconscientes. Antes se hablaba de la inconsciencia. Y precisamente porque el estado actual de las ciencias cognitivas, al que yo me he dedicado bastante tiempo a su estudio, ya nos dan ciertos datos interesantes. Digamos, la pregunta era: ¿puede haber mentiras que no se comprenden en esa conceptualización? Porque ello es importante para poder reconstruir los hechos tal y como han sucedido. Y claro, partiendo de ese análisis, el primer escalón es estudiar la percepción, cómo interpretamos la realidad, cómo ascribimos, imputamos, atribuimos un sentido a aquello que vemos. Y claro, estos estudios parten que saben lo que ha sucedido y por tanto pueden comparar si el sujeto de la investigación dice o no dice la verdad. Pero en un proceso judicial, precisamente, los hechos o el relato de hechos es el objeto de la prueba y que hay dudas sobre cómo han sucedido los hechos. Por tanto, creo que es importante dar a conocer cómo funciona la percepción en apretada síntesis. Y a diferencia de lo que asume el derecho, la percepción es un mecanismo subjetivo, no es objetivo pasivo. Es decir, la realidad no penetra en el individuo, sino que es el propio sujeto el que da un sentido a la realidad que advierte a través de los sentidos. Dicho de otra manera, es la experiencia de vida del sujeto, sus sesgos, sus estereotipos, sus marcos mentales, los que configuran aquella realidad que advierte, que posteriormente será la que declara en el juicio. Por tanto, puede suceder que dos personas viendo la misma escena, y en este sentido ya hay investigación psicológica al respecto, refieran una descripción de los hechos distinta, pero ellos tienen la convicción de que no están mintiendo. Por tanto, esa explicación invalida, digamos, esta estructura dicotómica de quien dice la verdad no dice una mentira o quien dice una mentira no dice la verdad. Porque se desfigura, se difumina esa diferenciación. Y creo que es importante, porque el sujeto en su foro interno está convencido que está relatando, no hay ocultación alguna de información. Esto por un lado. Pero ¿qué pasa con las memorias? Ya antes se hablaba, ¿no? Hay el peligro de que se incorporen memorias a través de neurotecnologías externas a lo que ha visto el sujeto. Pero esto ya pasa. Digamos, a partir de la psicología del testimonio sabemos que la memoria es degradable, la memoria es maleable, dinámica, permea a los nuevos recuerdos, a cómo se formulan las preguntas. Si las preguntas
introducen nueva información, pueden generar que el sujeto no sepa realmente o generar duda. Y por tanto, todo esto hace que se degrade. Y a mayor tiempo que transcurra desde el hecho hasta la deposición, puede ser que toda esa memoria genuina se vaya degradando y sea una combinación de aquello que realmente ha visto el sujeto con toda una serie de información que contamina ese recuerdo. Y lo que nos dicen los psicólogos del testimonio es que a día de hoy no es posible identificar las huellas cerebrales de los recuerdos reales de aquellos ficticios. Por tanto, no hay manera de saber si la declaración del sujeto realmente está diciendo aquello que efectivamente vio o ese relato está contaminado por una serie de elementos informativos que se le han introducido a través de pues, cualquier cosa, incluso el propio recuerdo, digamos, el autorrecuerdo, rememorar un hecho traumático, provoca la modificación del recuerdo. Y con esto termino. La idea, muy en apretada síntesis, insisto, es que creo que una de las maneras, y se hablaba de las neurotecnologías o cómo protegernos de las neurotecnologías, y yo he estudiado también el tema de la valoración del riesgo a través de la neurociencia en el ámbito penal, y la conclusión que alcanzo es que el mejor o uno de los métodos que tenemos para prevenir malos usos es precisamente desentrañar su funcionamiento, al menos en el ámbito procesal o en el ámbito jurídico. Es reflexionar qué quiere decir lectura, qué quiere decir pensamiento, qué quiere decir mentira, qué quiere decir criminalidad. Y si no tenemos claro ese concepto, difícilmente se puede ingresar ese instrumento en el ámbito del proceso judicial, porque no sabemos la información que nos proporciona. Entonces, ese es el riesgo. Por tanto, creo que detrás de esta, si me permiten, parafernalia sofisticada de las neurotecnologías, debemos descender, destriar. Yo no estoy diciendo que en 50 años sea posible, pero sí que debemos ser muy curosos, porque en España ya hemos tenido usos, por ejemplo, de la P300 en varios casos jurisdiccionales que afortunadamente no tuvieron éxito, pero es una entrada a la ciencia basura o a la junk science y, por tanto, al juicio con todas las garantías que tenemos que atender. Por tanto, es la única manera que concibo, sobre todo desde el derecho probatorio, la actividad probatoria, de entablar una relación honesta y rigurosa entre el derecho y la neurociencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel, por esta brillante presentación, y te sobran 2 minutos y medio si quieres darnos una conclusión más. No, como tú veas. Yo te lo ofrezco. No, más que nada es que creo que es importante, sobre todo, no asumir el funcionamiento de determinadas neurotecnologías. Es decir, que no asumamos que si un instrumento de valoración del riesgo nos dice que anticipa la criminalidad, eso quiere decir que realmente se estudia la criminalidad tal y como un jurista entiende la criminalidad. Porque ya lo avanzo, aprovecho los minutos, porque la cuestión esencial aquí es que, y eso lo digo porque fue mi tesis doctoral, digamos, en neuropredicción, cuando el neurocientífico habla de criminalidad, está hablando de conducta agresiva o violenta. Entonces aquí hay un peligro de que estemos transformando o moldeando conceptualmente o buscando o poner sobre la lupa un determinado tipo de delincuencia bajo un parámetro o un andamiaje de objetividad, ¿no? Entonces, una cosa es la conducta delictiva, toda conducta delictiva no es violenta, y a partir de ahí tenemos que, de manera interdisciplinaria, ir definiendo aspectos conceptuales, pero sin definirlos no se puede asumir, creo que, ninguna conclusión. Muchísimas gracias, Miguel. Un aplauso ahora sí. So now I'm going to switch languages and we're going to move to the next speaker, which is Danny Friedman. Danny, welcome to the floor. Danny is an associate professor at the Peking University School of Transnational Law in Shenzhen. Did I pronounce it correctly? Perfect.
Great. And he's presenting a paper that he co-authored with a doctoral candidate, a promising doctoral candidate, if I may, Chen Zhan, from the Chinese University of Hong Kong. And this paper it's quite interesting, it speaks about the intersection between generative artificial intelligence and brain-computer interfaces, and particularly how it may redefine how we understand creativity and authorship in art. So without further ado, welcome. The floor is yours. You have 15 minutes. Thank you so much for the nice introduction. Thank you so much for the nice introduction. I would like also to thank very much Professor Carranza, Miguel Angel, and for hosting this event and for letting me in this event last minute. I also it was wonderful to also see Professor Miguel Peguera. And also, thank you very much, Professor Paulo Farra, for pointing me to this very, very interesting conference. So I agree with Justo that we should be multidisciplinary and we should get out of our silo. So this is my little effort. So unfortunately, my co-author could not make it because of visa problems. So I hope I can represent him as the best as I can. So our paper, which is already written, is about basically that the human skills of dexterity is atrophying, is becoming weaker and weaker, our skills to create. But at the same time, the generative AI is becoming stronger and stronger in mimicking basically the human creativity. But of course it's mimicking. It is not exactly the same as already has been said today. But with brain-computer interface, we might be on the cusp of a real renaissance of human creativity without dexterous skills in expressive thoughts. So if you look at the evolution of dexterity and dexterity skills in the prehistoric times, of course, we as a humanity, we honed our skills in visual expression, and that basically becomes better and better. But then we get the kind of into modernity, as we will see, and then it. I would almost say it all goes wrong, but it goes different than from that perspective. Then actually we use different skills, as we will see. So to point to this one. Yeah. All right. So the famous Douglas Rushkoff cyber. About the world of cyber, he basically compared the social media with the missionaries. They learned everything about us, right? Our preferences, how we respond. And he compared the generative AI with the conquistadores. They can make use of basically all these preferences. They can anticipate it and manipulate us to a certain extent. So these generative AI, if I phrase it in a very positive way, they are a kind of companion that intimately know us perhaps better than we know ourselves, and can tailor art to individual neural signatures. So the connection, as I started, right, with the dexterity, you see, for example, I went to the Picasso Museum here in beautiful Barcelona. You see the development in dexterity to a certain extent, although you can argue with Picasso that he more and more, when he advanced in age, he become more and more, he knew what the essence of all the objects was that he wanted to portray. But you see that it goes from very, very realistic to a kind of abstract, and in the middle page of the middle of the
slide, you see Jackson Pollock, so that even goes further. And then you have conceptual art, where the dexterity, the dexterous skills are completely detached from the art itself. As we all know, probably is this fountain by Marcel Duchamp. It's just a ready-made. It's a urinal, as you can see, upside down with a signature. So a little bit in the same vein, you can argue that brain waves, if you visualize them, so this has nothing to do with really translating the brain wave into thoughts, or to visualize the thoughts. This is also a kind of conceptual art, you can argue. So users of generative AI, they have been using prompts to generate images. So prompts are basically instructions, right? Instructions are ideas, and ideas cannot be protected under copyright law. But of course, if you keep on refining the instructions, the ideas, then there will be a point that these ideas will become into expressions of ideas, and these can be protected under copyright law. It's a little bit like you are witnessing a crime. You go to the forensic sketch artist, and you will give instructions to the forensic sketch artist, like, no, the man that I saw had the bigger ears and etc. The nose a little bit shorter. In the end, you will be the author and not the sketch artist, you could argue. But you see also, and on the right-hand side, you see most of the time the instructions are really just instructions or ideas, and the people, they just pick one out of a few pictures, and then they do this again and again, that they maybe change it a little bit, modulate it a little bit, modify it a little bit. But so we are basically, as a species, going from creation to curation. So that is suboptimal for real creativity, in my opinion. I think it has already been said, if my Spanish is good enough. But Benjamin Libet, he discovered that unconscious brain activity precedes the conscious awareness of a thought by about 200 to 500 milliseconds. So the time of reading the brain becomes very important, and I'm very sure that has been discussed, that the subconscious is so important, right? And especially in creating art. So to record your thoughts, as we are here for, right? So first you need to make many scans of your brain, and you can use, for example, functioning magnetic resonance imaging, fMRI, or electroencephalograms, EEGs, to train the AI to recognize and visualize your thoughts. So it's a very individual way. So it is not, you should not be too afraid, at least at a short period of time, that you, for example, you are on the street, and that the McDonald's will read your mind, and then basically knows what you're thinking, so that they can act upon that. Because first you need to, for months, you need to actually train the AI, but maybe in the future that goes much faster. So Nathan Copeland is an artist, and he implanted a neurochip in his brain, but and you see here some of his art. But of course, as we have seen also, as we already heard today, it can also be in a non-invasive way, and that will improve probably also. So copyright is very anthropocentric, right? The whole idea of copyright is that you give an incentive to the author, so you give a temporary monopoly.
But of course, the generative AI does not need any incentive. It will just generate endlessly and effortlessly. And also hardly, I mean, the marginal costs are very low. The idea, the provocative statement by Roland Barthes that the author is dead is maybe exaggerated, but it is a question that we had to answer when we were dealing with the question whether a generative or an AI-generated image should be protected or not. And we will come to the next slide. So that is one prerequisite, one requirement of copyright law, right? Human authorship. It should be a human. Then the other requirement is it should be original, and originality is it is independently created with a modicum of creativity. So it's a very low standard. So if you doodle a little bit, that's already copyrighted at that moment. At the moment of creation. So it is quite difficult, thank you. It's quite difficult to distinguish between creation and generation. I wrote a large or a very long article about this. It's called Creation and Generation Copyright Standards. It is accessible for free by the New York University Journal of Intellectual Property and Entertainment Law. So basically, the scholars say that you cannot make a distinction. I say you can actually make a distinction. So how can you make a distinction? And we also talked today about whether the law should follow the technology or should the technology follow the law. I am actually thinking about the latter, but not many people agreed with me. So how can you actually distinguish it? If the AI service providers were obligated to share information with the copyright offices, then if you go to the copyright office and say, well, I, for 100%, I created this work, then the copyright office can actually check what percentage has been already generated. Because the AI service providers, they record everything. And vice versa, it would also be actually in the interest of the AI service providers, because they could get some metadata from the copyright office. But anyway, that is, it seems that route is not followed. It seems that the big technology is prevailing. But, you know, we just have new two cases, and maybe that will push back into my direction a little bit. So the interesting thing of brain-computer interface and the generative AI merger is that it makes a genuine hybrid of human creativity that is generated by AI possible. So the AI should not do too much. It should not lift too heavy. So here are the cases that I spoke about, but I shall very quickly just tell you that only the bottom two pictures on the right-hand side, they were accepted because they said they were accepted to be protected under copyright law. So they were AI-assisted products, I call them, because there was sufficient human intervention. All the other works were not. Actually, the left-hand top left-hand side, a recent entrance to Paradise, that was considered autonomously generated even. So all these works were not sufficiently human intervention. So fixation is another problem, or a prerequisite of copyright law. And what is the moment of fixation if we're talking about brain-computer interface created works? Is a subconscious thought that was recorded with a brain-computer interface, can that be protected under copyright law? As subconsciousness, right? It seems so very important for law. For art and also for law. And should brainwaves be protected, or only the visualization of a brainwave? A problem with
brain-computer interface that sometimes the AI is doing too much, right? So if your creative thought is on the left side, the little drawing, right? And then the AI is generating this, that is not really fair, of course. So the whole idea of copyright law is that you fill a kind of huge warehouse, and it's all about quantity and not about quality. But we have so much works being churned out, so much products being churned out, generated, and also with your thoughts go very fast, right? So how to maybe stop a little bit and maybe have a little bit higher threshold for copyright law. But this is a little bit anathema to copyright law, because there should not be sweat of the brow. It should not matter how much you do, how much you work. There's also aesthetic neutrality. It should also not matter if it's beautiful or not. The merits should also not matter. So these are very, very important fundamentals of copyright law that are not very well suited to this new technology. But here is an interesting idea from Jonathan Baker in 2020. He said, okay, well, if you have a stream of thoughts, you need, and your thoughts go all directions, then you need to actually prune a little bit. Prune it, and then you have a kind of edited version of your thought. That expressive thought might be protectable if it is original. So you see at the end, you see the pruned version at the beginning of the start. Oh, sorry. So here you see a thought, right? Just a train of thought. And in the middle, you already strike down certain parts. And you also decide when your thought starts and when your thought begins and when your thought starts. So this is a kind of fragment from a poem. I think you get the point. So I'm almost there. So John Dewey, he wrote in 1934 Art as Experience. And he lived in a time when art could only be created via matter and perceived via the senses. But if you look at the brain, you see at the red spot, that is the ventral striatum. And that is a key brain region involved in the reward processing. It's activated when viewing visual art, and it suggests that the appreciation can engage the brain's reward circuitry. So this means that we can actually write the brain and maybe get the brain to experience art without the senses. So a kind of art without the senses. So I conclude. Maybe since we have effortless expression, maybe we should add some effort in the curation and editing phase, so that we can continue to protect a real human expression via the thoughts and then generated by AI. So the paradigm might shift from art as a divine proportion, as you see, the Vitruvian Man was an example of that, to a mirror of a neural architecture. So on that note, I want to thank you very much, and looking forward to your questions. Thank you. Thank you very much, Danny, for this interesting approach that we normally don't see related to art. El siguiente será José María Dieguez con una presentación. Lo he dicho bien, ¿verdad? Miguel, pero como está solo en mi punto, normal. José, perdón. José Miguel, perdón. Su ponencia sobre el uso se llama el uso de dispositivos de electroencefalografía para la prevención de accidentes de trabajo, un análisis jurídico que creo que será particularmente interesante para nuestro decano. Y esencialmente, José Miguel es estudiante de doctorado de la Universidad de Vigo, también un brillante futuro doctor.
Y como hemos dicho, su presentación esencialmente habla sobre la relación que hay entre los dispositivos neurotecnológicos portátiles y cómo estos son aplicados a la prevención de riesgos laborales con la finalidad de prevenir accidentes causados por fatiga, por somnolencia u otros estados análogos a estos. José Miguel. Vale, perfecto. Tienes 15 minutos. Me voy a acercar para irte dando las anotaciones de tiempo y Perfecto, bienvenido. Si no, me pongo yo el cronómetro y con ello tiramos. Vale, listo. Bueno, yo quiero comenzar mi presentación con un agradecimiento y una solicitud. El agradecimiento, por supuesto, tiene que ser a la organización por haberme permitido tener el inmensísimo honor para mí de compartir este espacio con ponentes y comunicantes de la talla de los que me han precedido. Y la petición es para el público, para los oyentes, y les rogaría que fuesen despiadadamente críticos y saquen todas las preguntas o puntos débiles que ven en esta presentación, porque será enormemente útil de cara al trabajo que estamos desarrollando en la Universidad Autónoma de Madrid para redactar el libro blanco de regulación de las neurotecnologías, en el cual yo me encargo del capítulo de Derecho Laboral, con lo cual cualquier crítica, cualquier aportación será más que bienvenida, y si no da tiempo en el turno de preguntas, yo estaré encantado de continuarlo después tomando un café o una cerveza con quien tenga interés en esta cuestión. Dicho esto, en estos 15 minutos yo pretendo centrarme en 3 cuestiones que son, en primer lugar, un análisis práctico de cuál es la realidad de la siniestralidad laboral en España ahora mismo, sobre todo en 2 sectores, el transporte y la construcción. En segundo lugar, reflexionar sobre el concepto de deuda de seguridad del empresario, por ser, al menos en mi opinión, el pilar fundamental de la regulación y la prevención de riesgos laborales en España. En tercer lugar, voy a realizar una propuesta de caso de uso práctico, real, que, de nuevo, en mi opinión, considero que no necesitaría de ninguna modificación a la legislación en España para poder ser aplicada. Y, en último lugar, aportaré unas breves conclusiones. En cuanto a la siniestralidad laboral en España, como podemos ver en esta diapositiva, el sector de la construcción, en los últimos datos oficiales que se encuentran en la web del Ministerio, este sector de la construcción fue el que registró el mayor número de accidentes de trabajo en total, con un 6.298,6 accidentes por cada 100.000 personas trabajadoras. De esos, por cada 100.000 personas trabajadoras, también encontramos 10 accidentes mortales, lo que supone un 22,4% del total de accidentes mortales en jornada, ya que fueron 138 las personas que perecieron en jornada laboral en el sector de la construcción sobre un total de 616. Y en el sector del transporte también encontramos datos que para mí son alarmantes. El primero, que se produjeron 41.055 accidentes de trabajo con baja laboral. Y el número de muertes es más o menos similar y ronda una quinta parte también, con 123,616. En cuanto a las causas de estos accidentes, y si bien estos datos hay que tomarlos con muchísimas cautelas y por eso pongo el informe del que se sacan, primero, por ser de un ámbito geográfico muy limitado, como es la Comunidad de Madrid, y segundo, por tener ya una cierta antigüedad y ser del 2016, pero nos sirven un poco como indicador de que, aunque en muchísimos casos estos accidentes mortales se producen por incumplimientos flagrantes de la parte empresarial, no podemos pensar que simplemente estos accidentes se producen por una dejadez del empresario y que no hay nada que hacer para mejorar la seguridad de los trabajadores desde el propio ámbito de los trabajadores. Como vemos, hay sectores en los que casi en un 50% de los accidentes estuvo presente un factor individual, lo cual no significa que fuese el único factor presente en ese accidente, pero estuvo presente un factor individual, y en casi 1 de cada 4 ese factor individual consistió en el incumplimiento de procedimientos o instrucciones de trabajo. Pasando ya a la deuda de seguridad del empresario, dirán, ¿por qué analizas estos datos anteriores? Pues bien, porque lo que yo entiendo es que esos accidentes
no se producen porque un trabajador consciente, voluntariamente, haciendo un análisis frío de cálculo, sentado en una mesa y dice, pues voy a decidir incumplir los procedimientos, sino que esos factores individuales se corresponden con incumplimientos cuando estás enormemente fatigado y te resulta más cómodo realizar el trabajo sin los equipos de protección individual que resultan marcados, porque tienes mayor propensión a tener riesgos, caídas, resbalones, etcétera, etcétera, y esto está enormemente ligado con realizar el trabajo en situaciones de enorme fatiga o incluso de somnolencia. O sea, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los accidentes de transporte, muchos se producen por pequeños microsueños en los cuales el camionero no se da cuenta de que se ha quedado dormido durante 2-3 segundos, los cuales pueden ser fatales y producir un accidente mortal. Para mí, la deuda de seguridad del empresario, que es un concepto que no aparece en la legislación, pero que ha acuñado la jurisprudencia constitucional a partir del juego del 14.2, 15.4 y 17.1, si ha de ser interpretada, como se ha venido interpretando hasta ahora, como un deber de protección incondicionado, prácticamente ilimitado, para adoptar todas las medidas necesarias, cualesquiera que ellas fueran, y la parte también fundamental es que incluye la evaluación de todos los riesgos, y no solo aquellos que hayan sido legalmente previstos con anterioridad, sino todos los que puedan ser detectados, nos lleva a... perdón, porque pensaba que había una diapositiva la siguiente. Nos lleva a que quizás debamos reconceptualizar y actualizar qué obligaciones están dentro de estado de seguridad, sobre todo por dos vertientes específicas. Una, la propia ley ya prevé que el empresario debe prever las imprudencias, aunque si hacemos una interpretación teleológica del conjunto de la norma, más que hablar de prever, yo hablaría de hablar de prevenir las imprudencias, y alguna jurisprudencia menor, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha señalado de que se tiene que dotar a los trabajadores con los medios para poder prevenir las imprudencias que normalmente se puedan llevar a cabo, así como la obligación ya prevista en el artículo 21 de paralizar la actividad cuando un trabajador se encuentra ante riesgo grave o inminente, siguiendo los pasos de informarle, interrumpir la actividad y, si es necesario, evacuarle del lugar de trabajo. Y el artículo 21 habla de riesgos, no de riesgos externos, no de riesgos situacionales, habla de riesgos. Y si lo ligamos con los artículos anteriores, debemos entender que son todos los riesgos. Con lo cual, lo que yo entiendo es que la obligación del empresario es proteger al trabajador de todos los riesgos, y eso incluye esos riesgos que provengan del propio estado fisiológico de la persona trabajadora, de la situación de fatiga, de encontrarse exhausto o de somnolencia que le ha producido el trabajo desempeñado. Cada organismo es diferente, cada organismo responde de una forma distinta a estímulos similares, y lo que venimos utilizando hasta ahora como forma de evitar los accidentes o de regular el trabajo son medias aritméticas. O sea, el tiempo medio que el conjunto de los trabajadores, dividido entre el número de trabajadores, tarda en cansarse. Pero en esa media aritmética encontraremos sujetos que se fatigan mucho antes, otros que se fatigan mucho después, algunos que están más activos en determinadas horas del día, otros en otras, y la propuesta que yo planteo me parece que permite personalizar la protección de datos personales y que se me entienda con todo el respeto a cómo está la normativa hasta ahora, porque era lo mejor que teníamos. Para mí significa pasar de medir la prevención a ojos de buen cubero a medirla de forma objetiva y personalizada para cada trabajador. ¿Cómo se podría hacer esto? Utilizando dispositivos de electroencefalografía que permiten medir a través de las ondas cerebrales emitidas por el cerebro, dependiendo de la frecuencia de los hercios. Dentro de una frecuencia de hercios concreta, si las ondas predominantes son de estos hercios, tú puedes detectar que esa persona está en un estado de fatiga, distracción, somnolencia, que no está en el estado óptimo para prestar un trabajo que sea enormemente peligroso. Y esto no tiene nada que ver con leer pensamientos, ni emociones, ni nada que se le parezca. Es exactamente igual que medir los hercios en una radio. Con lo cual sí que hay un riesgo para la protección de datos,
no veo un riesgo para la libertad de pensamiento, por ejemplo, en esta técnica. Evidentemente, en mi propuesta le he puesto una limitación que reconozco que es hacerme un poquito trampas al solitario, porque es jugar para que encaje a la perfección en la legislación actual. Y es que la única finalidad para la que se podrían destinar los datos es la medición del estado de fatiga puntual. No un análisis de la salud a largo plazo, ni siquiera solo de la persona trabajadora. No se podrían utilizar con fines sancionadores por parte del empresario y única y exclusivamente se podrían conservar de forma bloqueada, como ya recoge el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, para ponerlos a disposición de autoridades públicas y autoridades judiciales, por ejemplo, en el caso de que se haya producido un accidente de trabajo. Y no se podría utilizar para absolutamente nada más. Y aquí es donde viene el punto más absolutamente conflictivo de mi propuesta. La profesora Berna decía que ella iba a ser disruptiva. Yo creo que aquí voy a ver la apuesta y voy a intentar subirla. Y es, ¿este tipo de práctica entraría dentro de la especialidad de medicina del trabajo? ¿Sería una vigilancia de la salud del trabajador? Y para mí la respuesta es que no. Con el ejemplo que yo propongo, si se analiza a largo plazo para detectar patrones de fatiga, perfecto, o detectar cualquier otro tipo de patología, sí se entraría dentro de la vigilancia de la salud. Pero para mí el elemento del nivel de fatiga puntual de una persona en ese momento no encuentra encaje en la medicina del trabajo, tal como está definida por la Nota Técnica de Prevención 959, por la jurisprudencia, incluso por el propio reglamento que establece las funciones del servicio médico dentro de los servicios de prevención, porque la finalidad de la medicina del trabajo es detectar patologías. O sea, simplificándolo mucho, la medicina del trabajo se ocupa de las enfermedades profesionales. La seguridad en el trabajo se encarga de los accidentes de trabajo. Con lo cual, si utilizamos estos dispositivos única y exclusivamente a modo de equipo de protección individual con esta finalidad, no encajaría dentro de la medicina del trabajo, no tendría que cumplir con las obligaciones del artículo 22.4. ¿Y por qué es importante esto? Y aquí es donde viene el punto más conflictivo. Estos dispositivos deberían ser de uso obligatorio para el trabajador si se consideran un equipo de protección individual. Porque ningún equipo de protección individual es de uso voluntario para los trabajadores. O es necesario y, por lo tanto, se le cataloga como EPI para ese puesto de trabajo y entonces es obligatorio utilizarlo, o es desproporcionado o innecesario y entonces no se puede utilizar. Pero lo que no se puede hacer es dejar en manos del trabajador si es voluntario o no, porque entraríamos en el caso de que si es voluntario o no, entonces el empresario sería responsable del accidente que se ha producido porque un EPI se ha dejado a voluntad del trabajador si es usado o no. Lo cual, para mí, este es un punto bastante importante de la cuestión. Incluso si se plantease como medicina del trabajo, a mí se me ocurre una forma de salvaguardarlo. O sea, la diferencia cuando algo entra en medicina del trabajo es que los reconocimientos médicos son voluntarios, salvo que estén establecidos por convenio colectivo o reglamento, y que a esos datos solo puede acceder el personal sanitario del servicio de salud, ¿vale? Se podría regular por convenio el uso de este tipo de dispositivos y entender que es una suerte de reconocimiento médico permanente o constante o con una periodicidad mucho más corta, porque no viene establecido en ningún lado cuál es la periodicidad de los reconocimientos médicos. Habría que salvar la parte de recogerlo por convenio colectivo y si bien es verdad que a los datos solo puede acceder el personal sanitario, al empresario se le tiene que notificar el apto o no apto. Con lo cual no habría ningún problema en establecer a través de un sistema de, por ejemplo, una app, que al responsable, al recurso preventivo o a la persona que esté al cargo, por ejemplo, de una obra, le llegue a su dispositivo móvil una notificación que simplemente ponga temporalmente no apto. Y para mí, ese tipo de sistemas estaría cumpliendo la legislación ahora mismo. Adelanto mucho porque me he confiado un poco en el tiempo. Sí. En las conclusiones voy a ser muy breve. Como ya ha señalado la profesora Perna, ahora mismo existe
un inmenso haz de normas que se aplican a las neurotecnologías en Europa. O sea, estamos lejísimos de no tener regulación para enfrentarnos a las neurotecnologías. Solo para el caso concreto voy a excluir el reglamento de servicios de productos sanitarios porque no aplicaría este caso, por lo menos desde mi postura, pero el reglamento de productos sanitarios, el reglamento de equipos de protección individual, el reglamento general de protección de datos, el reglamento de inteligencia artificial, el reglamento del 2012 sobre las normas de estandarización CEN-CENELEC, o sea, tenemos toda una serie de normas que ya establecerían una serie de obligaciones enormes para que una clase de dispositivos como esta pudiese ser utilizada como EPI. Me parece muy complicado o sea, no va a haber 800 productos ofertados para esto, ya que los procesos de homologación que debería pasar este dispositivo son bastante arduos. Pero no tenemos normas ISO CEN-CENELEC, con lo cual también es verdad que porque el mercado no lo ha demandado hasta ahora, pero en el futuro pues sería positivo que estas normas se desarrollasen. Sé que estoy en los 15 minutos, digo cada una de las últimas 2 conclusiones en 5 segundos. Pues empecé a marcar antes. Entonces, esto por obvio lo salto, evidentemente tendrá que ser proporcional en su uso, no se va a usar en todos los puestos de trabajo, pero por ejemplo para trabajos en altura, en la construcción, trabajos con riesgo de sepultamiento, trabajos en el sector del transporte, aunque existan otras alternativas como el reconocimiento a través de inteligencia artificial con una cámara de si el trabajador bosteza o si tiene gestos de somnolencia. Ahí podemos entrar a debatir qué nos parece más invasivo y qué no. Yo preferiría el casco a una cámara que me estuviese grabando todo el rato, pero es una opinión absolutamente personal y que no tiene por qué ser compartida. Y por último, obvio es decir que el papel de la negociación colectiva debe de ser fundamental, no solo para salvaguardar los derechos de los trabajadores y comprobar que los datos se están destinando única y exclusivamente a lo que se tiene que destinar, sino también para hacer un papel de alfabetización, digamos, y que los trabajadores no se opongan a una práctica que puede ser enormemente beneficiosa para ellos y salvar vidas por miedo o desconocimiento. Y ya solo quiero cerrar con una última frase que me parece que en este ámbito puede resultar muy obvia, pero en otros no me lo ha resultado tanto, que es de la investigadora Phoebe Moore del EU-OSHA, que cerraba uno de sus informes con esta frase, y es que la tecnología por sí sola no genera ninguna clase de riesgo o beneficio para la seguridad laboral. Es la implementación de la tecnología lo que crea las condiciones, tanto las positivas como las negativas. Y con esto concluyendo, les agradezco enormemente su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel. I will now ask all the speakers to come back to the table. Por favor, todos los ponentes que vuelvan para las preguntas. Y si desean hacerse entre ellos preguntas, creo que quizá entre ponentes podría haber alguna pregunta interesante. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias a los 4 ponentes por las intervenciones que extiendo a los organizadores del Congreso, Miguel Ángel, Mariona, Bettina, muchas gracias y Max, ¿no? Y Max, que no sé si está por... ¡Ay, si estás aquí! Que antes había mirado y no estabas. Pues gracias a todos. Mi pregunta es por Miquel, por defecto profesional, porque en tu ponencia, más que una enmienda a la prueba neurocientífica, lo que planteas básicamente es una enmienda a la prueba testifical. Y mi pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Es decir, ¿cuál es la alternativa en un sistema ya no solo procesal, sino directamente casi social, que atribuye un valor epistemológico tan elevado, aunque esa atribución sea falsa o se base en premisas falsas? O sea, ¿qué alternativa planteas en un sistema jurídico, procesal, casi de convención social, que atribuye un valor epistemológico tan alto a la prueba testifical? Seguramente por razones históricas, ¿no? Porque tengo la sensación de que nosotros, digo los juristas, ¿no? El derecho procesal tiene un reloj montado, ¿no? Para la valoración de la prueba, un reloj que no es perfecto, ¿no? Que tenemos que engrasarlo permanentemente, tenemos que darle cuerda, hay muelles que saltan, pero bueno, que nos da más o menos la hora. Vienes tú con un martillo, lo destruyes, esto no funciona, esto no va mal, no sé qué, pero te vas y nos dejas sin alternativa, ¿no? Mi pregunta es un poco cuál sería la alternativa a todo esto. Muchas gracias. Lo conozco bien. Porque
más bien la pregunta sería objeto de otra ponencia. Simplemente, en primer lugar, la voluntad de mi ponencia o de vincular la neurotecnología vinculada a la detección de mentiras y esa explicación sobre la memoria y la percepción viene a poner sobre la mesa un problema conceptual. Es decir, que la mentira es mucho más compleja también si nos apoyamos en el ámbito neurocientífico de lo que se asume en estas neurotecnologías. Esto por un lado. En segundo lugar, respecto de la testifical, a mi modo de ver, y también he trabajado este tema, yo lo que critico, y en parte ese estudio de la testifical ha nutrido esta ponencia, como bien indicas, es el fundamento de la testifical. Es decir, desde el derecho y desde el derecho procesal, el fundamento de la testifical se ha asumido que el testigo relata unos hechos que conoce porque los ha presenciado y de tal manera que se le quedan albergados en el organismo, en la memoria, en el cerebro, donde sea. Es eso lo que no coincido con el estado actual de la ciencia. Entonces, la siguiente, digamos, escalón, es decir, el fundamento que asume el derecho por cuestiones históricas, no está vigente. Entonces, si queremos utilizarlo, tenemos que buscar otro fundamento. Eso no quiere decir que, o a mi modo de ver, que la testifical debe desaparecer, pero sí que en el ámbito penal, por ejemplo, hay un cierto automatismo que se pide en las testificales muchas veces en casos que hay otras pruebas, prueba documental, otro tipo de pruebas. El problema creo que es cuando hay delitos de naturaleza a lo mejor sexual o que se consuman en el ámbito de la clandestinidad y que la única prueba que exista es la testifical. Ahí la valoración de la prueba deberá ser más rica en el sentido de que a lo mejor en lugar de una testifical se tiene que asistir por psicólogos del testimonio que deben analizar bien cuál es la estructura mental, cuáles son los prejuicios que tiene el testigo, la víctima o quien sea para tratar de aproximarnos en la realidad de los hechos en la mayor medida posible. Quiero decir, pero no es o todo o nada. Quiero decir, hay una graduación de la respuesta y sobre todo entender que asumimos, y esto pasa en muchos aspectos del derecho, que hemos asumido por cuestiones históricas que sobre todo el ser humano funciona de una manera y ahora la neurociencia nos está diciendo que funciona de otra manera distinta y creo que restar pasivos ante esto no tiene sentido. Es decir, no podemos dar ese viso de que el testigo nos dice lo que vio cuando a lo mejor es una interpretación muy subjetiva de lo que vio y eso altera la valoración de la prueba. Vale, Ignasi primero. A ver si... Ah, no, creo que has levantado tú antes, pero no lo sé. Creo que sí. Bueno, yo a Miguel, muy sugerente la propuesta que hacías. Yo, la verdad es que la última cita es la que más me plantea dudas porque no es cierto que la tecnología sea neutra, no lo es, en absoluto, y toda tecnología altera de alguna manera el entorno. Se pone el ejemplo del martillo, pero el martillo ya de por sí ha cambiado la relación que tiene el humano con la naturaleza. Antes no podía clavar clavos y ahora sí. O una sierra. Una sierra altera la interacción del humano con el bosque porque ahora lo puede cortar. Entonces, toda la tecnología, toda, sin excepción, tiene una afectación, no es neutra. Obviamente, si te digo construir un misil, nadie podría decir que construir un misil es neutro, porque tiene un propósito clarísimo. Y las otras también, ¿no? Entonces yo te diría que esa cita, o al menos hay mucha literatura que cuestiona el carácter neutro de la tecnología, ¿no? Lo que tú proponías me parecía muy sugerente. Yo lo que no sé, y no sé si hay datos, es de todos estos accidentes que hay, si se sabe que están todos motivados por esos microsueños, porque igual algunos accidentes puede ser que estén motivados por una distracción por el teléfono o porque estabas poniendo la radio o lo que sea, ¿no? Entonces yo no sé si hay una correlación fuerte entre, o si hay ese dato claro, porque igual te estarías pasando, ¿no? Estarías estableciendo un mecanismo de protección que no sabes si es desproporcionado, ¿no? Para la finalidad que estás. Entonces no sé si en tu análisis ya habías introducido la variable de la proporcionalidad de la medida y si hay otros instrumentos menos invasivos
que justificarían que todo el mundo, yo es que me imagino, todos los motoristas de globo deberían llevar un casco con tal, todos los conductores de autobús, todos los conductores de camiones y de grúas, de muchísimas cosas. Entonces no sé si fuera obligatoria, ¿no?, la EPI, y el planteamiento es muy sugerente. Igual ahí tendrías que meterle caña para saber si realmente es la única medida al alcance para conseguir ese objetivo, ¿no? Si ya lo has hecho y nos lo puedes contar en 10 segundos, maravilloso. Si no, pues oye... Vale, con respecto a la primera cuestión, por cuestión de tiempo, vamos a estar de acuerdo en que no acabamos de estar de acuerdo sobre... Yo es que distinguiría entre la tecnología en sí y el uso que hagamos nosotros de la tecnología. O sea, si está allí quieta y no va un humano a cogerla, ella por sí misma no hace nada, pero... Es un debate filosófico que podemos tener con más calma otro día. Con la segunda, y te soy brutal y radicalmente sincero, o sea, el que traiga un informe de una comunidad autónoma que no es ni siquiera la del Congreso, ni tampoco en la que yo estoy residiendo, es única y exclusivamente porque los datos sobre las causas de los accidentes son escasísimos. O sea, informes que entren a analizar... con el parte del accidente y demás y determinar cuál fue la causa del accidente, he encontrado muy pocos. Este era el mejor, el que por metodología, por número, demás, me parecía que podía ser más indicativo, y ya cuando lo presenté ya quise hacer como mucho gesto de mucha cautela de yo no estoy diciendo que esto podamos cogerlo como la verdad revelada a través del Papa por la Santa Madre Iglesia. Me parece que es un buen indicativo para decir, oye, quizás esto es para estudiarlo más en un futuro, pero no he encontrado datos más evidentes. Y por último, pedir disculpas porque sé que he ido súper atropellado al final y en la conclusión de la proporcionalidad he dicho, pues la doy por obvia y salto. Me disculpo si he dado la impresión de estar proponiendo el uso de este tipo de tecnologías de forma genérica, por ejemplo, para todos los conductores de autobús de la AMT. No es el caso. O sea, para mí, en mi cabeza, en mi opinión personal, veo justificado el uso para trabajadores en altura. O sea, ahí sí que me parece, y quizás estoy un poco sugestionado por el hecho de yo padecer vértigo y entonces veo que es como muy evidente el ejemplo de donde yo lo usaría sí o sí por si acaso. Trabajadores con riesgo de sepultamiento, porque esto me lo contaba... aprovecho un poco también para créditos y demás. La persona que está llevando ahora mismo el grupo de trabajo de equipos de protección individual inteligentes es la doctora Karin Neufinger, que tuvo la enorme amabilidad de dedicarme una hora para informarme de los proyectos que estaban haciendo, asesorarme en este tema, y me dijo que ellos en ese momento no están trabajando en dispositivos neurotecnológicos básicamente porque el mercado no lo demanda. O sea, porque ahora mismo no hay... O sea, no es algo que les corra prisa. Dijo... Nos corre mucha más prisa, por ejemplo, equipos, por ejemplo, de protección de bomberos que miden el ritmo cardíaco, o de personas en riesgo de sepultamiento que miden el ritmo cardíaco, porque ahora mismo hay trabajos en los cuales el método de prevención es que alguien se meta en un agujero, que otro se quede en el agujero y cada 5 minutos diga, hey, ¿estás bien? Y si no contesta, bajar. O sea, eso es lo que tenemos ahora. Claro, si te da un paro cardíaco, 4 minutos hasta que te preguntan si estás bien y bajan a por ti, pueden ser la diferencia entre estar vivo o no. Entonces, yo, o sea, desde luego soy muy cauteloso a la hora de utilizar estos sistemas. No propongo su uso generalizado, pero siendo muy honesto, esta comunicación tiene mucho de reacción a algunas ponencias que he escuchado en las que poco menos que se llamaba fascista a quien proponía el uso de la neurotecnología en el ámbito laboral. Y mi único punto es, igual no hay que utilizarlo en todos los casos, probablemente no haya que utilizarlo en la inmensa mayoría, pero no descartemos que en un pequeño número de casos esto puede salvar vidas. Entonces, yo lo que digo es que simplemente no tiremos la idea tan rápido antes de pensarlo 2 veces por si quizás para esos casos concretos sí nos viniese bien. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a pasar a la última pregunta, creo, porque nos quedan 4 minutos de reloj, así que creo que da para una pregunta y 1 o 2 respuestas. No sé si entre ponentes se querrán hacer algún comentario, creo que sí. Sí.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para la doctora Perna. Me gustaría que me explicara muy brevemente la responsabilidad de la cadena de valor de los diversos intervenientes. Si es la misma o en función de cada papel que pueda tener cada uno, varía. Bueno, es que era muy justito el tiempo, pero eso es muy importante porque, bueno, yo compartía muchas de las cosas que decía Miguel, ¿no? Creo que falta, aprovecho a mismo responder, aprovecho, creo que sí falta normativa, que nos falta, ¿eh? Somos muchos sectores, las industrias neurotecnológicas son lobbies muy grandes, entonces yo creo que hay que poner un poco de orden. De hecho, la Unión Europea ha sido muy valiente en ponerlo, aunque luego salimos diciendo que quizá no lo poníamos y así hemos perdido un poco de credibilidad, pero somos los únicos, ¿no? Al respecto, es muy importante, también estaba pensando cuando tú exponías, porque el reglamento de inteligencia artificial y por lo tanto la aplicación de todos los sistemas, sobre todo de alto riesgo, que es el que nos pertoca, establece la responsabilidad, o sea, establece los sujetos que son responsables. El más importante, yo lo he querido destacar, aunque no hemos tenido tiempo, es el responsable de despliegue, porque implica a todos, no al empresario solo, ¿no? A cualquier trabajador, ¿no? Cualquier cosa que nos dice un chatbot tiene réplica, pero sí que implica no solo los ciclos de vida de los sistemas de inteligencia artificial son muy largos, no son inmediatos la mayoría de ellos. Entonces, la retroalimentación, los sesgos que nos hablaban, las estandarizaciones, hay muchas circunstancias, ¿no? Los consentimientos que hablaban esta mañana, que ya no quiero entrar. Entonces, la responsabilidad no solamente es de la empresa que está aplicando y desplegando, sino también de si esa empresa se convierte a su vez en proveedor, si el proveedor también tiene que ver porque el responsable de despliegue no le ha informado suficientemente de que aquello ha acontecido una dificultad. O sea, hay un control en todo lo que son los registros de acción de esos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, esto es muy, muy importante para las industrias neurotecnológicas, ¿no? Porque el riesgo es muy alto. Entonces, implica a muchos sujetos en el ciclo de vida de ese sistema, ¿no? No sé si he respondido. Preguntas aquí. Given the fact, well, we will work it. Given the fact that we are running out of time, it's 4:29 exactly. I think that I will give for concluded with the permission of our dear host, Miguel Ángel. I will give for concluded this panel. Daremos por concluido ya este panel y invito a nuestra organizadora a clausurar el acto. Si quiere. No, nada, muy breve, sé que es tarde, simplemente dar las gracias a todos los asistentes, especialmente a todos los panelistas, gente que ha venido de Hong Kong, gente que ha venido de Colombia, de Madrid, de Valencia, todos los que han venido de fuera, a los de la casa, a las compañeras Bettina Esteble, Mariona Cardona, por supuesto Maximiliano Astorga, al director de los estudios y a Miguel Peguera por ayudarnos y también al equipo de gestión. Simplemente decir que con este congreso hemos intentado ser fieles al compromiso de la universidad con el estudio de los ámbitos de la tecnología que están irrumpiendo en ámbitos de nuestro interés y de nuestro estudio. Hemos podido ver precisamente en el último panel como aspectos de derecho procesal, derecho laboral, propiedad intelectual, responsabilidad social corporativa son ámbitos en donde esto empieza a tener calado. Y nada, muchas gracias y hasta el año que viene. Esperamos a verlos todos aquí.